Hau da, niri entzuten zaiala, ezta? Bai. Zuk ez zuten, ezta? Ez duten zuten hori da. Bai. Bueno, egunon hasiera emango diogu osoko, martxoko osoko bilkurari, kontatuko ditugu. Ondino ez, falta dira batzuk. Itxaso Maseda ez dago eta Carolina Berandugo. Orain bai? ¿Ya estamos preparados y preparadas para comenzar? De acuerdo. Vamos a darle comienzo, por lo tanto, a este pleno del mes de marzo. Vamos a comenzar con el punto 28 del orden del día, que consiste en la propuesta de aprobación del acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2021. No hay ningún comentario al respecto de este punto y damos este punto por aprobado y pasaríamos al siguiente, al 29, propuesta de corrección de error detectado en el acuerdo número 8 del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2021. La propuesta es la siguiente. Primero, corregir el error detectado en el primer párrafo del acuerdo número 8 de la sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2021, relativo a la moción del Grupo Municipal Popular sobre un nuevo concurso para el molino de Aiserrota, en la que se recogía lo siguiente. Por mayoría se rechaza la siguiente moción, quedando el citado párrafo como sigue. Por mayoría se aprueba la siguiente moción. Segundo, el resto del acuerdo permanece plenamente vigente. Pasamos, por lo tanto, al punto 30 del orden del día, que consiste en lo siguiente. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de Euskaraldia 2021-2022. La propuesta de la Comisión es la siguiente: aprobar el expediente número 2021/01 de crédito adicional por un importe de 48.000 euros, que afecta a las siguientes partidas presupuestarias que aparecen a continuación. Estamos hablando de la partida para Euskaraldia y se va a financiar con el remanente de tesorería para gastos generales.
Uriarte Jauna. Señor Uriarte, cuando quiera tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Así, traemos a este pleno del día de hoy 5 expedientes para aumentar el presupuesto y así pretendemos hoy aumentar la financiación de diferentes partidas. Se trata de partidas y actividades que se van a hacer a cuenta del remanente de la liquidación del presupuesto del anterior ejercicio, es decir, con la financiación propia del ayuntamiento. Así, estamos hablando de una liquidación que se va a mencionar en el punto 36 de este pleno. En este punto concretamente, estamos hablando de una cantidad de dinero destinada al Euskal al Día 2021-2022. Así, estamos hablando de 10.000 euros para la contratación de una ayuda para la organización de Euskal al Día y también estamos hablando de una cantidad de 38.000 euros para 2021 y 2022 para proporcionar una ayuda a la asociación Bizarra Lepoan. Muchas gracias. ¿Alguien desea intervenir en este punto? Nadie desea intervenir, solo desea intervenir EH Bildu y el Partido Popular. Cuando quieran, tienen la palabra. Adelante, señor Rodríguez. Vamos a votar a favor de esta propuesta y vamos a votar porque es necesario el Euskara al Día, porque el Euskara al Día lo necesita y porque ha demostrado que es importante para la promoción del uso de nuestro idioma, que es una herramienta muy útil. A pesar de votar a favor, no podemos dejar a un lado la manera de financiación que se utiliza en este momento. Así, la concejala de Euskera dejó muy claro que el Euskara al Día no nace como un champiñón. Así, se trata de un evento que se hace cada 2 años, pero hay que prepararlo año tras año y es eso ahora lo que precisamente vamos a financiar, esa organización, esa preparación anual. Por lo tanto, si no ha aparecido como un champiñón, si se había previsto, la pregunta es ¿por qué no se ha incluido en el presupuesto municipal? Así, ¿para qué utiliza el equipo de gobierno los presupuestos municipales? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Así, nos parece muy curioso, o mejor dicho, más que curioso, podemos decir que es ejemplo de una mala gestión. Se trata de un fraude y de una mala gestión, a saber, ¿por qué intereses? Estamos hablando de los presupuestos de 2021 que se aprobaron el día 30 de enero en este salón de plenos y ahora, 2 meses más tarde, en marzo, se están modificando estos presupuestos. Se suele decir que el presupuesto es el tema más importante y que el debate es el más importante que se puede dar cada año. Así, en los presupuestos se recogen todas las iniciativas que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno y sus prioridades. Es ahí, en los presupuestos, donde se ve cuál es la elección de cada uno y cada una, pero eso en Guecho no ocurre, no se ven las intenciones. Así, ahora los presupuestos para el equipo de gobierno son un simple trámite y no reflejan realmente el gasto de este ayuntamiento o la necesidad de inversión. En lo que se refiere a los gastos del capítulo 2, se utiliza una financiación mediante crédito adicional y la excusa no puede ser más lamentable. Así, quieren esperar hasta que se cierre el presupuesto para saber si hay remanente de tesorería y saber cuál es el resultado del presupuesto. ¿Pero qué tipo de gestión es esa? Está llena de improvisación. Así, se trata de un equipo de gobierno que no conoce la ejecución del presupuesto cada mes. Eso es para ustedes una buena gestión. Hay que pensar en las familias. ¿Dónde estarían las familias si utilizaran el mismo ejemplo? Gastarían muchísimo dinero y no sabrían si tendrían dinero a fin de año porque no habría una gestión suficiente, una planificación suficiente. En nuestra opinión, todos y todas podríamos saber que estábamos hablando de un ahorro de 7-9 millones de euros como resultado del presupuesto, porque es lo que hacen todos los años desde el equipo de gobierno y este es otro de los ejemplos de su mala gestión. Así, si hablamos del resultado del presupuesto de 2020, podemos hablar de más de 7 millones de euros de ahorro, según lo dicho por el equipo de gobierno. Los presupuestos están para utilizarlos, para hacer obras que mejoren la vida de la ciudadanía y para llevar a cabo proyectos. No están para ahorrar dinero. No se pueden utilizar para mentir a la ciudadanía. Tiene que ir finalizando, señor Rodríguez. Así, estamos hablando de más de un 7% de ahorro y eso significa que un 7% del presupuesto no se ha ejecutado y esto significa mala gestión. Así, vemos que muchas cosas que ya estaban previstas no se incluyen en los presupuestos y es por ello que consideramos que se trata de una mala gestión por parte del equipo de gobierno. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Andrade Jauna, seguridad. Señor Andrade, cuando quiera tiene la palabra. Sí, gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a incidir un poco más en lo que ha dicho Ivonne. Cuando hace un mes, en enero, el 30 de enero, discutíamos los presupuestos del Ayuntamiento de Guecho, yo ya dije que eran unos presupuestos que no eran reales, ¿no? Que eran falsos porque no respondían a la realidad de lo que luego se ejecutaba en el Ayuntamiento.
y efectivamente aquí lo vemos, ¿no? No han pasado ni 2 meses cuando ya vemos 5 créditos adicionales, quitando el quinto, el de los quechoquines, que es una cosa novedosa que ayer firmamos y fruto del acuerdo, como luego lo hablaremos. Los demás son cosas todas previsibles y que podrían haber estado incorporadas perfectamente en los presupuestos. Y simplemente quería denunciar eso, que se hacen unos presupuestos sabiendo que se van a hacer otras cosas y sin esforzarse en la ejecución, en el trabajo presupuestario, pues simplemente se deja todo para después a ir incorporándolo en créditos adicionales. Aquí hoy vienen ya con 4, 5 con quechoquines, y no ha pasado ni un mes y ya estamos alterando totalmente el presupuesto y así, como veremos a final de año, pues lo que hoy empieza pues acabará igual. El presupuesto inicial a lo que realmente es el final, pues poco tendrá que ver. Yo vuelvo a exigir que desde el equipo de gobierno se haga un trabajo más exhaustivo en la elaboración del presupuesto y que el presupuesto sea una visión real de lo que se va a hacer en el pueblo y no se vaya improvisando como se hace con todos estos créditos adicionales. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Andrade. Uriarte Andrea. Señora Uriarte, cuando quiera, tiene la palabra. Esaizu entzuten. Disculpa, señora Uriarte, no se la escucha. ¿Ahora? El micro está encendido. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Voy a acercarme un poco más a ver si se me escucha bien. Estamos hablando de un crédito adicional mediante el cual, como ya ha explicado bien Ignacio Uriarte, se pretende establecer colaboración con una asociación del municipio y tenemos la financiación para establecer esa colaboración. Con esta financiación tenemos una colaboración con las asociaciones y se demuestra un compromiso para con el euskera. Además, las técnicas presupuestarias nos permiten actuar de esta manera. Son técnicas que son posibles, que son legales y posibles. Así, para llevar a cabo nuestro proyecto y para trabajar a favor del euskera, tenemos diversos recursos que vamos a utilizar para mejorar en nuestra actividad. Así, a favor del euskera, utilizaremos todos los recursos y siempre iremos adelante con todo lo que tengamos disponible. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Uriarte. Ahora pasaríamos directamente a someter este punto a votación. Votos a favor de la propuesta. EH Bildu, PSE Euskadiko Esquerra y Euskalderdi Jeltzalea. Y Elkarrekin Podemos, disculpen, sí. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. Abstenciones, Partido Popular. Así pasaríamos al punto 31 del orden del día, que consiste en lo siguiente. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de diversas inversiones en el organismo autónomo de Getxo Kirolak. Propuesta de acuerdo a aprobar el expediente número 2021-02 de crédito adicional por un importe de 671.455,40 euros que afecta a las siguientes partidas presupuestarias que aparecen a continuación. Tenemos por un lado la partida de organismos autónomos, en este caso de Getxo Kirolak, y la financiación se hará con el remanente de tesorería para gastos generales. Uriarte jauna. Señor Uriarte, muchísimas gracias, señora alcaldesa. Como ya he dicho en el punto anterior, estamos hablando de una propuesta para aumentar el presupuesto de inversiones de Getxo Kirolak. Sobre todo, estamos hablando de la posibilidad para hacer aquellas actividades derivadas del programa de participación ciudadana Thinking Fadura para el año 2021. Concretamente, se trata de una cantidad de 671.455,40 euros en total. Y me gustaría destacar lo siguiente. Proyecto de corrección de la pista de atletismo, 134.000 euros. Proyecto de gradas de rugby y atletismo, 114.000 euros. Proyecto de seguridad y conectividad para el año 2021, 65.000 euros. Proyecto de móviles para economía circular. Pliegos para la redacción del proyecto Tenis Padel, 1.500 euros. Contraste previo de la Casa Club del nuevo estadio, 10.000 euros aproximadamente. Y actuaciones en los polideportivos de Fadura, Govela y Andramari, casi 140.000 euros. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Uriarte. Señora Mieva, cuando quiera, tiene la palabra. Bai, eskerrik asko. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, tras este crédito adicional que se trae para Getxo Kirolak, una vez más van casi 700.000 euros, que se dice pronto. No es la primera vez que nos llama la atención la ingente cantidad de dinero que se destina a este organismo autónomo y todas las necesidades que parece tener de forma continua y que no parece tener un fondo ni un final. No parece suficiente el dinero que se da desde el ayuntamiento en los presupuestos cada año, que, por cierto, como acaban de decir mis compañeros, se aprobaron hace bien poquito, porque siempre hay, o al menos casi cada mes, un crédito para dar aún más dinero a Getxo Kirolak. Varias de las partidas nos parecen comprensibles, otras no tanto, y las cantidades que van para ellas, cuanto menos, algunas nos generan dudas. Y es que el problema es que un día nos tienden la mano para acordar un plan como el Getxo Ekiñes, del que hablaremos después, pero por otro lado siguen haciendo este tipo de gestión con el Thinking Fadura, donde la oposición tenemos más bien poco que decir. Cada mes traen el dinero necesario a aprobar para lo que ustedes creen oportuno, quién sabe con qué criterio, y la transparencia de la que hablan es solo porque nos dejan hacerles preguntas sobre el contenido de cada partida. Y bueno, añado el recordatorio insistente de que existe una web de Thinking Fadura a la que nos remiten como si no pintáramos mucho aquí. Y fíjense que no será por oportunidades para contarnos con previsión y calma lo que tienen pensado hacer los próximos meses en este tema, porque tienen consejo rector de Getxo Kirolak todos los meses. Y no creemos que estas cantidades surjan de un día para otro, o eso esperamos. Podrían decirnos claramente qué tienen pensado hacer cada mes con antelación para saber por qué se necesita un reguero de continua financiación para Getxo Kirolak mientras se descompensa lo que se gasta o invierte en el resto de organismos que también entendemos que tendrán demandas y necesidades. Pero no, siempre es dinero para el mismo, y ni qué decir de la forma de improvisación con la forma de financiación. Por una parte, entendemos todas las reparaciones que necesitan los 3 centros deportivos que disponemos en Getxo, de eso no hay duda. Y es que instalaciones como Fadura, que ya tienen más de 50 años, es evidente que necesitan algo más que un lavado de cara. Pero cuando vemos esta cantidad tan abultada de dinero y examinamos las partidas, no entendemos algunas de ellas. Y es que 18.000 euros en socializar una marca como el Thinking Fadura, que pensamos que solo sería el nombre de un proyecto y no una campaña de marketing, pues no nos parece que sea adecuado ni por el fondo ni por el momento en que nos encontramos. 54.000 euros en mobiliario, que consiste en poner medios contenedores recortados para ponerles cojines en la zona de estudio de Fadura, ya sea hablar de algo que se asimila, según ustedes, a un proyecto de economía circular. Otros 50.000 euros para redacción de proyectos que, según comentaron, es por si hiciera falta hacer lo mismo que otras veces, que parece que aún no está ni determinado, pero ahí va otra cantidad nada desdeñable para no sabemos muy bien qué. Y otros 50.000 euros para accesibilidad, que en principio es algo sensato, pero luego resulta ser una actuación en un lugar específico y ni siquiera contemplan realizar accesibilidad completa teniendo en cuenta todas las diversidades que existen. Solo se aborda una vez más barreras arquitectónicas. Vemos que aunque se ha mejorado en las explicaciones que se dan en los consejos rectores, no dejan ver previsión a corto y medio plazo, ni parece que se contemple un cambio de tendencia. Y esto es lo que precisamente nos está preocupando. Esta cantidad no es una excepción, ni se hace por ser un momento de pandemia, ni mucho menos. Y como digo, comprendemos las necesidades que existen, pero nos da la sensación de cierta improvisación, decisiones casi personales a la hora de tomar decisiones y muy poca apertura a recibir ideas de los grupos de la corporación. Simplemente porque parece que no quieren compartir en la forma que lo haríamos nosotras la gestión de los espacios públicos. Ojalá les sirviera el camino iniciado en otros espacios para que se den cuenta de que este trabajo en solitario que hacen, desde proponer hasta aprobar los créditos que necesitan como este, cambie el foco y puedan pasar a ser proyectos de todas y todos de una vez. Gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Mieva. Señora Yo, cuando quiera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días, Egunon. Bien, este crédito adicional hace referencia a proyectos e inversiones de reposición que, lejos de ser improvisados, están planificados en el proceso Thinking Fadura, que para nuestro grupo municipal es un compromiso recogido en el plan de legislatura y en el acuerdo de gobierno municipal. Como se ha dado cuenta en la pasada comisión, las inversiones están relacionadas con diferentes proyectos y contrataciones que desde el Partido Socialista consideramos positivos y necesarios para ir avanzando en la renovación y optimización de nuestras instalaciones deportivas, por lo que nuestro posicionamiento será favorable. Sin más, gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Yo. Señor Rodríguez, cuando quiera, tiene la palabra. 8.000 euros ya son 671.000. Y como acaba de reconocer el representante del Partido Socialista, no se trata de improvisación. Sabían que lo iban a hacer y decidieron no meterlo en el presupuesto. Vamos a modificar el presupuesto de Getxo Kirolak, que se aprobó hace escasamente 2 meses, en un 7,13%. Así, se dice tan pronto.
Junto con esto, lo que vemos es otro ejemplo de su gestión y es una gran confusión, un gran lío. Se habla de zinc-infadura y de cosas derivadas de zinc-infadura y en algunos casos es así y en otros no. Así, ahora se traen algunas cosas que pueden ser aceptables, pero otras no pueden ser aceptables. Así, lo juntan todo dentro del mismo bote, en una gran confusión. Así, se habla de zinc-infadura y sí que es cierto que ha sido un proceso participativo y en ese sentido consideramos que es positivo, que es bueno y que tiene muchas partes positivas, pero también tiene sus carencias. Así se habla de muchos proyectos que todavía no se han desarrollado y hay que hablar y fomentar la participación de cómo se tienen que desarrollar. Eso es lo que tendríamos que hacer y a lo mejor también se tendría que hacer un proceso de cuestión a la ciudadanía, de referéndum. Así podemos hablar del tema del cierre de la pista de rugby o atletismo, pero ¿a quién le gusta eso? Porque limita totalmente la visibilidad. ¿A quién le gusta eso? Por lo tanto... 114.000 euros para hacer un proyecto de rugby, de las gradas de rugby, necesarias, pero 114.000 euros para el proyecto. 134.000 para la pista de atletismo, necesaria, pero 134.000 para el proyecto, no para la pista de atletismo, para el proyecto. Luego hay otras cosas que no tienen nada que ver con zinc-infadura, pero hay una cosa que es muy curiosa, 1.500 euros para redactar unos pliegos. En Getxo Kirolak existe un asesor jurídico, la figura del asesor jurídico o del experto jurídico, responsable jurídico, como se le quiera llamar, y la figura del arquitecto. 1.500 euros para redactar unos pliegos. Como se ha dicho aquí, 18.000 euros, 17.900 y pico para fotos, carteles, es lo que se nos dijo. 50.000 por si acaso, 134.000 para Govela y esto viene de antemano, esto no es zinc-infadura, esto son inversiones de reposición, 25.000 que aparecen todos los años para compra de material. Esto es una chapuza presupuestaria. Una chapuza presupuestaria, edo bestela, herritarrei iruzurra egiten. O dicho de otra manera, es una manera de hacerle fraude a la ciudadanía, de defraudar a la ciudadanía y es una manera de ocultar la mala gestión y demuestran constantemente su falta de coherencia a la hora de redactar los presupuestos porque su discurso era que la situación era muy grave en este momento y que a todos los departamentos se les había pedido dentro del ayuntamiento trabajo para ahorrar en los presupuestos y se les había pedido y se les había dicho que había inversiones que no se iban a hacer si no eran necesarias. Los presupuestos. Ahorro, contención, en revisión muy bien de los gastos para no incurrir en gastos innecesarios y retrasar aquellas inversiones que eran absolutamente necesarias para el municipio. Estos son los argumentos que habéis utilizado vosotros. Con ese argumento redujisteis el presupuesto del área de promoción económica en un 18%. Y específicamente el área económica, y específicamente el área económica, perdón, en un 8%, y específicamente el de promoción económica en un 18%. Reducir. Y ahora resulta que esas inversiones que no se iban a hacer suponen que el presupuesto de Getxo Kirolak, incluyendo esto, de un año a otro crece en un 13%. En promoción económica bajamos un 18% y en Getxo Kirolak crecemos en un 13%. En socializar un proyecto participativo, en hacer unos pliegos, en hacer un proyecto para aquí, otro proyecto para allá. ¿A dónde nos van a ir a esos proyectos? ¿Qué inversión real necesitan esos proyectos? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿20, 10, 30, 5, 15, 100 millones? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien lo sabe? Porque, claro, nos remitís a la página de zinc-infadura, pero yo también remito a la gente a la página de zinc-infadura. Aparte del listado de la grada o el nuevo estadio, que busquen la documentación de cómo se quiere hacer el nuevo estadio, porque no está. Que busquen la documentación de estos proyectos en el apartado donde pone documentación, porque no está. Y si no, cualquiera lo puede comprobar. Verás... Por lo tanto, estamos hablando de una chapuza, de un fraude. Y este es otro ejemplo de esta confusión, de este lío. Y vemos que lo que se tenía que haber incluido en los presupuestos no se ha incluido. Y no porque no se les había ocurrido, sino porque, como ha aceptado el Partido Socialista, han decidido no incluirlo. Y eso es defraudar a la ciudadanía. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Señor Andrade, cuando quiera, tiene la palabra. Sí, gracias, señora alcaldesa. Pues yo insistir en lo mismo, ¿no? Como lo ha dicho el compañero Jorge Ayo, es una actividad planificada y, por lo tanto, debería haber estado presupuestada y debería haber estado en los presupuestos municipales. Y deberíais haber hecho un esfuerzo en los presupuestos de reducir gastos en otros sitios para que esto que estaba planificado hubiese estado en los presupuestos. Y no lo habéis hecho. No os habéis molestado con hacer ninguna reducción, por mucho que dijerais, de ningún gasto. Le dices a la tecla de repetir
y ya está. Existen los presupuestos y lo estamos viendo, pues hoy ya llevamos la segunda opción. Por eso nos estamos absteniendo hoy en estos créditos, porque no nos parece la forma de trabajar. Tampoco nos parece la forma de trabajar que sea el equipo de gobierno la que traiga estos proyectos ya hechos y decir, no, vamos a hacer esto. Y concretamente va a ser la pista, la cubrición de la pista de atletismo, las gradas de rugby, no sé qué, porque sí. Porque la Junta Rectora no se ha discutido. En la Junta Rectora se debería hacer una planificación de todas las ideas que hay para tratar. Por cierto, del Think Infadura ya hemos hablado algunas veces. Ahí participaban 20, 10 eran de la casa. O sea, se ve en las fotos del Think Infadura la gente que participa. O sea, que 5 personas, 10 vecinos de Guecho decidan por 74.000, me parece un poco abusivo. Así estamos los representantes políticos que nos ha votado la gente y tenemos un poco de conocimiento de lo que dice la gente. Con todo respeto a Think Infadura, pero Think Infadura debería hacer unas propuestas que se han centrado en Fadura, de las que voy a hablar del resto, y los demás deberíamos de esas propuestas de decidir si sí, si no, si no, si sí. No venlas ya aquí todo trabajado, porque ¿por qué vamos a hacer la cubrición de la pista de atletismo? ¿Por qué no damos satisfacción a los de vóley y playa que quieren una pista cubierta de vóley y playa en los frontones? ¿Por qué no arreglamos el edificio de frontones, que es penoso? O sea, penoso, el interior. Llevamos con ellos reclamando, no, pero vamos a tapar una pista de atletismo para que la gente que corre, corra a cubierto. No me parece. Hay que hacer un cálculo de rentabilidad usuarios con coste. ¿Por qué vamos a arreglar la grada? Que sí, que la grada es incómoda, que nos mojamos cuando llueve, pero bueno, ahí hemos estado 20 años y no va a pasar por nada porque aguantemos un poco más, porque hay otras prioridades en Guecho. Las pistas de pádel de Gobela siguen sin cubrir, las de tenis también, sigue habiendo defectos en esas instalaciones con goteras continuas. Andramari está totalmente desusado, o sea, a Andramari se le podía reforzar, se le podía poner una piscina descubierta para dar satisfacción a todo ese barrio, de forma que tengamos en todos los barrios unas piscinas. Hay muchas utilidades que se le puede dar al dinero que no sean estas en concreto, porque aquí, como digo, no ha habido discusión en la Junta Rectora de Guecho-Quirola que se vote y se diga, se puede hacer esto, ¿cuál elegimos? Nada, aquí se trae directamente esto. ¿Que están bien? ¿Que hacen falta? Vale, pero hay otras prioridades en Guecho que se podrían cubrir con todo este dinero. Nosotros, ya digo, inicialmente esto tenía que estar presupuestado y segundo, hecho en falta ese debate en la Junta Rectora de Guecho-Quirola para decidir lo que queremos con el deporte de Guecho, aparte de ese Think Infadura, que como digo, pues debería tener su alcance limitado, pero parece que es palabra de santo y lo que dijeron allí hay que cumplirlo a rajatabla y yo no lo comparto. Nosotros por eso hoy nos vamos a ir absteniendo en estos créditos adicionales. Gracias. Eskerrik asko, Andrade jauna. González jauna, zurea da hitza. Señor González, adelante. Egunon, ya veo que todos los grupos tienen un conocimiento profundo del Think Infadura, así que bueno, en nuestra opinión, lo importante hoy es el compromiso y el impulso que desde el Gobierno y a través de este Pleno le damos al nuevo Parque Deportivo de Fadura, diseñado con la ciudadanía desde todas las direcciones desde la que accede a la práctica deportiva, a las actuales instalaciones, personas usuarias individuales, clubes y secciones deportivas y personas que desarrollan su actividad laboral y ciudadanía general a través del proceso Think Infadura, que por cierto no participan 20, sino que han participado 1.200 personas. Como se puede observar en la página web de Think Infadura, los proyectos están siendo priorizados, puesto que es un proceso vivo y que al depender del diálogo de la participación permanente y de la dependencia de permisos y condiciones de agencias sectoriales, hace complicado ajustarse en general en tiempos y en presupuestos. Y aún así, estos proyectos han sido presupuestados en todos sus conceptos de redacción, dirección y ejecución con transparencia y compromiso con el mayor rigor técnico que un anteproyecto puede ofrecer. Todo este proceso no es un proceso clásico de renovación urbanística, sino que incorpora diálogos permanentes para ajustarnos a los cambios y es una forma diferente e innovadora de hacer las cosas, que requiere aprendizajes y que está avalada por un organismo de prestigio internacional como la OGP, que son las siglas en inglés de una alianza internacional para el gobierno abierto. Recientemente hemos recibido autorización de obra por parte de URA para la reconstrucción y rehabilitación de la antigua cervecera, que nos permitirá finalizar el proyecto de ejecución y sacar a licitación este mismo año. Como algunas veces leo cosas raras por ahí sobre la cervecera, quiero recordar que no se venderán ni pollos asados ni cerveza y que será un centro social para los clubes deportivos y centro de emprendimiento de iniciativas de innovación deportiva. También hemos adjudicado la redacción del proyecto de refuerzo estructural y edificio de frontones y que tras la ejecución de obra nos permitirá renovar y ampliar los usos a otras disciplinas deportivas surgidas especialmente con la incorporación masiva de niñas y mujeres a la práctica deportiva y a la actividad física.
Por tanto, la financiación que hoy traemos para su aprobación y que fue explicado en Comisión de Organización y Cuentas incluye una partida redondeando 400.000 euros para la redacción de proyectos incluidos en el Thinking Fadura y otros 271.000 para las inversiones necesarias para mantener la actividad actual, que son el inicio o en su caso el segundo paso de un largo camino que debemos recorrer para conseguir un parque deportivo abierto que a la vez renueva sus servicios, instalaciones y modelo de gobernanza, y que debe de seguir ofreciendo unas instalaciones adecuadas, seguras y confortables. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias. No deseamos intervenir. Bien, entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? PSE, Euskadiko Ezkerra y el PNV. ¿Votos en contra? EH Bildu. Abstenciones. Elkarrekin Podemos y Partido Popular. Así pues, pasamos al siguiente punto, el número 32. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de los gastos de urbanización de la unidad de ejecución 16.3 Comporte. La propuesta dice así: aprobar el expediente número 2021/05 de crédito adicional por importe de 159.075 euros que afecta a las siguientes partidas presupuestarias. Dirigido a infraestructura y urbanización y sale del remanente de tesorería para gastos generales. Señor Uriarte, adelante. Sí, señora alcaldesa. Bueno, en este punto, como decía el secretario, estaríamos hablando de los gastos de urbanización de la unidad de ejecución 16.3 Comporte. Estaríamos hablando de 159.075 euros. Amiba Andrea, hitza hartuko duzu, ez? Inorrek ez du hartuko hitza. Nadie desea intervenir, señora Amiba tampoco. Sí, la señora Ijarrubia, adelante. Buenos días a todos y a todas. En este caso quiero intervenir para matizar distintos puntos. En este caso, cuando vemos este tipo de cosas, lo que nos viene a la mente es si cuando finalicemos la revisión de la PGOU quedará algún terreno sin construir en nuestro municipio o si quedará alguna unidad de ejecución sin desarrollar o sin ejecutar, porque ustedes ya llevan muchos años cambiando y cambiando un plan que sigue vigente y desarrollando unidades de ejecución. Pero ¿cuál es la planificación para hacer eso? Tenemos un PGOU obsoleto, tenemos un borrador que está en fase de revisión, un plan de ordenación urbana que se aprobará con un retraso increíble, pues quién sabe. Lo que se me ha quedado claro es lo siguiente, que la revisión del PGOU no es la prioridad de este equipo de gobierno, porque intentan buscar otras maneras de actuar y al final quedan cosas patentes. ¿Y qué voy a decir del modelo? Pues como en estos últimos 30 años la vivienda libre sigue siendo la dueña, sigue primando y este ayuntamiento actúa en función de la lógica de mercado. Podremos mencionar aquí un crédito de urbanización que se presenta aquí para la unidad de ejecución, porque ahí van viviendas libres. Esto no para, sigue adelante. Se fomenta la vivienda libre, seguimos fomentando el incremento de precios de mercado y sin hacer caso a las necesidades de la gente joven. ¿Cuánto se ha construido en los últimos 30 años? ¿Y qué tipo de viviendas se ha construido? Dirán ustedes que se ha construido poco y si tienen en cuenta el espacio que ocupan esas viviendas, verán que han ocupado una gran parte del terreno, porque el 80% o más de esas viviendas ha sido vivienda libre, muchas veces de lujo. Mientras tanto, ¿cuántos jóvenes han tenido que dejar nuestro municipio en los últimos 10 años? ¿Cuántos y por qué? ¿Por qué se han tenido que ir? Y esto no cesa porque sigue adelante. Ahora tenemos esto, luego vendrá otra cosa, pero a medio plazo y a largo plazo veremos que con este modelo obsoleto, clasista y especulador tendremos ciertas consecuencias y lo vamos a sufrir. Además, es una pena porque la mayor parte de los aquí presentes no van a sufrir las consecuencias de su propia manera de hacer política.
porque les va a pillar fuera de ese rango de edad. Y digo que es una pena porque ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que es lo que estamos haciendo. Pero las generaciones venideras sí que van a sufrir las consecuencias de nuestra política porque ya están buscando su primera vivienda y esas son justamente las personas que sufrirán las consecuencias de su política. La ley de mercado prima sobre un derecho subjetivo. Así que, bueno, sigamos jugando a Monopoly, que yo, mientras tanto, voy a votar en contra. Eskerrik asko, Guijarrubia Andrea. Muchas gracias, señora Guijarrubia. Norbaitek hitza hartu nahi du. Si alguien más desea intervenir, Beraz, bozketara entonces pasamos a la votación de este punto. Proposamenaren aldeko Votos a favor. Partido Socialista Euskadiko Ezkerra. Partido Socialista Euskadiko Ezkerra y Partido Nacionalista Vasco. Aurkako bozkak. Votos en contra. EH Bildu eta EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Abstentzioak. Y abstenciones. Partido Popular. Partido Popular. Honez gain, hogeita Así pues, pasamos al siguiente punto, número 33. pasatuko ginateke, azpiegitura Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación de inversiones en el área de infraestructuras. La propuesta de la Comisión es la siguiente: aprobar el expediente número 2021/06 de crédito adicional por un importe de 589.447,14 euros. Ahí tenemos la relación de los programas a los que se destinará este dinero, que saldrá del remanente de tesorería para gastos generales. Uriarte jauna. Señor Uriarte, adelante. Gracias, señora alcaldesa. Con el objetivo de financiar la mejora de las infraestructuras viarias públicas, proponemos lo siguiente. Vamos a pintar la barandilla y limpiar las barandillas de los muelles Tomás Olaberri y Churruca. Vamos a renovar los juegos de Lorenzo Areilza, vamos a mejorar las condiciones de seguridad en las siguientes vías, mejorando el alumbrado, Asúa, Chapusolo, Bosgarrena y Peña Santa Marina, 5.232,89 euros para ello. Vamos a mejorar la eficiencia energética en las siguientes plazas y parques, San José, Gobelaurri y Ganeta, en este caso 29.944 euros. Vamos a cambiar de lugar los cuadros eléctricos de la avenida Basagoiti y vamos a cambiar los puntos de luz en Eduardo Coste, Luis López Oses y Chisquiena, 41.000 euros para ello. Vamos a instalar baños en Guecho, vamos a modernizarlos y mejorarlos. Esto estamos en la tercera fase, en la zona de San Ignacio, 48.000 euros. Diferentes actuaciones en la zona Iparví de Basarrate, en la primera fase 48.000 euros. Y mejoras operativas en el parking de Manuel Gainza, 20.000 euros. Y por último, reurbanización de la calle Miramar, 300.000. En total, 589.000, casi 599.000 euros. Norbaitek hitza hartu nahi du. Si alguien desea intervenir, adelante. Bueno, en este punto queríamos destacar algunas cosas de forma muy breve. Por un lado, lo que siguen llamando ustedes mejora de la eficiencia energética, cuando en realidad es solo un cambio de bombillas del alumbrado en la vía pública, pues sí que nos llama la atención. Nos gustaría que se trajeran medidas para esas mejoras en esa eficiencia energética, que fueran más completas y ambiciosas y que no se quedaran solo en eso, en cambios ya habituales del alumbrado y previstos. Por otro, comentar sobre el parking de Manuel Gainza, que seguimos sin saber cuándo van a terminar todas estas gestiones para poder abrirlo ya de forma realmente definitiva con la gestión del mismo que corresponda. Inevitablemente se sigue alargando en el tiempo, aunque vayamos avanzando con la asignación de parcelas a residentes, que están ahora haciéndose, pero parece que aún queda un trecho para que sea completo su funcionamiento. Esperemos que llegue pronto. Y finalmente, ponemos en valor que se esté llevando a cabo la renovación de las diferentes zonas de juego en Guecho, por las que tanto hemos insistido desde Elkarrekin Podemos, tanto en diferentes mociones como en los presupuestos, y que vemos tan necesario. Esperamos que sigan también incluyendo columpios accesibles para que todos los niños y niñas puedan jugar en igualdad de condiciones. Y no quiero dejar tampoco pasar la ocasión de repetir de nuevo, al igual que también han hecho el resto de grupos, el decir que volvemos a una aprobación de otro crédito adicional con cosas que ustedes mismos dicen que es algo que hacen todos los años y que tampoco lo habían previsto de manera normal en los presupuestos aprobados hace apenas 2 meses. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Alguien más desea intervenir? Señor Rodríguez. Sí, señora, ahí adelante. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, en este punto
La propuesta que se trae es la aprobación de un crédito adicional por casi 600.000 euros que, como ya se ha dicho, van a ser destinados a diversas inversiones en el área de infraestructuras relacionadas con la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética, la modernización, la mejora en las luminarias, reurbanización de las calles Miramar y Tomás Urquijo para mejorar la movilidad sostenible, entre otras actuaciones que ya han sido detalladas y constan también así en el expediente. En cuanto a la cuestión de la financiación, sí me quería detener un poco en esto. Que sean inversiones no presupuestadas en el presupuesto general que se aprobó en el mes de enero, no significa que no sean inversiones detectadas, necesarias, planificadas, etcétera. Muchas de ellas, de hecho, son cuestiones que están incluidas en el plan de legislatura. Todos sabemos cómo se planifica un borrador de presupuestos en el que los gastos tienen que cuadrar con los ingresos, lógicamente, y que este año, en el año 2021, los capítulos de ingresos, por cuestiones evidentes, venían a la baja. Precisamente, el remanente de tesorería al que acudimos en esta ocasión es una vía normal, perfectamente legal, legítima y procedente para la financiación de estas inversiones. Por tanto, simplemente dejar claro eso, nada más. Eskerrik asko, Rodríguez Jauna. Señor Rodríguez, adelante. Sí, bueno, pues aquí tenemos otra partida de 589.447,14 euros para modificar el presupuesto. En este pleno, y tener en cuenta sin tener en cuenta el programa que he hecho de Quiñes 21, casi vamos a modificar el presupuesto en 1,5 millones. Sigue en castellano. Socialista, esto no son imprevistos. A nadie se le ha ocurrido en 2 meses urbanizar la calle Comporte, ni pintar y limpiar las banantillas del muelle Churruca y Tomás Olavarri, ni mejorar las condiciones de seguridad mediante reforma e instalación de alumbrado, que la verdad es que es una forma curiosa de complicarlo. Están retorciendo el lenguaje hasta límites insospechados solo por hacer ver lo que no existe. A nadie se le ha ocurrido esto de la noche a la mañana, ni reformar la calle Miramar. A nadie. No es una falta de previsión, exactamente, estamos de acuerdo. Gonzalo, no es una falta de previsión, no es una voluntad manifiesta de engañar a la población guechotarra, a este pleno, y de hacer ver lo que no es, porque son proyectos que sin duda son necesarios, muchos de ellos, algunos podrán ser discutibles, pero amparar en eso que llaman técnica presupuestaria, pues convierten ustedes el presupuesto simplemente en unos números que además los plantean de otra forma para eso que llaman ustedes panfleto berri o gecho berri, y una nota de prensa del PNV que año tras año demuestra que su gestión dista mucho de ser algo ejemplar y se acerca más a una nefasta gestión. Este pleno está dejando patente una y otra vez la voluntad del Partido Nacionalista Vasco de engañar al pleno, a los gechostarras y a todo el mundo. Entonces, a veces a uno le quedan las ganas de decir que, por favor, que el año que viene, si van a seguir así, no nos hagan perder el tiempo con procesos presupuestarios que son falsos, que no van a ningún lado y que no reflejan en ningún caso lo que quieren hacer para este municipio, porque lo cambian al de poco. Entonces no hacen más que engañar al pleno y al resto de la población. Partido Popularrak es... Desde el Partido Popular no desean intervenir. Desde el PNV intervienen, sí. Señora Ocio, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sin castellano. Respecto a los créditos adicionales, pero lo importante es, y así lo vemos desde el área de infraestructuras, es que aparte de contar con el presupuesto, pues podamos disponer de estos créditos y que nos permite seguir mejorando nuestros espacios públicos y nuestros servicios a nuestros ciudadanos. Ya tuve la ocasión en la comisión de la semana pasada explicar las partidas de gasto y bueno, y ya lo ha mencionado también el concejal de Hacienda Ignacio Uriarte, pero sí quiero destacar el crédito adicional de los 300.000 euros que nos permite pues transformar la calle Miramar en una plataforma única, siguiendo con la intervención que se realizó en el convenio de la calle justo debajo del Parque San Ignacio. Y bueno, y las demás pues ya han sido detallados anteriormente. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Ocio. Pasamos a la votación de este punto. Votos a favor. PSE Euskadiko Ezkerra y el Partido Nacionalista Vasco. Votos en contra. No se registran votos en contra, abstenciones. Partido Popular, EH Bildu, Elkarrekin Podemos.
Así pues, pasamos al siguiente punto. Número 34. Propuesta de aprobación de crédito adicional para la financiación del Plan de Actuación Getxo-Equines 2021 de medidas de apoyo a personas y empresas para reactivar la economía local y compensar los efectos derivados de la pandemia. La propuesta de la Comisión es la siguiente: aprobar el expediente número 2021/07 de crédito adicional por importe de 2.146.618 euros, que afectaría a las partidas abajo detalladas. Aparecen los importes y también se recalca que sale este dinero del remanente de tesorería para gastos generales. Uriarte Jauna. Señor Uriarte, adelante. Muchas gracias, señora alcaldesa. Ayer misma, la señora alcaldesa y los portavoces de los 5 grupos municipales firmaron un acuerdo para el programa Getxo-Equines 2021 por unanimidad y lo presentamos. Este programa está compuesto de 80 actuaciones que tiene que desarrollar el Ayuntamiento de Getxo para paliar los efectos de la pandemia y salir reforzados. Lo vamos a hacer en trabajo conjunto con los 5 grupos municipales. La ciudadanía de Getxo van a ver que se refuerzan sus actividades económicas, así como la oferta deportiva y cultural del municipio con 13.100.000 euros para poder paliar los efectos de esta crisis sanitaria, social y económica. En un principio, además de los 6.975.000 euros contemplados en el presupuesto municipal de 2021, mediante la financiación de este programa Getxo-Equines 2021, se decidió aumentarlo en 6.125.000. Hoy traemos aquí una parte de ese compromiso para dar comienzo cuanto antes a algunas de las actuaciones propuestas en el programa. Concretamente, proponemos ofrecer 2.146.618 euros y además cabe destacar que algunas actuaciones ya están en marcha. Ya están publicadas tanto el acuerdo como el programa Getxo-Equines 2021 en la web municipal y este acuerdo ha sido el resultado de la buena actitud de todos los partidos políticos y de la implicación de todos estos grupos y de la alcaldesa. Así que quiero darles las gracias también a toda la plantilla municipal por todo el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, señor Uriarte. Señora Amiba, adelante. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, tal y como destacamos en la presentación pública de ayer de este acuerdo, desde Elkarrekin Podemos nos alegramos sinceramente de que tras un año solicitando que se trabajara en conjunto, por fin se logre este objetivo de sacar adelante un documento consensuado de toda la corporación. También es un hecho que vamos tarde, seguro que no les pilla de nuevas esta afirmación y que no seré la única que lo diga, porque desde toda la oposición llevamos reclamando una forma de hacer política más responsable y conjunta desde el inicio de la pandemia, de manera insistente además. Y miren, que hay grandes diferencias entre los grupos de la oposición, pero en esto siempre hemos estado de acuerdo. Nos hubiera gustado que llegara al inicio de la pandemia cuando más falta hacía y a la vez que lo hicieron otros ayuntamientos estando a la altura de la situación. Pero aún así creemos que sigue siendo necesario porque seguimos en plena crisis y por responsabilidad apoyaremos lógicamente este paso dado, sabiendo también que nos gustaría que fuera un poco más ambicioso. No es el plan que hubiéramos presentado nosotras y somos plenamente conscientes de ello. Por eso ahora velaremos por el cumplimiento riguroso y escrupuloso de este acuerdo a través de nuestra participación activa en la comisión de seguimiento que se incluye en este plan para tal fin. Y es que sin seguimiento y fiscalización se quedaría en meras intenciones sin recorrido y es justo lo que no queremos que suceda. Entendemos que todos los grupos hemos tenido que dejar fuera algunas prioridades que nos hubiera gustado incluir al llegar a este consenso. Pero vemos que los acuerdos son lo que más necesitamos en la situación actual porque lo demanda la ciudadanía y la situación histórica que vivimos con esta pandemia que no cesa. Finalmente hemos llegado a un documento con 80 medidas y 13 millones de euros, de los que hoy aprobamos una parte y que seguramente se queden cortos y que toca poner en marcha lo antes posible para no dejar a nadie atrás y hacer que esta crisis no afecte aún más a la ciudadanía guechotarra. Queremos destacar las medidas dirigidas a quien peor lo está pasando. Ponemos en valor tanto las ayudas directas a la ciudadanía como aquellas medidas de rescate dirigidas a los sectores productivos de Getxo, como el comercio y la hostelería.
Esperamos que esta forma de trabajo conjunto se mantenga el resto de la legislatura y en otros ámbitos, impulsando la escucha, tanto dentro como fuera del ayuntamiento, recogiendo ideas diversas de todos los grupos y buscando consensos que mejoren las políticas públicas responsables y transparentes, porque se ha demostrado que el trabajo en común y aunar fuerzas siempre es positivo y que nos lleva a sacar lo mejor de nosotras cuando se trata de trabajar por y para quienes más están sufriendo en esta crisis. Por responsabilidad, con una apuesta firme por lo que nos une cuando más se necesita y porque cuando se quiere, se puede, votaremos a favor de esta propuesta. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Anderea, zeure txanda. Adelante, señora Díaz, adelante. Bueno, desde el PSE queremos poner en valor el acuerdo alcanzado para este plan de actuación Getxo-Ekinez 2021 y la importancia que tiene el mismo en este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir. El diálogo para consensuar las prioridades y el establecimiento de una planificación, pues creemos que es la mejor forma en la que podemos actuar, porque pensamos que es lo que nuestras vecinas y vecinos están esperando de esta corporación municipal. Ayer presentamos un plan de 80 medidas y más de 13 millones de euros de inversión, y a lo largo de estos meses acudiremos a este pleno con distintas propuestas de financiación para el mismo. En esta ocasión se trae a este salón de plenos un crédito adicional de 2.146.618 euros, de los cuales 1 millón está destinado a ayudas directas para nuestro tejido empresarial y comercial, 615.000 para una nueva campaña de Getxo Bono, en la que se incluye por primera vez a la hostelería, y 159.400 destinados a la promoción turística y de apoyo a este sector que tan perjudicado se está viendo en el contexto de esta pandemia. En el ámbito de la cohesión social se va a dotar con ayudas directas a entidades que trabajan en la atención de las necesidades básicas, Cáritas, Banco de Alimentos, Sortaras y Cruz Roja y el propio comedor social. Este crédito adicional cubre también las carpas que se han instalado en los centros escolares, así como otras actuaciones en el ámbito de la juventud a través del apoyo psicológico a jóvenes, nuevas actividades en medio natural y el aumento de la dotación económica del programa Wanted para fomentar el desarrollo creativo para el emprendimiento de las personas jóvenes. Nos congratulamos por este acuerdo alcanzado y por todas las medidas que iremos trayendo a este pleno. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señor Rodríguez, adelante. En este caso, la situación cambia completamente. Vamos a aprobar entre todos más de 2 millones de euros, porque, como bien se ha dicho, este es fruto de un acuerdo logrado entre todos y todas para paliar los efectos de la pandemia. Surge de la pandemia, de la crisis generada por la pandemia, que afecta a todos los ámbitos. A decir verdad, ya se ha dicho aquí, este acuerdo se ha adoptado rápidamente, más rápido que en otras ocasiones. Hemos colaborado todos y todas, hemos presentado propuestas y la mayoría de estas propuestas, la cuestión es que se han descartado, pero finalmente el equipo de gobierno se ha demostrado dispuesto a colaborar. Como decíamos ayer, en este acuerdo constan las propuestas de todos y todas y también las propuestas de algunos agentes socioeconómicos. No es suficiente teniendo en cuenta el calado de la crisis que nos amenaza, pero es un paso. Espero que sea el primer paso. Está claro que algunas de nuestras propuestas han quedado fuera y que han entrado otras propuestas que no nos complacen tanto. Pero lo mejor de este acuerdo es que se fundamenta en las aportaciones de todos y todas. Todos los grupos políticos, de alguna manera, hemos trabajado en este acuerdo y lo apoyaremos. Por nuestra parte, ya lo dijimos en su momento, vamos a centrarnos en hacerle un seguimiento y vamos a fijarnos en su cumplimiento. Vamos a exigir que se cumpla, pero a su vez vamos a intentar mejorar, reforzar y difundir el acuerdo, presentando nuevas propuestas y trabajando en conjunto. Somos muy diferentes los que nos reunimos en este pleno municipal, soberanistas, nacionalistas, estatalistas, gente de izquierdas, de derechas, pero al parecer todos y todas hemos entendido que las aportaciones de todos y todas son necesarias en esta situación tan excepcional. Aunque parezca lo contrario, siempre albergamos esperanza. Y a ver si este es el primer paso para que se produzca un cambio a la hora de hacer política y gobernar. Y a ver si la colaboración no acaba aquí. Hemos trabajado en conjunto
queremos mejorar la vida de los guechotarras y para ello hemos visto que muchos acuerdos son posibles, pero necesitamos voluntad para ello. Esta vez hemos visto que ha habido voluntad. Sigamos por el buen camino. Este acuerdo llega tarde, muy tarde, la voluntad llega tarde, pero que esto no suponga un obstáculo para seguir creciendo y mejorando a lo largo del camino. Eskerrik asko. Muchas gracias. Andrade Jauna. Señora Andrade, adelante. Gracias, señora alcaldesa. Yo voy a repetir básicamente lo que dije ayer en la rueda de prensa y básicamente significa que tras muchos titubeos, indefiniciones, muchas discusiones en este salón de plenos, en las reuniones por Zoom que hemos tenido durante la pandemia, diferentes interpretaciones sobre lo que había que hacer sobre el pueblo y aunque con retraso, porque yo creo que vamos con mucho retraso y muchos comerciantes o mucha gente se habrá quedado en el camino, yo creo que es bueno lo que se ha conseguido con este proyecto del Guecho-Equines. Como dije ayer, yo creo que hemos hecho piña a todos los partidos, dejando cosas en el tintero para llegar a ese consenso. Y creo que es bueno para la ciudadanía, bueno para los comerciantes, bueno para nuestros empresarios este documento. De hecho, se merecía este documento. Lo veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo, que era una necesidad que Guecho se pusiese a las pilas y lo hiciera. Yo, desde luego, estoy contento de que se haya formalizado por escrito, se haya dejado reflejado lo que se quiere hacer en el futuro en nuestro pueblo con el comercio y con las personas. Y como dije ayer, ahora es la hora de pasar a los hechos. Hoy es el primero con esta aprobación del crédito adicional que apoyaremos, porque esto sí que no estaba presupuestado, que era una cosa que hemos aprobado ayer. Y hay que pasar de las palabras a los hechos. Hoy vemos que empezamos con los hechos y como hay muchas partidas de este Guecho-Equines que son abiertas o de interpretación, que han sido pues eso, consensuadas para poder llegar al acuerdo, pues ahora nos toca el trabajo de consensuarlas y que no sea una imposición por parte del equipo gobierno. Ayer lo solicité, lo vuelvo a solicitar hoy, que espero que esa confianza que hemos dado al equipo gobierno y esa mano ancha que les hemos dado para llegar al acuerdo se mantenga y la relación se mantenga y podamos llegar a esos acuerdos para definir, bajar a tierra a partidas amplias. Y yo creo que sí, por lo que converso con el equipo gobierno, que podremos ir derivando y pudiendo aterrizar esas partidas. Y como dije ayer, quiero animar a la ciudadanía que se acerque al documento. Ahora llega el momento de comunicación del documento, de hacerlo visible a los vecinos, a los empresarios y a los comerciantes, y que se acerquen al documento, que lo vean y que lo analicen, porque yo creo que mucha población en el área social y muchos comerciantes o empresarios podrán acceder a muchas ayudas que igual inicialmente piensan que no son para ellos, pero yo creo que hemos llegado a un aspecto en el que podremos incorporar a todos. Y por eso quiero animar a los vecinos, a la ciudadanía, a que se acerque a ese documento una vez que se publique y se vaya detallando para intentar acceder a estas ayudas, a este esfuerzo que hace el ayuntamiento, porque es mucho dinero que desde el ayuntamiento se hace para ayudar a nuestros vecinos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Andrade Jauna. Muchísimas gracias, señora Andrade. Eguren Andrea, zeurea da txanda. Eskerrik asko. Señora Iguren tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, y muy buenos días a todos y a todas. La pandemia ha supuesto un antes y un después para muchos guechotarras. Desde su comienzo, es decir, desde marzo de 2020, el Ayuntamiento ha tomado diversas medidas de cara a paliar las consecuencias provocadas por el COVID-19. Todas estas medidas se han ido acometiendo a lo largo de este último año, han tenido 3 destinatarios principales: las personas que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, el sector económico de nuestro municipio, compuesto en su mayoría por autónomos y pequeñas empresas, y el tejido asociativo de clubs, de cultura, de deporte, que son el alma de nuestro municipio. Fruto del acuerdo logrado, entre todos los partidos que conformamos la corporación municipal, hemos elaborado, como ya se ha comentado, el programa Guecho-Equines 2021. Un programa que pretende generar certeza en las y los guechotarras en lo concerniente a las medidas municipales destinadas a superar la presente crisis. Como ya se ha explicado también por otros grupos políticos, el programa lo conforman 80 medidas que el Ayuntamiento va a desarrollar en los ámbitos social, económico, cultural, deportivo y tributario en la lucha contra los efectos de la pandemia. El presupuesto que se destinará al programa es de 13.100.000 euros, de los cuales 6.975.000 se dotan con el propio presupuesto del 2021 y 6.125.000 serán complementados con financiación propia de carácter extraordinario. Hoy, en este punto del orden del día en que nos encontramos, y sin perder tiempo, traemos a través
de una serie de créditos adicionales, la financiación extraordinaria a la que hacía referencia antes, de varias de esas medidas de apoyo a personas y empresas por un importe total de 2.146.618 euros. Así, de las 34 medidas de cohesión social que recoge el programa, se amplía la financiación de 9 de ellas en este punto del orden del día, entre las que se encuentran, por mencionar alguna, las destinadas a Cruz Roja, Banco de Alimentos, Cáritas, Sortarasi. Asimismo, de las 27 acciones de promoción económica que recoge el plan, se financian 6, entre las que se encuentran subvenciones a empresas por un importe de 1 millón de euros y 615.000 euros destinados al bono Getxo. Por tanto, esto no es sino el inicio de dotar económicamente y de forma extraordinaria parte de ese programa Getxo Ekiñes, financiación que se verá complementada con futuros créditos adicionales que aprobaremos en próximos plenos. Y finalmente, desde el Grupo Municipal de AJPNV estamos convencidos y convencidas que el trabajo conjunto en la implementación del programa Getxo Ekiñes servirá para paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de esta terrible pandemia. Y por todo ello, nuestro voto, como no podía ser de otra manera, va a ser afirmativo. Denon artean lortuko dugu. Entre todos y todas lo conseguiremos. Muchísimas gracias, señora Eiguren. Y a continuación pasaríamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba este punto por unanimidad de los presentes. Y a continuación pasaríamos al punto 35 del orden del día. Así, estamos hablando de la dación de cuenta del acuerdo de Junta de Portavoces de la declaración institucional sobre el 8 de marzo. Señor secretario, tiene la palabra. La declaración dice lo siguiente. Cuidados en igualdad, el papel de las mujeres durante la pandemia y la crisis global de los cuidados. Vivimos una crisis multidimensional, sistémica, que se cruza e interrelaciona con otras crisis que ya venían de antes, como la ecológica y de cuidados. La pandemia ha puesto en evidencia reivindicaciones que desde el movimiento feminista y los colectivos de mujeres se venían haciendo desde antes. La vida humana es vulnerable y profundamente dependiente del entorno humano, medioambiental y comunitario. Nada debe ser más importante que el cuidado de la vida, una vida que se ha precarizado y debilitado al extremo con la pandemia. Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres, en este año marcado por la pandemia y su gestión, corresponde hacer un reconocimiento a la aportación de las mujeres a la lucha para combatir la pandemia y sus consecuencias en todo el mundo. La provisión de los cuidados ha recaído en las mujeres, tanto en los servicios públicos de sanidad, educación, limpieza, servicios sociales, comercio y alimentación, entre otros, como en el interior de las casas, siendo ellas las mujeres las que se han encargado mayoritariamente de muchos de los servicios que han resultado esenciales en esta crisis sanitaria y social. Incluso el reparto entre las mujeres se da de forma desequilibrada por clase social, por racialización y estatus migratorio. Y por si fuera poco, en la mayoría de los casos se trata de trabajos en condiciones precarias. Este desigual reparto, además de la sobrecarga y sus consecuencias sobre la salud y calidad de vida de las mujeres, también ha desvelado la debilidad del sistema de cuidados, profundizando en las desigualdades que ya venían existiendo. Nuestro modelo social hace recaer la mayor parte de los cuidados en el ámbito familiar y de forma desproporcionada sobre las mujeres, tanto los no remunerados como los remunerados, siendo minoría los que se atienden en lo público. Asimismo, las mujeres en peor situación y posición, las cabezas de familias monoparentales, las más pobres, las de colectivos más vulnerables, las víctimas de violencia machista, todas ellas sufren en mayor medida los negativos efectos de la provisión de los cuidados. Por lo tanto, el reconocimiento social debe expresarse en forma de un férreo compromiso público para combatir las brechas de género que sostienen este reparto desigual e injusto. Unas desigualdades que se manifiestan en la precariedad de las condiciones del trabajo que desempeñan las mujeres en los servicios esenciales. Es tiempo de poner en su justo valor y reconocer todos los trabajos de cuidado y avanzar hacia un modelo más corresponsable que genere más equidad y más bienestar entre todas las personas.
teniendo en cuenta que el camino para ello sería seguir invirtiendo en un sistema público de cuidados. Los ayuntamientos, que somos los que estamos en primera línea para combatir la pandemia y sus consecuencias sobre las personas y comunidades, debemos liderar el impulso de las políticas públicas sobre los cuidados y su provisión, desde la corresponsabilidad pública y atendiendo a las diferentes condiciones e impactos en hombres y mujeres. Las instituciones tenemos que seguir coordinadas y abrir vías para una efectiva y real participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, en particular de los colectivos diversos de mujeres y del movimiento feminista. Por todo ello, este ayuntamiento, en el marco de sus competencias, se compromete a todo lo siguiente: impulsar y liderar el debate sobre el modelo de organización social de los cuidados, todo ello desde un enfoque feminista y basado en la centralidad de la vida y la corresponsabilidad social pública y comunitaria en el cuidado. Analizar con enfoque de género la situación y necesidades de los colectivos más vulnerables y los efectos de la COVID-19 y poner en marcha medidas urgentes para hacerles frente. Garantizar la incorporación del enfoque de género en todas las medidas que se aprueben para paliar así los efectos de la crisis del COVID-19 en materia de ayudas y programas de apoyo. Estudiar y articular soluciones viables para los servicios locales de apoyo al cuidado de menores y personas dependientes, procurando y facilitando el cuidado en las condiciones dignas y justas para quien lo da y para quien lo recibe. Incidir en los planes de igualdad municipales de manera expresa, en el empoderamiento de las mujeres, la puesta en valor de los cuidados y la corresponsabilidad de los hombres en los mismos. Reforzar y preservar el personal y recursos técnicos y económicos para el desarrollo de las políticas locales de igualdad y de la transversalización de género en todas las políticas locales. Apoyar a las redes comunitarias de cuidados a nivel local y reforzar las redes públicas. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Pasaríamos ahora al punto 36. Sí, desean intervenir. Señora Mieva, cuando quiera, sí, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, este año sin duda hemos vivido un 8M diferente, muy diferente. Quienes decidimos salir a las calles nos encontramos con unas estrictas medidas de seguridad que nos llevaron a celebrar una reivindicación histórica de forma menos calurosa y cercana. A muchas nos provocó cierta nostalgia que esto fuera así, pero la realidad sobre esta pandemia pesa más y el respeto entre nosotras y la distancia de seguridad fueron las reglas a seguir con mucha disciplina, porque los cuidados no son incompatibles con la lucha en las calles y cuando hablamos de ponerlos en el centro lo hacemos de verdad. Por eso, al volver a leer esta declaración institucional, nos ratificamos en la opinión que trasladamos en la Junta de Portavoces, donde se trató este texto. Lo primero, queremos felicitar a las técnicas de Berdin Sarea, que una vez más han hecho un gran trabajo con este texto base, para que todos los ayuntamientos dispongan de un punto de partida. Y dejamos claro, al igual que ellas lo hacen, ¿qué es eso? Un texto del que partir para poder adaptar la realidad a cada municipio. Aquí no se ha hecho o no se ha querido hacer y por eso vemos muchas carencias. No nos vale que nos digan que este texto viene del consenso político porque no es cierto. Lo envía a Eudel, que ni siquiera es el autor del texto, y donde no están representados todos los partidos ni coaliciones políticas. No nos vale que no quieran dar visibilidad al trabajo que se hace de forma diferenciada en Getxo. No nos vale que se quieran quedar con un texto base que valdría para cualquier pueblo, tenga área de igualdad o no, tenga técnica de igualdad o no, tenga políticas públicas de igualdad o no, tenga presupuesto para igualdad o no. Porque no debería darles igual, a nosotras no nos vale. Y a esto se añade sus pocas ganas de incluir propuestas de peso de los grupos de la oposición porque, oh sorpresa, prefieren quedarse con el texto de origen. Por eso nosotras, cansadas de que no acepten cambios sustanciales, este año en señal de protesta no hemos hecho aportaciones, esperando a que hicieran ustedes, que gobiernan, un pequeño esfuerzo, pero qué va, no ha habido nada. Además, seguimos pensando que las declaraciones institucionales de poco sirven si se quedan en meros compromisos escritos y luego no se da seguimiento a qué se hace, cómo, cuándo y en qué medida y con qué resultados. Porque, total, el papel lo aguanta todo, según parece. Nos dirán que lo que ahí se refleja en Getxo ya se hace y listo, porque es más cómodo realmente dejarlo como está y decir que en esas palabras ya caben acciones que se hacen o ya estaban planificadas aquí.
Las prioridades que se tengan para este año, como nombrar la Casa de las Mujeres o algún proyecto ambicioso, ¿dónde queda? No tienen ganas de visibilizar siquiera su propio trabajo, es que nos parece incomprensible. Y esto no quita para que queramos, por ejemplo, destacar como muy positivo que las jornadas organizadas desde el Servicio de Igualdad por el 8M y que están teniendo lugar esta semana tienen un contenido y ponentes realmente interesantes. Por sacar un pero, seguimos pensando que el debate que nos dijeron que sería central este 8M sobre la Casa de las Mujeres y diferentes modelos de gestión de estas ha quedado como un tema más a debatir sin ningún tipo de centralidad como la que esperábamos. Y nos tememos que esto quizá vaya a dejar el proyecto un poco de lado y que tanto buscamos para Getxo y que se quede de nuevo en segundo plano. Esperemos que nos demuestren en los próximos meses que nos equivocamos completamente. Nuestra conclusión final es que esta declaración no está a la altura de lo que piden las circunstancias, del momento que vivimos que reclama más esfuerzo y trabajo. No es ambiciosa ni busca mostrar el trabajo que se hace en Getxo. Nos parece de nuevo una oportunidad perdida para poner en valor y visibilizar la importancia de las políticas de igualdad en nuestro municipio y marcarnos retos con valentía. Es una pena, esperamos que en próximas ocasiones cambie esta dinámica. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Mieva. Y a continuación, señora Díaz, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, como responsable del Servicio de Igualdad, quiero poner en valor que la declaración con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, haya sido aprobada por unanimidad, ya que en ocasiones anteriores no lo hemos conseguido. La verdad es que las declaraciones institucionales tienen importancia. ¿Cómo no la van a tener? Son una declaración de principios de la institución y de los partidos que la forman. Y una declaración de intenciones que nos compromete al desarrollo de iniciativas y acciones que nos lleven a la consecución de la igualdad. Me apena que se le reste valor a una declaración institucional. Hay otros momentos y otros espacios para debatir sobre lo mucho que tenemos que hacer, que eso también es bueno. Este año la declaración pone el foco en los cuidados tan importantes para el sostenimiento de la vida y tan importantes en un municipio como el nuestro. Ha tenido que llegar una crisis como esta para que muchas personas tomen conciencia de la importancia de los cuidados y que somos las mujeres las que mayoritariamente los asumimos. Tenemos retos serios en materia de igualdad y estos están alineados con los compromisos a los que nos obliga esta declaración. Muchas de las acciones están planificadas para este mismo año y se asumen estos compromisos. Esta misma semana estamos inmersas en la celebración de las jornadas municipales en torno a los cuidados y el sostenimiento de la vida, además de la reflexión sobre los espacios comunitarios para las mujeres, y desde aquí aprovechamos esta aprobación por unanimidad de la declaración para invitaros a todas y a todos a la participación. En Berdinsarea decir también que estamos representados como ayuntamiento porque nuestro personal técnico, nuestra técnica forma parte del equipo técnico de la red y nos sentimos representadas. Gracias. Muchísimas gracias, señora Díaz. Y a continuación tiene la palabra la señora Guijarrubia, cuando quiera. Muy buenos días a todos y a todas. En este punto nos gustaría intervenir para ratificar muchas cosas que ya ha mencionado la portavoz del Elkarrekin Podemos, pero nos gustaría volver a explicar nuestra posición en este pleno. Así, tenemos un gran acuerdo con el texto propuesto por Eudel porque da a conocer el sistema en el que vivimos. Así habla de la precariedad, de los roles de género y también se reivindica el reconocimiento de los cuidados y también se le da una especial importancia al movimiento feminista. De hecho, se dice que debería participar en las decisiones públicas. Sí que es cierto que nosotros y nosotras presentaríamos otro texto porque consideramos que los compromisos tienen que ser más firmes y profundos, pero la declaración de Eudel cualitativamente nos parece bastante significativa. Así, nos sorprendió bastante ver que compartíamos la misma lectura todos los partidos políticos, sobre todo teniendo en cuenta nuestras diferencias ideológicas y teniendo en cuenta que todos los cambios tienen que partir de los centros de poder y que todo ello reside en la voluntad. Así, consideramos que, en nuestra opinión, tenemos que tomar compromisos firmes y que es más importante comprometernos y cumplir esos compromisos, pero todavía no nos fiamos de si se va a cumplir todo lo que se ha prometido. Así,
estamos hablando de 8.000 mujeres en Getxo que trabajan en los cuidados y muchas de estas personas, de estas mujeres, trabajan con muchísima precariedad. Además, estamos hablando de trabajos irregular, sin contrato y personas, mujeres que trabajan sin ningún tipo de derecho laboral. Estamos hablando de también la violencia machista que está presente en nuestro municipio y además vemos que se ha reducido la media de edad de los hombres acosadores y los agresores. Así, consideramos que en nuestras manos están las vidas de las personas, que no es ninguna tontería. Tenemos que influir en los centros escolares y en la juventud. Tenemos que hacerle frente a los problemas de las mujeres migradas y aliviar sus problemas. Tenemos que trabajar para mejorar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en precariedad. También tenemos que ofrecer recursos que protejan a las mujeres víctimas de la violencia machista y en lugar de una persona técnica necesitamos más, como en otros municipios. Todo ello porque hay una gran carga de trabajo. Pero no podemos decir que el dinero es una excusa para poner en riesgo la vida de las mujeres, porque tenemos muchísima responsabilidad con un colectivo que es más de la mitad de la población. Así, se están celebrando las jornadas sobre el 8 de marzo y mañana se hablará de la Casa de las Mujeres. Veremos qué sale de estas jornadas. Pero pedimos que no acabe aquí el proceso de la creación de la Casa de las Mujeres en Getxo y esperamos tener noticias al respecto pronto. La declaración institucional no debería de ser únicamente una declaración de intenciones, sino una herramienta para transformar aquello que reivindicamos. Es la pequeña diferencia que tenemos. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Comunicamos desde cabina que el sonido de la señora Guijarrubia no es lo óptimo que debería. Muchísimas gracias. Beraz, hogeta, inor gehiago ez baldin badu hitza hartuko, hogeta. Si nadie más va a intervenir, pasaríamos directamente al punto 36 del orden del día. Estamos hablando de la dación de cuenta del decreto número 690/2021 de aprobación de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento 2020. La propuesta de la comisión es la siguiente: quedar enterados del decreto 690/2021 de aprobación de la liquidación del presupuesto general 2020. Kontu orokorren likidazioa onesten duena jakitun geratzea. Uriarte jauna. Señor Uriarte, cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia mundial y sus consecuencias sociales y económicas. En lo referente a las cuentas públicas, de manera generalizada, provocó una disminución de la recaudación. Por tanto, todas las administraciones públicas de Europa vieron cómo sus previsiones iniciales de ingresos no iban a ser cubiertas por los ingresos reales del ejercicio. Lo mismo sucedió en el Ayuntamiento de Getxo. Los ingresos totales del año 2020 han sido 99.413.315,64 euros. La previsión inicial aprobada por el presupuesto general municipal del año 2020 era de 105.256.007 euros. Es decir, hemos ingresado 5.842.691 euros menos de los previstos a comienzos del año 2020. Fundamentalmente, la bajada proviene de la disminución de la cantidad percibida desde otras administraciones públicas, 4,5 millones de euros aproximadamente, menos. En concreto, es notable la bajada de Alcucha debido a que la actividad económica sufrió un brusco desplome por el parón derivado del confinamiento estricto. Y también es muy significativa la disminución del ingresado por nuestras tasas municipales, 3.750.000 euros prácticamente menos, como consecuencia de su no cobro por no haber sido posible prestar varios de los servicios municipales ordinarios debido a la pandemia y sus restricciones sanitarias, como por ejemplo en Getxo Quirola. Sin embargo, los ingresos derivados de la recaudación de los impuestos de gestión propia se han comportado mejor que las estimaciones iniciales. Son impuestos de carácter acíclico, como el IBI, por ejemplo, donde el esfuerzo real por parte de la Hacienda Municipal se centra en la mejora de su efectividad. En este sentido, ha sido notable el buen resultado de las mejoras implementadas en la gestión recaudatoria, así como los buenos resultados del Servicio de Inspección Fiscal Municipal. Ambos continuarán mejorando durante el 2021 y siguientes ejercicios. Lo concerniente a los gastos, lo más destacable del año 2020 ha sido la necesidad de atender de manera extraordinaria todas las nuevas y muy necesarias acciones para ayudar a poner freno a la propagación del virus y para ayudar a las y los ochotarras a superar esta crisis. En este aspecto, podemos cuantificar unos 5 millones de euros las acciones específicas de carácter extraordinario que hemos atendido, sumadas a las ya contempladas en el presupuesto ordinario y que fuimos reorientando a lo largo del año. La liquidación de gastos son 102.532.439,49 euros. Si quitamos las cantidades destinadas a inversión y gastos financieros, nos quedamos en 91.139.537,38 euros.
que son exactamente 3.159.139,8 euros más que en 2019. Es destacable el esfuerzo realizado en gastos de personal, alcanzando los 39.670.000 euros, que son 2.670.000 euros más que en 2019. Y el buen resultado del cumplimiento de la orden del alcalde de contener el gasto en contrataciones externas, eliminando lo superfluo para poder centrarnos en lo importante, puesto que a pesar de los incrementos ligados a la COVID-19, hemos logrado disminuir en 1.770.000 euros el gasto de contrataciones externas con respecto al 2019. También es positivo que, a pesar de todas las dificultades, hemos logrado materializar inversiones por importe de 9.595.000 euros. Un ejemplo de ello es el nuevo parking Manuel Gainza en Algorta. Así pues, las cifras del año 2020 están muy condicionadas por la pandemia, pero refleja la determinación del Gobierno municipal por atender todos los servicios municipales, superar esta crisis sanitaria, social y económica y preparar a Getxo para el día después. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Uriarte. No sé si alguien desea intervenir en este punto. Señora Díaz, a continuación. El impacto de la crisis sanitaria se refleja en la liquidación presupuestaria de 2020. Se han visto mermados los ingresos previstos del Ayuntamiento, como se ha dicho en todos los capítulos, fundamentalmente el ingreso principal que viene de Udalkutxa. Sin embargo, el disponer de remanente de tesorería generado en otros ejercicios y una situación económica saneada que tiene este Ayuntamiento nos ha permitido afrontar la crisis sin tener que acudir de momento al endeudamiento y pudiendo dotar de mayor presupuesto en las áreas en las que ha sido más necesario incidir para la gestión de esta crisis. Las actuaciones extraordinarias llevadas a cabo se han centrado fundamentalmente en el área de cohesión social y en el área de promoción económica. Los incrementos se han traducido en modificaciones de crédito importante por valor de más de 2 millones de euros en el caso de ambas. Ambas áreas han ejecutado también lo previsto, más la financiación adicional prácticamente en su totalidad. Aunque estas dos áreas se han llevado el principal peso de la gestión de la crisis, el resto de áreas han ejecutado en porcentajes muy altos. El borrador del presupuesto es una declaración de intenciones cuando comienza el año. Sin embargo, el documento de la liquidación es la foto del trabajo que se ha realizado. Y este año, 2020, con todas las dificultades añadidas que ha causado la pandemia, podemos decir que los datos demuestran que se ha trabajado acorde a la necesidad que la pandemia ha exigido, como no puede ser de otra manera, y hemos estado cerca de las personas, de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Gracias. Muchísimas gracias, señora Díaz. Pasaríamos ahora sí al punto 37 del orden del día, que dice lo siguiente. Dación de cuenta del decreto 921/2021 de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias. La propuesta de la Comisión es la siguiente: quedar enterados del siguiente decreto de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias. Decreto número 921/2021 por un importe de 7.999 euros, transferencia de crédito 2021/01, compra de módulos de estantería móviles para el almacén de la Oficina de Turismo. Pasaríamos ahora al punto 38 del orden del día, que consiste en otra dación de cuenta. En este caso, dación de cuenta del decreto número 431/2021 de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito. La propuesta de la Comisión es la siguiente: quedar enterados del siguiente decreto de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito, concretamente decreto número 431/2021, por un importe de 283.359,66 euros. Habilitación de crédito 2021/01F, fomento del empleo, Lanbide 2020-2021. Así pasaríamos al apartado de mociones e interpelaciones. Sin embargo, antes de comenzar con este apartado, propongo hacer un receso para airear la sala. 10 minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Son las 11. Son las 11 menos 5, por lo tanto, a las 11:10 me gustaría que estemos todos y todas de vuelta. Muchísimas gracias.
Bueno, hasiko gara, dena gaude. Vamos a retomar el pleno, estamos todos y todas. Vale. Va, beraz. Nor falta da hor? ¿Quién falta? Bai? Gaude, bai. Ongi. Bueno, mozioen tartean pasa. Mozioen atalera. Entramos al apartado de mociones, punto número 39. Moción del Grupo Municipal Popular sobre el Plan Estratégico Getxo Smart City. Bien, ¿quién toma la palabra? Señor Gonzalo Zorrilla Lequerica, adelante. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, voy a dar lectura a la moción. Plan estratégico Getxo Smart City. Se podría definir a la ciudad inteligente Smart City como aquella ciudad que usa las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer que tanto su infraestructura crítica como sus componentes y servicios públicos ofrecidos sean más interactivos, eficientes y la ciudadanía pueda ser más consciente de ellos. Como consecuencia de esto, las instituciones públicas, entre ellas obviamente el Ayuntamiento de Getxo, están implantando tecnologías que proporcionan mejoras en la gestión de la ciudad y en los servicios que dichas instituciones públicas prestan a la ciudadanía. Pero a pesar de algunas mejoras producidas en el municipio, desde el Grupo Municipal Popular creemos que hay que ser más ambicioso y debiera llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento un plan estratégico Smart City. Un plan estratégico desglosado en unas líneas de actuación como podrían ser en medio ambiente, energía, administración electrónica, servicios sociales, etcétera, y con una serie de iniciativas relacionadas con dichas líneas de actuación. Los objetivos finales de la ejecución del plan estratégico serían, entre otros, conseguir una gestión más eficiente, ahorrar en consumos y una mejora en la sostenibilidad. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Getxo elabore un plan estratégico Smart City para la mejora de la eficiencia, calidad y orientación ciudadana de la acción municipal. Segundo, que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipales. Las ciudades inteligentes o Smart Cities tienen como principios la tecnología, la sostenibilidad y la innovación, y ello lleva a beneficios para la ciudadanía, mejorando las relaciones de la ciudad con sus ciudadanos y convirtiendo el entorno urbano en accesible, acogedor y sostenible, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Durante los últimos años, en mayor o menor medida, las instituciones públicas han ido llevando a cabo iniciativas para impulsar las tecnologías de información y comunicación, para mejorar la gestión y facilitar a la ciudadanía actuaciones ante las propias administraciones. No vamos a negar que en los últimos años el Ayuntamiento de Getxo ha ido realizando actuaciones Smart City, como mejoras en la eficiencia energética, instalando luminarias tipo LED y cambiando cuadros eléctricos. Eso sí, esperamos que, tal y como se anunció hace 2 años, todo el alumbrado público de Getxo sea eficiente en 2021. Todo. También podríamos mencionar en actuaciones de entorno urbano sostenible realizadas por el Ayuntamiento, un mayor uso de las bicicletas, facilitada por el sistema Getxo Bici, y la implantación de bidegorris por el municipio. Varios de ellos muy utilizados, pero no todos. Y aunque no es el motivo de esta moción, sí les pediríamos desde el Grupo Popular que quitasen el bidegorri de Avenida Zugazarte, que ha traído muchos más perjuicios que beneficios. Pero a pesar de las mejoras ejecutadas en el municipio, creemos que hay que ser más ambicioso y proponemos que debería elaborarse para Getxo un plan estratégico Smart City, ciudad inteligente, por parte del Ayuntamiento. Dicho plan estratégico tomaría en consideración la Estrategia Europea 2020 para impulsar el desarrollo de Getxo apoyados en iniciativas Smart, sostenibles y de eficiencia energética. Este plan estratégico tendría un alcance y una serie de objetivos. El alcance del plan estratégico podría ser definir las iniciativas, actuaciones y proyectos que consigan avanzar a Getxo en su estrategia Smart City. Y la serie de objetivos podrían ser, entre otros, identificar los proyectos prioritarios para su desarrollo,
ver el grado de avance y madurez del plan, definir directrices técnicas y organizativas o permitir acceder a la red española de ciudades inteligentes. Creemos desde el Grupo Municipal Popular que pueden estar englobadas dentro de las actuaciones del Plan Estratégico Smart City Guecho, entre otras, mejoras en la eficiencia en luz, agua o residuos sólidos urbanos. En cuanto a las mejoras en la eficiencia en la luz, además de lo dicho anteriormente, para que todo el alumbrado público sea eficiente en este año, sería positivo un mayor impulso de la implantación de sistemas de telegestión que permiten regular su encendido e intensidad, por ejemplo, en función de la hora, las condiciones meteorológicas o la presencia o ausencia de personas. Respecto al uso adecuado del agua, habría que trabajar en la implantación de un sistema de riego inteligente que mejoraría la eficiencia en el consumo de agua mediante sensores, de tal forma que solo iría agua a zonas que lo necesitasen y durante el tiempo necesario, para que recibieran la cantidad de agua óptima. Y si se produjese una rotura en las cañerías, inmediatamente se detectaría. En cuanto a políticas eficientes en los residuos sólidos urbanos, estimamos que el Ayuntamiento debiera tener contenedores con sensores electrónicos, en los que indican cuándo están llenos o a punto de llenarse, para planificar mejor las rutas y frecuencias de paso para su vaciado. También esto mismo podría aplicarse a las papeleras. Aunque el Ayuntamiento realiza campañas con cubos para animar al reciclaje, desde nuestro punto de vista sería más eficiente que los servicios de limpieza supieran a través de los sensores que los contenedores están a punto de llenarse. Las imágenes de los contenedores rebosados que muchos días vemos en Guecho no son precisamente muy agradables. Esto se evitaría con sensores electrónicos en los contenedores. No solo pedimos el pedal, sino también sensores electrónicos. Otra medida en la que también se podría trabajar sería respecto a las redes de conectividad, la implantación de una red Wi-Fi Guecho gratuita. Recordamos que en la pasada legislatura se presentó y se aprobó una moción del Grupo Municipal Popular en la que pedíamos la elaboración de un estudio y posterior puesta en funcionamiento de zonas libres Wi-Fi en nuestro municipio, como plazas, parques y núcleos urbanos. Como tantas y tantas mociones aprobadas en este ayuntamiento, los equipos de gobierno no han hecho nada. A nivel social, podemos recordar una tradicional reivindicación de nuestro grupo para facilitar la información a la ciudadanía, que consiste en el simulador de ayudas sociales. Tiene que ir finalizando. La ciudadanía introduce sus datos económicos y puede saber si tiene derecho a algún tipo de ayuda económica o exenciones o bonificaciones fiscales del ayuntamiento. Hay más propuestas que podrían y deberían ser englobadas en el plan para hacer de Guecho un municipio en el que se pueda controlar el entorno para la gestión eficiente de los recursos, garantizar el bienestar de vecinos y visitantes, favoreciendo su desarrollo económico y social. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bai, Uribe de la Espriella Andrea. Señora Uribe de la Espriella, adelante. Esaizu entzuten, Carolina. No nos llega el audio de Carolina. ¿Hola? Orain bai, ahora sí. Vale, perfecto. A raíz de la moción que ha presentado el Partido Popular, vamos a hablar en este pleno de ciudades inteligentes o Smart Cities. Es un tema que nos parece positivo abordar, pero sí es verdad que al leer la moción se nos ha quedado un poco corto porque todo lo que hemos escuchado en la justificación pues no aparece como en los puntos, ¿no? a acordar en ella. Y entonces, claro, no nos quedaba claro en su momento si compartíamos o no los mismos objetivos al plantear una Guecho como Smart City. Pero bueno, en ese sentido lo que queremos comentar es que todas las aplicaciones Smart y las TICs nos parecen una herramienta importante, pero no son un fin en sí mismo, no lo deben ser. Su uso se debe orientar hacia qué modelo de ciudad queremos y cómo este modelo de ciudad ha de mejorar la vida de la ciudadanía bajo estrictos criterios de sostenibilidad. Por ello hacerlo sin un fin claro, como nos daba la sensación que hacía esta propuesta, o como un titular es simplemente hablar de generar una burbuja más y eso pues no nos resulta cómodo ni nos parece apropiado. Nosotras entendemos
por ciudad inteligente, una ciudad que mediante el uso de la tecnología proporciona servicios tradicionales y resuelve cuestiones urbanas. Aquella que, entre otras cosas, facilita la movilidad, mejora los servicios sociales, es sostenible, da voz a la ciudadanía y cuyos objetivos deberían estar en mejorar la eficiencia de sus políticas, reducir al máximo los residuos, sus emisiones y molestias, fomentar la calidad social, económica y maximizar la inclusión social. Claro, cuando hablamos de estos objetivos, así como a grosso modo, pues puede parecer que todas y todos estamos completamente de acuerdo, pero luego cuando rascamos un poco nos damos cuenta de que se habla de un Smart City, pero con un pero, como por ejemplo con un Bidegorri que defendemos en su Gasarte, o con que la orientación de esas medidas TIC igual no vayan a favorecer a los colectivos que a nosotros nos parecen que necesitan más de estas tecnologías. Pero es verdad que queremos avanzar y profundizar en Guecho en todos estos sentidos. Por ello, a pesar de que criticamos que nos parece que la moción le falta un poco de contundencia, nos vamos a abstener en esta votación, pero dejando muy claro que lo importante no es obtener una clasificación de ciudades SMART para estar dentro de un ranking, simplemente porque usamos tecnologías TIC, datos y aplicaciones, sino qué uso se le da a esa tecnología y con qué objetivos se tiene, y sobre todo qué contenido político se le va a dar a todo el proceso. Porque es que no es lo mismo usar las tecnologías SMART para caminar, por ejemplo, a una movilidad sostenible, para luchar contra las violencias machistas o para mejorar la calidad de los residuos, que luego usarlas, por ejemplo, para supervigilar a la ciudadanía o para poner datos personales al servicio, digamos, de las Big Data. Y todo esto puede pasar también con las tecnologías SMART. Entonces, si se habla de esto, hay que hacerlo con calma, con conciencia y teniendo en cuenta que hay que poner a la ciudadanía en el centro. Así que hablar de un eventual plan SMART para que Guecho sea una ciudad inteligente requeriría un análisis más detallado, un trabajo participado, poner el foco en ciertas necesidades que pueden ser bastante más urgentes, entre ellas, por ejemplo, la de trabajar la necesaria eficiencia energética de todo este ayuntamiento y de todos sus organismos, en mejorar la gestión y la gobernanza, facilitando los trámites, acelerándolos, creando la ventanilla única de la que siempre estamos hablando y que demandamos, y hacer algo que, por ejemplo, no necesita tampoco una gran inversión como la reapertura de las OAC, que todavía siguen cerradas. Por último, desde el Elkarrekin Guecho creemos que para comenzar a profundizar en este tema, igual podríamos también hablarlo en la comisión correspondiente o incluso en una reunión monográfica donde podamos saber qué tecnologías SMART ya se usan en el municipio, porque estamos convencidas que como estamos hablando de tendencias que llevan más de 10 años entre nosotros, algunas ya tendremos. De esta manera podríamos evaluar en qué nivel estamos, cómo están repercutiendo estas en mejorar la vida de la gente de nuestro municipio y si necesitamos empezar a apostar por muchísimas más para mejorar la vida y la sostenibilidad. Miaskar. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Muchas gracias, señora Díaz. Adelante. Miasker, bueno, la definición del concepto Smart City no es una cuestión sencilla. El concepto en sí mismo engloba diferentes aspectos y es, por tanto, un concepto muy amplio. El objetivo es definir la visión de ciudad que queremos, en la clave de la creación de ciudades sostenibles, económica, social y medioambiental. Otro eje fundamental es la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación con los objetivos que garanticen el desarrollo sostenible, el incremento de la calidad de vida de la ciudadanía, una mayor eficiencia en los recursos disponibles y una participación ciudadana activa. Es necesario, sin duda, mantener una armonía en todos estos aspectos si queremos estar hablando realmente de Smart Cities. Por tanto, hablamos de conceptos tan amplios que tienen que ver con la construcción de una ciudad educativa, con la eficiencia, con la sostenibilidad, con la transformación social, con el empoderamiento de la ciudadanía a través de la participación, en fin. Este ayuntamiento no cuenta con un plan específico Smart City que recoja todos estos aspectos a que se le haya dotado de este nombre, ¿no? Como se solicita por parte de la moción del Partido Popular, Plan Smart City, ¿no? Pero sí ha venido realizando un importante esfuerzo en planificar la ciudad que queremos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Nuestro plan de legislatura recoge muchas de estas acciones y planificaciones. Valorando como positivo lo que culturalmente significa la planificación de esta propuesta que la moción demanda, desde el PSE somos más partidarios de seguir trabajando con los compromisos adoptados, bien identificados en materia de sostenibilidad medioambiental y social, y nos parece más importante enfocarnos en el qué hacemos que en el qué nombre le ponemos o cómo lo llamamos. Por eso, por este motivo, en esta ocasión no vamos a apoyar esta moción. Eskerrik asko. Muchas gracias. Desde Bildu desean intervenir. Sí, señor Bildosola, adelante. Bai, egunon. Buenos días. Bueno, hasiera batean... En un principio,
Cabe destacar que a primera vista nos ha quedado corta la moción porque no se proponen muchas cosas en la misma moción. Luego, después de haber oído a Gonzalo, cabe destacar que en muchos puntos estamos de acuerdo con lo que propone y nos gustaría incluir esos puntos en la moción, pero bueno, podemos tener distintos puntos de vista porque, por ejemplo, en el contexto de las Smart City o ciudades inteligentes, como bien se decía, hay que tener en cuenta que se valoran todos los planes que ayudan a conseguir una energía sostenible, un gasto de energía eficiente, adaptado y también distintas políticas de tráfico, ruido y agua. Y todo eso al final tiene que beneficiar a la ciudadanía. Se ha mencionado también la eficiencia en lo respectivo a la recogida de residuos, eso es muy importante, pero también vemos que lo que solicita hoy el Partido Popular para llevarlo adelante puede ser bastante complejo, difícil y no sabemos para cuándo podríamos conseguirlo. Hemos hablado de la eficiencia como eje principal de las Smart City, eso se ha mencionado aquí, y claro, también se ha traído a colación el tema de los bidegorris, la movilidad, etcétera. Cabe destacar que en Europa hay un modelo de Smart City que es Copenhague, es el primero que se nos ocurre y nosotras estamos muy lejos de conseguir la misma ordenación urbana que Copenhague. Cabe decir a su vez que no defendemos el tener que retirar un bidegorri si queremos conseguir un modelo de Smart City, porque si nos fijamos en Copenhague, por ejemplo, donde hay muchos lugares para las bicicletas y aquí, teniendo en cuenta que la extensión de bidegorris no es igual que en Copenhague, pues por ejemplo, en Copenhague tienen una manera de discernir espacios, también tienen políticas activas para los medios de transporte y eso no lo tenemos en Getxo, porque aquí se consideran las bicicletas como unos medios de transporte de tercera, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos que hay mucho por hacer y por eso también nos ha sorprendido bastante que el Partido Popular presente esta moción cuando hoy mismo también va a presentar otra moción donde se plantea la construcción de un parking. No se muestran a favor y, claro, la construcción de un parking no concuerda bien con una propuesta de Smart City, pero bueno, no vamos a ponernos en contra y directamente nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señora, hacia adelante. Muchas gracias, señora alcaldesa. Las Smart Cities apuestan por la innovación y la sostenibilidad a partes iguales, por lo que se caracterizan por minimizar la contaminación y la generación de residuos, a la vez que gestionan de manera responsable con la ayuda de las tecnologías los recursos naturales, como puede ser el agua, y apuestan por las energías renovables de fuentes no fósiles. Este diseño de ciudad inteligente tiene como principales retos la calidad del aire, la gestión sostenible de recursos y residuos, la movilidad urbana, la biodiversidad y las zonas verdes para la mejora del medio ambiente en las ciudades. Es decir, se trata de un nuevo modelo urbano sostenible que tiene como objetivo recuperar las calles para la ciudadanía a fin de avanzar hacia una ciudad más saludable, más cercana y más humana. Nos dicen en su moción que debemos de ser más ambiciosos y ambiciosas y llevar a cabo un plan estratégico desglosado en líneas de actuación. Hacen referencia al medio ambiente. Apuntarles que tenemos muy claro que en este aspecto el principal reto es la calidad del aire, para lo que es necesario un desarrollo sostenible con el fin de reducir drásticamente las emisiones de CO2. Para ello, la movilidad urbana juega un papel esencial y son muchas e importantes las acciones llevadas a cabo para cumplir este objetivo. Por ejemplo, el nuevo plan de movilidad con las aperturas de los parkings de Manuel Gainza, el disuasorio Ibarbengoa y Alango, o la puesta en marcha del pasado año de una nueva señalización inteligente sobre los aparcamientos disponibles en la zona de Eriaga y el Puerto Viejo, o continuar mejorando las conexiones a la red municipal de bidegorris o implantar el límite de velocidad máxima a 30 km/h para permitir esa convivencia entre el vehículo de movilidad personal y los vehículos a motor.
Otra línea de actuación es la gestión de recursos y residuos, en la que subrayamos la nueva estrategia en la gestión de residuos y las energías renovables, fomentando iniciativas de economía circular y propiciando el ahorro. Ejemplo claro lo tenemos en Getxo Kirolak, el proyecto presentado del mobiliario de la zona de estudio de Fadura dentro del marco de la economía circular. En materia de ahorro energético, tenemos la sensorización de los niveles de entrada del gasto de agua bruta a las cabeceras de nuestra red primaria, que coordinando las lecturas en remoto con los sistemas del Consorcio de Aguas, nos ha permitido esta medida que ha contribuido a una eficacia próxima al 80% en la red de aguas municipal. En este mismo ámbito de ahorro energético, el Ayuntamiento de Getxo lleva años trabajando en los centros de mando de alumbrado que concentran el 45% del gasto de energía de alumbrado público, con alerta en remoto de los posibles fallos y averías y con la posibilidad de rearmarlo automáticamente. O también los avisos que se generan en los aseos nuevos que se instalan en la vía pública, donde un sistema remite avisos para los fallos y paradas, adelantando así los tiempos de respuesta. ¿Qué decir de los centros de mando de control en remoto de los sistemas de riego de jardinería que se están implantando en muchas zonas? Zonas, como ejemplo, tenemos en Iturribarri o Venancios, donde los higrómetros en la cabecera de las válvulas del corte accionan o no los sistemas de riesgo en cada zona en función de si ha llovido o no, y así evita riegos innecesarios automáticamente. La sensórica en redes es una herramienta enclavada dentro de una estrategia de Smart City, pero hay que aplicarla en su justa medida, sin marcarse retos no sostenibles en el tiempo ni no sostenibles económicamente. Este Gobierno y los anteriores tienen y han tenido claro que por delante de los titulares llamativos está la necesidad de disposición de sistemas sostenibles y que aporten sostenibilidad, eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Me podría extender en todo lo que se está trabajando, sin buscar grandes titulares que persiguen el artificio y no lo que realmente importa. Lo dicho, la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios, que es a lo que este Ayuntamiento dedica su tiempo. En resumidas cuentas, no necesitamos dotarnos de un nuevo plan o un plan llamado Plan Estratégico Smart City, siguiendo las modas. Además, no existen muchas experiencias de implantación de estas Smart Cities que sean integradoras y cuenten con una experiencia dilatada. Y, por lo tanto, nuestro voto a vuestra propuesta va a ser en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ocio Andrea. Muchas gracias, señora Ocio. Señor Zorrilla, Lequerica, adelante. Gracias, señora alcaldesa. 3 minutu dituzu, Tiene 3 minutos para intervenir. Algunos grupos de la oposición que la moción no era bastante generalista. Podemos reconocerlo. Nosotros entendíamos, no hemos querido poner medidas concretas porque, bueno, eso podía dar pie a que algún partido quizás no estuviera de acuerdo. Lo hemos dejado más general porque, al final de cuentas, un plan estratégico engloba, salvando las distancias, un poco como Getxo Ekiñes, es decir, es un documento de trabajo bastante largo, con una serie de iniciativas que, evidentemente, pues habrá algunos grupos que estén más de acuerdo con unas iniciativas que con otras, y el plan estratégico y los planes estratégicos Smart Cities que se han ido desarrollando, se han ido implantando en ciudades tanto europeas como en otros municipios de España, pues han ido aportando una serie de ideas, que habrá algunas ideas que gusten más que otras, eso por supuesto. Por eso nosotros ha sido un poco generalista. Hemos mencionado algunas iniciativas que entendíamos que eran convenientes. Desde luego, lo que no buscamos son titulares llamativos. Lo que buscamos es la mejora en la gestión y en la eficiencia. Es decir, a mí como getxotarra me apena ver los contenedores, en muchos casos, llenos de basura. Y aunque se hagan muchas campañas de reciclaje, pues con no nuestra propuesta, pero lo hemos mencionado, con sensores electrónicos sería mucho más fácil, accesible y limpio el que el servicio de limpieza pudiese acudir más rápidamente a donde están los contenedores llenos, porque si no la imagen no es precisamente la más agradable. Nosotros hemos contemplado que esto era un documento abierto. A nosotros
se nos ha mencionado respecto al agua, bueno, que funcionan, pues yo simplemente voy a leer un tuit de un vecino de enero del 2021, con lo cual es bastante reciente. Aspersores abiertos con agua en el jardín del puente colgante cuando ha estado lloviendo todo el día. Es decir, nosotros lo que buscamos es eso. Hemos puesto el ejemplo del riego inteligente, pues aquí precisamente con el riego inteligente se plasmaría este error. Y luego, ya para terminar, la desgracia del COVID ha propiciado que haya que hacer muchas más gestiones, los vecinos tengan que hacer muchas más gestiones de una manera telemática o a través de la llamada telefónica en lugar de presencial. Hemos visto, esto mismo lo he impreso hoy, la guía de trámites que se pueden realizar en el ayuntamiento, y hay muchísimas gestiones que todavía no son posibles o no está actualizada la página web, que también sería de Traca, o son gestiones que no se pueden realizar. Agortu duzu denbora ya. Última frase. Son gestiones que no se pueden realizar telemáticamente. Con nuestra idea, en principio, impulsaríamos, como ha dicho el Ayuntamiento de Bilbao, a que la mayor parte de los trámites se puedan hacer electrónicamente. Gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo turno de intervenciones. Señora Uribe de la Espriella, ¿va a intervenir en la segunda tanda? No. No. Desde H. Bildu tampoco se quiere intervenir y desde el PNV tampoco. Por lo tanto, pasamos a votación de este punto. ¿Votos a favor de la moción? Partido Popularrekoa izango genuke. Voto a favor del Partido Popular. ¿Votos en contra? PSE, Euskadiko Ezkerra y Partido Nacionalista Vasco. Y abstenciones. EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Honekin, hogeita. Así pasaríamos al punto 40 del orden del día, que consiste en lo siguiente. Moción del Grupo Municipal Popular sobre la colocación de ceniceros para colillas en la vía urbana. Zigarro kinetarako hautzontziak jartzea. Sí. Muchas gracias, señora alcaldesa. Ay, ahora le iba a dar paso. Ah, perdón. Pero está bien, puede empezar. De acuerdo, muchas gracias. El Partido Popular de Guecho no es ajeno, al igual que el resto de guechotarras, a la gran cantidad de colillas que se acumulan en las calles y parques de nuestro municipio, en ríos, así como en sus arenales, especialmente en época estival. Estas colillas forman parte de nuestro escenario urbano, pero esto no indica que no debamos eliminarlas de él, y mucho menos verlo como algo normal. Lo ideal sería que no se fumara en los espacios públicos, pero mientras esto siga practicándose, tendremos que poner medios para evitar la contaminación que estas colillas provocan. Las colillas, que representan el 13% de los residuos del mundo, contienen alquitrán, nicotina, metales pesados que producen un gran impacto ambiental. Lo que aún es más inquietante es que el filtro está formado por acetato de celulosa, que no es biodegradable. Está claro que el primer paso sería lograr el cambio de hábitos de la ciudadanía en relación con el consumo de tabaco. Para ello contamos con los cursos de ayudas para dejar de fumar, una idea que fue propuesta por el Partido Popular en pasadas legislaturas. Una buena fórmula para que disminuya el número de fumadores en Guecho y alcanzar nuestro objetivo, que no es otro que tabaquismo cero, algo que hoy en día nos resulta una utopía. También debemos ser conscientes de que las colillas tiradas en la vía urbana son arrastradas por el viento. Se filtran bien por las alcantarillas, bien a través de cañerías o por la mano del hombre se filtran al mar, a los ríos, creando graves daños a los seres marinos, tanto animales como a las plantas. Por todo ello, presentamos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, concienciar a los niños y jóvenes del gran perjuicio que producen las colillas en nuestro entorno, activando la proyección de vídeos en los centros de enseñanza de Guecho, así como la promoción de campañas de recogida de colillas arrojadas al suelo. Segundo lugar, colocación de ceniceros en lugares más concurridos del municipio, tales como plazas, parques, paradas de autobús, etc. Y tercero, que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipales. Bueno, voy a pasar a hacer una pequeña justificación de esta moción. Comunicamos desde cabina que no se oye bien a la oradora en este momento.
Sí, a ver. Adelante, González del Valle. Ahora, ¿me oyen mejor? ¿Qué está Voy a pasar a hacer una pequeña justificación de la moción que acabo de... Tenemos dificultades para hacer la traducción simultánea. Disculpen las molestias. Un momento, por favor. Sí. En nombre de los grupos políticos del Gobierno íbamos a presentar una transaccional. Eso es. La Sí, digo en sí. voz porque es muy sencilla, que consiste... Un momento, por favor. Es que me están diciendo que no se ha caído la retransmisión. No sé si... Sí, oigo. ¿Ya está? Sí, yo sí oigo. Vale. Bueno, pero aquí podemos seguir en el pleno y ya lo activarán en la web. Presentamos entonces una transaccional. Vale, y en nombre de los, como decía, en nombre de los grupos políticos Partido Socialista, Euskadi Ezkerra y AJPNV, la propuesta sería eliminar de la propuesta de acuerdo el punto primero, de forma que quedarían el segundo y el tercero. O sea, simplemente sería eliminar el primer punto, ¿no? Exactamente. Bueno, pues de acuerdo. Aceptamos esta moción transaccional, bueno, esta enmienda transaccional, y entonces se eliminaría el primero y quedaría solo la propuesta de acuerdo sería la colocación de ceniceros en lugares más concurridos del municipio, tales como plazas, parques y paradas de autobús, etcétera, y que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipales. ¿Es así? Así es. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a los dos partidos, puesto que, bueno, el Partido Popular de Guecho pues ve que siempre es bueno llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía. Bueno, ahora voy a pasar a leer una pequeña justificación, como he dicho antes. Es mucho lo que hablamos en este ayuntamiento sobre la recogida y reciclaje de residuos, pero muy poco, por no decir nada, de la recogida y reciclaje de colillas. Como ya he expuesto en el cuerpo de la moción, representan el 13% de los residuos del mundo, un porcentaje muy alto al que debemos prestar atención para poder solucionar esta amenaza medioambiental. Quizá por su pequeño tamaño o porque nos hemos acostumbrado a verlas en el suelo, no les hemos prestado la atención que se merecen. Una colilla contamina 15 litros de agua de mar y 50 litros de agua potable. Con este simple dato creo que ya tenemos motivos más que suficientes para poner nuestra atención en las colillas. En primer lugar, consideramos que la colilla como un todo, pero no debe ser así. Pero estamos ante un todo formado por distintos tipos de materiales que sí podemos reutilizar. Por ejemplo, el tabaco residual y la ceniza lo podemos reutilizar como abono y fertilizante. El papel que envuelve el filtro en papel o cartón. El filtro del cigarrillo en barniz, material de fibra textil, carcasas de bolígrafo, palés. Como vemos, en conjunto solo son causa de contaminación, pero separando sus elementos, todos y cada uno de ellos pueden ser reutilizables. La cuestión está ahora en su recogida, en poner medios para poder recogerlos y que no terminen ni en el contenedor gris, ni en el suelo, ni en el mar. Es por ello por lo que proponemos la colocación de ceniceros en lugares concurridos y concienciar a la gente que aún no ha abandonado este hábito a depositar las colillas en ellos. El ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Guecho, se pondría en contacto con empresas dedicadas al reciclaje de colillas. Son empresas que ya existen. Muchas gracias. Es que ricasco. Muchísimas gracias. No sé quién desea intervenir en este momento. Señora Uribe de la SPRE, y a continuación tiene la palabra. Vale, queremos iniciar nuestra justificación de voto comentando que un reporte de Libera, que es la iniciativa de Coembes y CEO BirdLife, que busca la concienciación sobre el impacto negativo de los residuos en la naturaleza, señala que las colillas de cigarrillos son una amenaza infravalorada que genera problemas de contaminación extremadamente graves. Por citar algún dato, cada colilla puede contaminar 50 litros de agua, como ya dice la moción, con sustancias como arsénico, cadmio, nicotina y tolueno. Además, el impacto de las colillas de cigarrillo no solo deja su huella en el medio ambiente, sino que también tiene consecuencias económicas. Recoger un desecho tan pequeño es una tarea que es difícil y laboriosa. Luego, esta necesaria eliminación de los residuos también tiene un coste bastante elevado. Creemos que la mejor forma de atajar este problema pasa por la educación y, en muchos casos, la reeducación de la ciudadanía en valores cívicos y de respeto de los espacios comunes,
de tal forma que se hagan responsables de las colillas que dejan en las calles y en los entornos naturales, como pueden ser las playas o nuestros paseos verdes. En ese sentido, queremos recordar que las campañas de organizaciones, ya las organizaciones civiles también han avanzado mucho en este sentido, como por ejemplo la misma Greenpeace, que ha hecho dispositivos para recoger colillas en las playas. Nosotras, al comenzar este pleno, antes de la transacción que ha hecho el PNV y el PSE, veíamos positiva la moción que presentaba el Partido Popular y pensábamos votar a favor. Pero ahora, al ver que se elimina toda la parte de la concienciación y la educación, pues se nos queda un poquito corta, así que cambiaremos nuestro voto a abstención. De todas maneras, queremos dejar para el análisis y para el futuro algunas observaciones que creo que se pueden tener en cuenta. Primero, las colillas, al ser un residuo de difícil recogida y eliminación, es necesario y es positivo que se dispongan más ceniceros para facilitarlo. Pero esto debe verse acompañado por campañas contra el tabaquismo, para que más ceniceros no pueda ser sinónimo de más tabaco en nuestro municipio. 2. Existen métodos amables con el medio ambiente para degradar o retener agentes contaminantes como estos. Por ejemplo, eso se puede hablar con personas técnicas y especializadas, pero hay utilización de ciertos hongos específicos que pueden absorber y degradar los polímeros de los que están hechos las colillas en nuestro medio ambiente. Y 3. Por último, se puede avanzar hacia el reciclaje de los filtros de las colillas de cigarrillos. Estos pueden ser utilizados, por ejemplo, para sustituir productos comerciales que sirven para absorber el sonido. Esta opción es evidentemente alguna que requiere muchísimo más diseño y promoción, pero bueno, en un municipio como el nuestro, que ya también está tratando de avanzar en el reciclaje de por ejemplo, tecnologías TIC, para un futuro que espero que no sea muy lejano, también podríamos plantarnos este tipo de mecanismos. Y no siendo más, pues repito que cambiamos el voto y votaremos abstención. Gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Díaz. A continuación tiene la palabra. No, simplemente decir que nos congratulamos de que hayamos podido llegar a un acuerdo que consiga un apoyo mayoritario para esta moción, que es cierto que las colillas de los cigarrillos forman parte de nuestro escenario urbano a diario y que efectivamente suponen un impacto ambiental y un inconveniente para la limpieza viaria. Y nada, decir que en Guecho tenemos contratado un sistema de mantenimiento en el que cada año existe una tasa de reposición de papeleras y ya se ha concretado con la empresa la puesta en marcha para este año de 125 papeleras que incluyen estos ceniceros, con un diseño que ha tenido en cuenta facilitar su recogida o vaciado y también evitar pues, posibles pequeños incendios que se pueden dar en papeleras, como hemos visto que sucede en otros municipios. Por todo lo anterior, votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Díaz. Y a continuación, desde H. Bildu, la señora Guijarrubia. Tiene la palabra cuando quiera. Muy buenos días nuevamente. Las colillas nos preocupan, pero más nos preocupa la gestión de la recogida de residuos. A fin de cuentas, las colillas son parte de esos residuos como otros residuos y es muy importante la recogida selectiva y en muchas ocasiones hemos dicho que es muy importante tomar decisiones valientes y efectivas en este tema. Así no es suficiente con un par de campañas al año. Así es importante no dejar en manos de la ciudadanía toda la responsabilidad con unas pocas medidas. Se necesita de un compromiso firme y no podemos esperar más para cambiar nuestro modelo de vida que no es sostenible. Es importante darle una solución real a nuestro modelo de recogida de residuos y es importante la recogida selectiva. La propuesta del Partido Popular es adecuada. Es importante tirar las colillas a donde es necesario, a los ceniceros, pero no consideramos que es suficiente que sea un paso muy grande en el avance de la recogida de residuos, sino que tiene que ser una prioridad. Así, las colillas son parte de la fracción resto y necesitamos de contenedores para la recogida selectiva y si lo hiciéramos en nuestro municipio, realmente garantizaríamos que las campañas que desestiman ustedes desde el equipo de gobierno ayudarían a que la ciudadanía tirara donde es necesario estas colillas, a la fracción resto. Estamos
en el convencimiento de que es importante favorecer la recogida selectiva y tiene que ser algo estructural. No podemos seguir con partes o con discursos que se quedan cojos. Tenemos que seguir adelante en la planificación integral para la recogida selectiva. Tenemos que impulsar la recogida orgánica y no lo que ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento. Así no se ha hecho la inversión suficiente en eso, ni en la campaña de comunicación, ni en la fiscalidad, ni en nada. O no, al menos en la medida que es necesaria. Así, ahora mismo hemos escuchado a la portavoz del PSE diciendo que se han encargado papeleras y que se va a hacer una contratación. Esperamos que si se ha hecho así, esas papeleras garanticen la recogida selectiva, no en unas zonas concretas, sino en todo el municipio de Guecho. Así tenemos que acordar entre todos y todas plan integral y efectivo para la recogida selectiva. Así es importante darle el impulso necesario a la recogida de la fracción orgánica y el eje de ese plan tiene que ser todo lo mencionado anteriormente y nos vamos a abstener porque consideramos que la propuesta es parcial y porque consideramos que en este caso se tiene que dar una respuesta integral a la recogida de residuos, incluidas las colillas. Además, se ha rechazado el primer punto, pero en el segundo punto se explica el tema de los parques. Así, en los parques no se puede fumar y supongo que estamos hablando de otro tipo de parques, de los demás parques, porque ya no se puede fumar en parques. Sin más dilación, muchísimas gracias. Comunicamos nuevamente que el audio de Nerea Guijarrubia no es lo óptimo que debería. Muchísimas gracias. Señora Arregui, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, hemos oído a los distintos grupos y la verdad es que hablamos de colillas, lo mismo que hablamos del plan de gestión de residuos de Guecho y de Vizcaya al final y Euskadi, ¿no? Bueno, yo creo que en la respuesta tenemos que escalar. Es una propuesta concreta para un problema concreto y como tal la planteamos, ¿no? Compartimos la preocupación y nos alegramos de haber podido acordar esta actuación y nos alegramos de que el Partido Popular empiece a meter algunas propuestas para mejora de esa gestión de los residuos urbanos, ¿no? Yo creo que creemos que a futuro tenemos que continuar y animarnos a los distintos grupos políticos aquí presentes que representamos las distintas sensibilidades de la ciudadanía a implementar, siguiendo los objetivos de la ONU y de la Unión Europea en materia de gestión de residuos, toda una serie de actuaciones, como hemos dicho hasta la fecha, y ese modelo nuestro de ir aportando e intentando acordar, creemos que es clave para avanzar en su consecución. Estamos convencidos de que estos acuerdos, esta visión conjunta, este compartir, cala poco a poco en cada una de las personas que componemos el municipio a la hora de tomar decisiones cuando consumimos y tratar los residuos que dejan esas consumiciones, ¿no? Colillas incluidas. Es decir, esto es decir que todo suma, colillas incluidas también con su problemática. Compartimos el diagnóstico que realizan respecto a la problemática de las colillas y por supuesto, compartimos la propuesta transaccionada y así como ha adelantado también la compañera concejal del Partido Socialista, podemos anunciar que nuestra previsión ya era empezar este año con la colocación de 125 papeleras con cenicero en los lugares más concurridos, donde más se da esta problemática. Para ello hemos tenido que adaptar el diseño en esa renovación. Tenemos contratadas 125 al año, es decir, que contaremos con 125 y 125 el año que viene y a partir de ahí, bueno, iremos ajustando, entendemos que en todas las ubicaciones. Y sin más, sí decir, ¿por qué hemos solicitado la retirada del punto primero? Porque no nos gustaba el mezclar niños y jóvenes con colillas. Lo que hay que concienciar a los niños y a los jóvenes es que no fumen. Las colillas no son un problema para los niños. Entonces, por eso nos parecía que mezclar cosas... Otra cosa son las campañas de concienciación para los niños con respecto a la basuraleza que citaba el Carrequín Podemos o a otras cuestiones. Pero mezclar niños y colillas como concepto no nos gusta y por eso lo hemos pedido. El Grupo Popular lo vio bien y bueno, pues nos alegramos mucho de poder compartir esta iniciativa en breve plazo. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea intervenir en el segundo turno de intervención? Señora Uribe de la Espriella. Alicia. Alicia, en este caso. González del Valle, Andrea. Señora González del Valle.
Me gustaría contestar a Elkarrekin Podemos que el hecho de retirar el punto primero, como nos ha pedido para llegar a un acuerdo, esto no quiere decir que nos estemos olvidando de los niños, ni mucho menos. En el cuerpo de la moción he hablado de las ayudas para dejar de fumar. Y aquí, si ayudamos que los padres dejen de fumar, estamos ayudando a que los jóvenes y los niños no fumen. Tenemos que recordar siempre que los hijos de fumadores suelen ser fumadores, por la general. Eso por un lado. Y con respecto a Euskal Herria Bildu, les tengo que decir que esta medida no es excluyente de otras medidas de reciclaje. El hecho de reciclar colillas no quiere decir que no se vaya a reciclar envases, que no se vaya a reciclar papel, que no se vaya a reciclar materia orgánica. Simplemente eso. Es una pequeña ampliación. Gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Y a continuación tiene la palabra la señora Uribe de la Espriella. Bueno, por aclarar que al parecer era necesario, lo que más nos disgustaba de que se eliminara el primer punto no es que pensemos que el Partido Popular se olvide de los niños y de las niñas y de los adolescentes. No es porque el hecho de concienciar nos parecía que era un punto importante. Esa realmente ha sido el motivo por el que cambiamos nuestro voto, pero esta segunda intervención, que va a ser muy breve, solamente quería decir que nos parece muy importante que hoy se está tratando en este pleno el tema de cierto tipo de residuos que nosotros calificamos como basuraleza porque las colillas están en la ciudad, pero sobre todo hay un problema muy grande con las colillas en los entornos naturales, que después también va a haber una moción que tiene perspectivas de acuerdo sobre el mismo tema y que creo que debemos felicitarnos porque se esté hablando de esto, aunque es verdad que tengamos que ser más ambiciosas a futuro y que queramos siempre hacer cosas mejores, pero los primeros pasos son importantes y lo queríamos destacar. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. ¿Nadie más desea intervenir? ¿Alguien desea intervenir? Señora Guijarrubia, ¿desea intervenir la señora Guijarrubia? Sí, muy brevemente. Disculpen, no se oye bien a Nerea Guijarrubia. Disculpamos las molestias. Las colillas son otro residuo más y lo que está muy claro es que hay que tirarlas a donde corresponde. Para hacerlo, para lograrlo, es fundamental que miremos a nuestro alrededor. Simplemente, si miramos alrededor, veremos que es necesaria una campaña de concienciación, de sensibilización de la ciudadanía. Tenemos que hacer un trabajo de sensibilización con la ciudadanía. Así, nos ha parecido raro que se suprima ese primer punto, porque ese punto era el destinado a la reivindicación de la sensibilización, concienciación de la ciudadanía. Y por otro lado, lo dicho, es muy parcial. Así, las colillas son otro residuo más. Simplemente, y consideramos que tenemos que centrarnos en la recogida selectiva de residuos, porque será la recogida selectiva la que traerá consigo que la ciudadanía tire las colillas, por ejemplo, en la fracción resto. Por lo tanto, lo que pedimos es que la apuesta sea integral y que se centre todo en el centro para poder así solventar la problemática que tenemos, y todo ello se basa en la recogida selectiva. Muchísimas gracias, señora Guijarrubia. Si nadie más desea intervenir, pasaríamos a la votación. Votos a favor de la moción. Partido Popular, PSE, Euskadiko Ezkerra y Partido Nacionalista Vasco. Votos en contra de la moción no hay en este caso, y abstenciones. En este caso tenemos la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Creo que estamos teniendo problemas técnicos. Las intérpretes no escuchan bien desde cabina el sonido y, por lo tanto, cuando hablemos en euskera tenemos que tener en cuenta que están teniendo problemas, dificultades de sonido. Y, sobre todo, se trata de problemas con las personas que no están presentes en el salón de plenos. Damos las gracias desde cabina. Muchísimas gracias. Seguimos adelante con el punto 41 del orden del día. Moción del Grupo Municipal Popular sobre las marquesinas en las paradas de Bizkaibus.
Elorza jauna. Señor Elorza, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Bueno, procedo a leer la moción. Marquesinas en las paradas de Bizkaibus. En nuestro municipio tenemos multitud de paradas de autobuses que dan servicio al transporte interurbano y urbano de personas. Muchas de estas paradas carecen de la correspondiente marquesina, con el consiguiente perjuicio e incomodidad para la ciudadanía cuando la climatología es adversa o en el caso de las personas mayores o con problemas de movilidad, obligándoles a esperar a su autobús de pie. Dentro de este campo tenemos un gran número de paradas para los servicios de Bizkaibus, que como bien sabemos dependen de la Diputación Foral y por tanto corresponde a esta entidad la organización y mantenimiento del servicio, incluyendo en este la instalación y mantenimiento de las marquesinas. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que la Administración municipal es la más cercana a la ciudadanía y por tanto es quien primero tiene noticia de sus demandas y quien debe de responder adecuadamente a sus necesidades. Esta respuesta, lógicamente, deberá ser atendida por la Administración correspondiente, pero será responsabilidad de la Administración municipal comunicar y requerir a quien corresponda para atender la solicitud de la ciudadanía. En el caso que nos ocupan marquesinas en las paradas de Bizkaibus, su instalación corresponde a la Diputación Foral y al ser una demanda de nuestros vecinos, deberá ser este ayuntamiento el que traslade esta necesidad a la entidad foral para que proceda en consecuencia. Por todo esto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo, que insta a la Diputación Foral a que se instalen marquesinas en las paradas de autobús que dan servicio a Bizkaibus, que se publicite en los medios de comunicación municipales. Vale. La verdad que la moción es muy simple, tengo una pequeña argumentación porque es que en el propio texto de la moción queda claro lo que se exige, pero bueno, para argumentar un poco la pretensión. La colocación de marquesinas no es un capricho ni una necesidad menor. No olvidemos que nuestra población es cada vez mayor, que no todo el mundo puede ir andando en bicicleta y que este equipo de gobierno ha declarado la guerra al coche, como se puede ver continuamente con implantaciones de videgorres absurdos como el de Zugazarte, la eliminación de plazas de aparcamiento y otros ejemplos que no me voy a extender. Junto a los mayores tenemos colectivos como el de los inválidos y niños como principales usuarios del transporte en autobús, siendo en muchos casos la única solución al transporte interurbano y entre barrios. Además, nuestra climatología es la que es y por ello debemos garantizar la espera de los autobuses en lugares resguardados de la intemperie. Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos obligar a nuestros vecinos a esperar la llegada de su autobús de pie y a merced de una climatología en muchos casos adversa. En ese sentido, lo que la moción persigue es muy simple, instar a la Diputación a la colocación de marquesinas en las paradas de Bizkaibus que carecen de ella, para evitar que los usuarios esperen de pie y a la intemperie. El Ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía y, por lo tanto, la que recibe la pulsión de sus necesidades. Y también es la responsable de trasladar estas necesidades a las administraciones correspondientes, instando a la resolución de las demandas ciudadanas. Además, y en el espíritu de colaboración entre las diferentes administraciones, me gustaría insistir en este punto que voy a decir ahora, los ayuntamientos deben facilitar y propiciar las condiciones básicas para que otros cuerpos, como en este caso la Diputación Foral, puedan ejecutar sus competencias. De esta manera, y como ya decíamos en nuestra moción, nos encontramos en nuestro municipio paradas que dan servicio de Bizkaibus, cuya competencia es foral y que se encuentran sin su correspondiente marquesina. Entendemos que nuestro ayuntamiento, como primer receptor de esta necesidad, debe requerir a la Diputación para que instale la correspondiente marquesina que le concierne y facilitar con todos los instrumentos que tenga a su alcance la colocación de las citadas marquesinas cuando existan obstáculos físicos o jurídicos para su implantación. Finalmente, me gustaría hacer ver a nuestro equipo de gobierno que si apostamos en favor del transporte público, se deberá garantizar a todos los usuarios la mejor forma de hacerlo y en este aspecto nos parece que la instalación de marquesinas en todas las paradas es fundamental. Hoy estamos hablando de las marquesinas correspondientes al servicio de Bizkaibus, pero deberemos hacer también una reflexión en otro momento sobre la necesidad de establecer marquesinas en el resto de las paradas independientemente del servicio que presten. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bai.
Muchas gracias, señora Miva. Adelante. Bai, eskerrik asko, Elgata Andrea. Bueno, entendemos el fondo de la propuesta, aunque se nos escapa el sentido de la votación que se propone. Y es que, aunque sabemos que la Diputación Foral de Vizcaya debería encargarse de cubrir las necesidades relacionadas con las líneas de Bizkaibus que pasan por cada municipio, también conocemos la realidad y es que ahora mismo no parece que vaya a ser una prioridad para esa institución el cubrir esta carencia. Bien porque no sobra el dinero o bien porque en estos momentos debería destinarse a temas más urgentes derivados de la pandemia o simplemente porque no es una prioridad. En los últimos presupuestos de la Diputación Foral de Vizcaya, si no nos equivocamos, el presupuesto destinado precisamente a la instalación de marquesinas se ha reducido, con lo que nos queda claro que ahora mismo parece que no es algo a lo que tenga pensado Diputación darle más peso. A este respecto nos llama la atención dos cosas que nos parecían evidentes. Una, entendemos que dentro de su grupo conocen, tanto por su experiencia de algunos miembros en juntas generales como en este ayuntamiento, que también sería posible pedir al propio ayuntamiento que instale las marquesinas allá donde veamos que hay más necesidad y no solo pedir o recoger las peticiones. Pero ustedes se limitan a instar a la Diputación Foral de Vizcaya cuando podrían haber llevado directamente la propuesta a juntas y solicitarlo allí, dado que esta moción solo consta de eso, de una instancia y no contiene propuesta adicional concreta para el ámbito local. Hubiera sido más lógico, creemos, incluir un punto en esta moción en el que se diga que en caso de que la Diputación Foral de Vizcaya decida no atender las peticiones del Ayuntamiento de Getxo, sea el propio Ayuntamiento el que se encargue de la instalación, aunque sea para las líneas de Bizkaibus. Además, como segundo punto, ustedes no establecen ningún tipo de importancia o prioridad para algunos casos. Es decir, para la instalación de estas marquesinas creemos que debería marcarse, como hemos pedido en otros temas también, una prioridad y un cronograma según la necesidad, teniendo en cuenta más casos. Ponemos un ejemplo muy claro. En nuestro caso, no es la primera vez que ponemos el foco en la necesidad de atender aquellos lugares donde paran los autobuses escolares sin marquesina alguna, por seguridad y además para identificar mejor dónde está la parada en cada caso. Que algunos días haya personas que se puedan mojar, como indican en su propuesta, casi nos parece lo de menos, mientras se garantice la seguridad e indicaciones que cualquier parada de transporte público merece. Como conclusión, les instaríamos a ustedes incluso a que metieran en su propuesta el caso de que, si la Diputación se niega por el motivo que fuera, se hiciera una lista con los lugares que se detecten como paradas sin marquesina y que el Ayuntamiento priorice dónde ir instalando marquesinas en base a lo necesario que sea. Aún así, en base a lo que han decidido presentar, votaremos a favor, habiendo dejado claras nuestra opinión al respecto. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Ayo. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, cada año la Diputación Foral de Vizcaya recibe más de 400 peticiones de los 112 municipios del territorio histórico para la instalación de nuevas marquesinas. Estas marquesinas se instalan en base al criterio técnico del Departamento de Transportes de la Diputación, teniendo en cuenta distintos criterios, entre los que se encuentran el número de personas que las van a usar y las necesidades o posibilidades presupuestarias de cada ejercicio, lógicamente. En base a esto, existe una planificación anual que intenta dar respuesta al conjunto de las peticiones de los ayuntamientos, repartiendo la instalación de marquesinas nuevas o garantizando la reposición de las que necesitan ser renovadas en su totalidad o de las que necesitan mantenimientos puntuales a lo largo de todo el ejercicio. En este ejercicio 2020 ya pasado se ha dado la especial circunstancia de la pandemia, lo cual ha llevado al Departamento de Transportes de la Diputación a tener que emplear esta partida presupuestaria, entre otras cosas, para fortalecer la desinfección de estas marquesinas. Ahora mismo se ha vuelto al ritmo habitual en este sentido y, de hecho, incluso se ha aumentado. También es posible, si el Ayuntamiento identifica lugares donde se hace necesario instalar una nueva marquesina con mayor urgencia a la que la Diputación pueda dar respuesta, puede ser que Diputación sea quien autorice al Ayuntamiento la instalación de la marquesina bajo los criterios y el diseño que marca la Diputación, con presupuesto municipal. Por otro lado, el Ayuntamiento no ha recibido últimamente peticiones concretas de la ciudadanía que guarden relación con esta demanda y cuando
anteriormente se ha detectado esta demanda o esta necesidad, bien se ha trabajado con la Diputación Foral de Vizcaya o bien se ha implementado con presupuesto municipal también. Según los datos que ofrece la Diputación, por cada línea de Bizkaibus existe una marquesina por cada 3 paradas en el conjunto de los municipios de Vizcaya, y creemos que en Getxo, en este sentido, hay una buena dotación de marquesinas atendiendo a estos datos. No obstante, consideramos que si se identificaran lugares concretos o si hubiera alguna petición ciudadana al efecto, desde el Ayuntamiento debería procederse y procederíamos a hacer la petición a la Diputación o, en otro caso, abordar la instalación de la marquesina en concreto con medios propios si así fuera necesario. Por lo tanto, nuestro voto será la abstención. Muchas gracias. Bai, Bildosola jauna, zeurea txanda. Adelante, señor Bildosola. Sí, bueno, a nuestro parecer, a día de hoy es triste que un grupo de la oposición venga con una solicitud así, porque deja patente la actitud que tiene este ayuntamiento hacia la movilidad sostenible. Aunque no corresponda por ley a este ayuntamiento el hecho de acondicionar las paradas de autobús, sí que tiene que intentar que los equipamientos que disponemos en el municipio estén en buen estado. Queda claro, y como dice la moción, que a día de hoy las paradas de autobús de nuestro municipio no están en buenas condiciones. Muchas paradas no tienen marquesina y esto al final no favorece el uso del transporte público. Si ponemos marquesinas, estaríamos mejorando el servicio y así también estaríamos mejorando el propio transporte público. El equipo de gobierno tendría que tener como objetivo aumentar el uso de transporte público. Trabajando a favor de eso, pues por ejemplo, conseguiríamos disminuir la presión del tráfico rodado y también sería una gran apuesta a favor de la movilidad sostenible. Nosotros mismos presentamos un plan de movilidad e intentamos llegar a acuerdos con el equipo de gobierno, pero no llegó a buen puerto. Por mencionar algo, en ese plan presentábamos algunas propuestas, como por ejemplo reforzar el transporte público y para ello contar con un autobús municipal, pero bueno, al final quedó en agua de borrajas. En los presupuestos, a título de propuesta, también presentamos la Herribusa y tampoco se aceptó. Por todo lo mencionado, no creemos que el equipo de gobierno vaya a hacer un esfuerzo al respecto. Ojalá me equivoque, pero esta es la realidad y no hay más. Por todo lo que he dicho, vamos a apoyar la moción, aunque sea un pequeño paso todavía hacia una mayor movilidad sostenible en nuestro municipio. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señor Ocio, adelante. Bueno, desde Bizkaibus nos trasladan que tenemos actualmente 81 paradas de autobuses de sus 12 líneas que operan y que dan servicio a lo largo de nuestro municipio. Tenemos instaladas 47 marquesinas, pero además hay algunas paradas que por su ubicación se aprovechan de la cubierta que les puede brindar el edificio, el soportal donde estén ubicadas, como son la de la calle Mayor en Las Arenas. Por lo tanto, estamos en un 82% de nuestras paradas que disponen de una cubierta y habrá unas 15 que son las que actualmente se encuentran sin marquesina o a la intemperie. Como bien conocemos, como se ha indicado, el suministro, instalación y conservación de las marquesinas del municipio, así como la gestión de las líneas regulares del transporte público, son competencia del Departamento de Transporte y Movilidad Sostenible de la Diputación Foral de Vizcaya. Y el protocolo de actuación ya nos marca cuáles son los pasos que debemos seguir para la solicitud de una nueva marquesina en nuestro término. En primer lugar, se traslada la petición desde el Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento al Departamento de Transporte de la Diputación y este hace un estudio para ver el movimiento y la intensidad de viajeros de esa parada. Sobre todo, toman en cuenta el número de viajeros que suben en la parada y no los que bajan porque esos no esperan. En el caso de que el Departamento determine que es necesario colocar una marquesina, comprueban la disponibilidad de la misma y en caso de no disponer, comprueban la disponibilidad presupuestaria. Respecto a las demandas de los ciudadanos, hemos comprobado cuántas solicitudes hemos recibido de los usuarios de Bizkaibus a través del canal AQS. Y en total tenemos 5 solicitudes, de las cuales las 5 ya han recibido una respuesta satisfactoria. En todas ellas se colocaron las marquesinas como se pedía. Y hay otra petición, en concreto, que vino a través del registro de entrada para la parada de bus de la calle Algórtaco de Torbidea, número 59, a la altura aproximada de la venta de presa
de prensa y Telepixa, que a través de varios intentos desde el Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento con el Departamento de Transporte y Movilidad Sostenible de Diputación no hemos obtenido una respuesta positiva. Y visto el uso que tiene esa parada, no solo por el transporte público, sino también por el escolar, vamos a proceder a la compra e instalación de una marquesina con el presupuesto municipal. Y si me lo permite, el portavoz del Partido Popular, quiero aprovechar y plantear que por su preocupación que nos presentan en esta moción y que si no se ha hecho hasta ahora, pues que nos ayuden y que nos apoyen y hagan lo propio también en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible de Juntas Generales de Vizcaya, que es, creo, el mejor de los lugares donde plantear peticiones a los y las responsables de Bizkaibus para obtener una respuesta positiva la próxima vez. En definitiva, y como estamos ya en ello, nos vamos a abstener en su moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elorza jauna. Señora Elorza, adelante, si quiere intervenir. Bueno, muchas gracias a las fuerzas que de alguna manera con su voto a favor o con la abstención. Eskerrik asko, aldeko botoarekin edo abstentzioarekin. ¿Qué? Bueno, repito, que muchas gracias a los grupos que bien por la abstención o bien por el voto a favor van a permitir que esta moción salga adelante. Solamente voy a hacer dos pinceladas. La Diputación pide para la instalación de las marquesinas que sean los ayuntamientos los que transmitan la necesidad de la instalación de las marquesinas. Por hecho, he insistido y en varias ocasiones lo he repetido a lo largo de mi moción, de que es instar al ayuntamiento a que lo requiera la Diputación, porque la Diputación nos pide que lo hagamos así, que nosotros seamos los que le digamos dónde necesitamos que estén las marquesinas. Al señor Ayo le diría que efectivamente me gustaría saber si efectivamente hemos pedido a la Diputación la colocación de esas marquesinas y si el Grupo Popular tenemos noticia de que en ciertos sitios nos están pidiendo la colocación de marquesinas, somos nosotros como agentes o representantes de las personas que nos han elegido los que traemos al Pleno al sitio más democrático. Yo traigo aquí las solicitudes y las peticiones de las personas que se acercan a mí a decirme que quieren tener una marquesina en determinados sitios donde no las hay. Y creo que es donde lo tengo que hacer. Evidentemente hay también otros procedimientos para que la ciudadanía se ponga en comunicación con la Administración, pero creo que somos agentes válidos porque, como bien suelen recordar muchas veces aquí, a nosotros nos han elegido y nosotros transmitimos lo que nos llega de las personas que de nuestro entorno nos han dado su confianza. A la señora del PNV le agradezco la actitud que tiene, pero también le vuelvo a repetir lo mismo. Independiente de los órganos que haya en la Diputación que gestionen este asunto, vuelvo a insistir que es la propia Diputación la que nos pide que por favor seamos nosotros los que transmitamos la necesidad de la colocación de marquesinas. Por eso recuerdo en el Pleno, que me parece que es el sitio, y a las autoridades del equipo de gobierno que por favor transmitan a la Diputación de que hay marquesinas en Guecho y que muchos ciudadanos, aunque no se hayan dirigido directamente al ayuntamiento, sí se han dirigido a nosotros que somos sus representantes para que pidamos las marquesinas y lo hacemos como entendemos que el procedimiento obedece. Por último, recordarle que habla usted de la marquesina de la calle Mayor, que no está puesta porque por medio de las arcadas podrían quedar, digamos, protegidos o sustituida la marquesina por las arcadas de la calle Mayor, pero le recuerdo que en la propia calle Mayor, a la altura de la intersección con Andrés Larrazábal, tenemos una plaza con un kiosco donde hay una parada de autobús de Bizkaibus a la intemperie y que ahí no creo que habría ningún problema para colocar una marquesina. Y efectivamente, a mí me da exactamente igual que coloque la marquesina el ayuntamiento o que la coloque la Diputación. Lo que queremos es que se coloque bien unos por otros o los otros porque sea su competencia o los otros por competencia subrogada. El caso es que se haga. Y vuelvo a repetir que si estamos aquí tiene que ir finalizando de las personas que nos han elegido y transmitimos lo que nos dicen en la calle. Muchas gracias y perdón. Si alguien más desea intervenir, señora, me va adelante.
Es que ricasco. Simplemente por aclarar, por si no hubiese quedado claro antes en mi intervención, comentar que además de que hemos dicho que la íbamos a apoyar, nos referíamos a esa posibilidad que han aclarado también desde el equipo de gobierno, que es que el ayuntamiento lo podría hacer en caso de que Diputación, siguiendo ese protocolo y esos pasos de hacer la petición y que se negara por lo que fuera el ayuntamiento quien llevara a cabo esta acción. Y yo me refería precisamente a que ustedes podrían haber incluido esa posibilidad como segundo punto en la propuesta por si esto sucediera, para poder cubrir esas necesidades que se detecten. Y por eso también hacíamos alusión a que, en caso de que eso suceda, estaría muy bien que se tengan en cuenta las necesidades, por ejemplo, de las paradas de los autobuses escolares que actualmente se encuentran sin indicaciones o sin marquesinas. Ya que nos ponemos a hacer ese esfuerzo desde el ayuntamiento, pues estaría bien y lo queremos poner encima de la mesa. Es que ricasco. Eskerrik asko. Desde nuestro partido tampoco, EH Bildu no desean intervenir. Bien, entonces pasamos a la votación de este punto. Votos a favor. Partido Popular, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Votos en contra. No se registran votos en contra y abstenciones. PSE, Euskadiko Ezkerra y el PNV. Así que pasamos al punto número 42, moción del Grupo Municipal Popular sobre el aparcamiento de la residencia de Romo. Señora Andrade, adelante. El pasado mes de febrero conocimos el anteproyecto de construcción del Centro Intergeneracional de Guecho y también conocimos que ha seguido a concurso público el contrato para la redacción del proyecto definitivo del derribo del edificio del proyecto constructivo de la dirección facultativa y que se tiene prevista su adjudicación entre los meses de marzo a abril. El derribo a finales del año 2021 y la construcción en marzo-abril de 2022 para terminar las obras en 2024. Los datos básicos del citado anteproyecto establecen una planta sótano, una planta baja, 4 plantas tipo y una planta ático. De la revisión del anteproyecto y de los estudios de necesidades que lo acompañan en la licitación publicada sorprende enormemente dos cosas. Primero, que nos obliga a respetar el espacio verde actualmente existente y que tanto beneficia a sus usuarios, aunque como el redactor del proyecto tiene libertad para levantar 4 o 5 plantas del edificio, entendemos que se podrá disponer de esta opción. Y segundo, que no se dispone de ninguna parcela de aparcamiento subterráneo, llegando a decirse en el programa de necesidades que el entorno urbano inmediato dispone de zona de aparcamiento capaz de resolver la dotación de aparcamientos de vehículos. Es un hecho cierto que en el barrio de Romo no hay parcelas de aparcamiento suficientes y que este nuevo edificio acercará al barrio a las familiares de los 100 residentes, a casi 60 trabajadores y a 40 jóvenes con sus posibles compañeros que debemos sumar a la masificación del barrio. Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que es necesario aprovechar la ejecución de esta obra para incluir un aparcamiento subterráneo que cubra las necesidades del Centro Intergeneracional en particular y del barrio de Romo en general y aprovechar las obras para poder hacerlo. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Guecho insta a la Diputación Foral de Vizcaya para que en el proyecto constructivo del Centro Internacional de Guecho incluya la construcción de un aparcamiento subterráneo. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Guecho insta a la Diputación Foral de Vizcaya para que el proyecto constructivo del Centro Internacional de Guecho disponga de mayor espacio verde posible. Y tercero, que se informe de la presente moción en los medios de comunicación municipales. Como he dicho en el cuerpo de la moción, en el mes de febrero, el diputado Pradales compareció en Juntas Generales e informó del proyecto constructivo del Centro Intergeneracional, un anteproyecto que está a disposición de toda la ciudadanía en el perfil de contratante de la Diputación Foral de Vizcaya, por lo tanto es al que se puede acceder libremente desde cualquier ordenador, y explicaba básicamente lo que aquí narratábamos. Una vez que en la misma exposición se le requirió, al ver que no existía un aparcamiento en el subterráneo, se le requirió para que lo incorporase al anteproyecto y de la Diputación se nos dijo que tenía que ser el Ayuntamiento el que lo solicitase, como no es lo mismo que nos han dicho con las paradas de autobús, que tiene que ser el Ayuntamiento el que lo solicitase en un partido político en Juntas Generales. Y por eso estamos aquí. El anteproyecto sorprende, aparte de la discusión del proyecto de los beneficios o no de un centro intergeneracional con 100 parcelas, un centro masificado, que es una discusión que tenemos ahí en Juntas Generales sobre si hacen falta estos grandes equipamientos residenciales, que por cierto me estoy quedando solo en la defensa de que no hacen falta esos centros residenciales tan grandes y masificados, porque la experiencia del COVID ha sido negativa en esos centros. Pero bueno, entrando en el tema de Guecho,
pues vemos que efectivamente al ver el anteproyecto es que una de las estudios sí se reconocen, por ejemplo, que hay que reconocerlo, que en los estudios de necesidades, en ese convenio que hay entre el Ayuntamiento y las Juntas Generales, se recoge la instalación de un centro cívico, de una zona polivalente de 250 metros cuadrados, parece que cumpliendo el compromiso del Partido Socialista de dotar ahí una superficie para la Nagusia Nechea de Romo, que no dice que es para ello, pero por lo menos se recoge esa necesidad que se ha transmitido desde este ayuntamiento. Nos sorprende que no se recoja la necesidad, primero, de que se respete la zona verde que hay allí en la Nagusia Nechea de Romo, y que nosotros consideramos que es necesaria, y tampoco que no se instale un aparcamiento subterráneo. Hay una planta sótano y creemos nosotros que es la oportunidad de dotar de aparcamientos a la zona. Como digo en el cuerpo de la moción, allí van a haber 100 residentes, por lo tanto, pues 50, 40 visitantes al día, van a haber 80, 60 trabajadores en turnos trabajando allí que vendrán en su vehículo privado, muchos de ellos. Habrá muchos visitantes, como digo, habrá muchos jóvenes, para los que sí se dota de un aparcabicis, por ejemplo, pero no hay aparcamientos. Cometimos un error cuando se hizo el Bizkaitik, en el antiguo Mercado de las Arenas, pasó lo mismo, se hizo el edificio y también se negó en este pleno la necesidad de ese aparcamiento, lo cual nos hubiese venido de maravilla para haber aprovechado aquella oportunidad que se hizo el agujero para hacer aparcamiento para los residentes del entorno o para tener un aparcamiento de rotación. Se hizo un aparcamiento para los usuarios de ese edificio, por lo menos se hizo un aparcamiento pequeño para los usuarios, pero no para los vecinos de Guecho. Y una vez que empiezas a excavar, pues ir un poco más abajo, pues tampoco tiene mucho dinero, mucho coste y se debería aprovechar. Nosotros entendemos que decir, como se dice por algunos estos, que la gente vaya en metro, pues es una utopía, ¿no? O más decir que vayan en bicicleta. Eso ya es la utopía máxima, cuando ya ha demostrado en esos de plenos que la mayoría de nuestra población de Guecho pues tiene la juventud muy acumulada y por lo tanto no va en bicicleta. Y el transporte público, estaría muy bien ir en transporte público, pero claro, tenemos barrios como son Aldapa, Zubilleta, Sandramari y muchos barrios de nuestro municipio que no están conectados, no llegan al metro, no llegan autobuses y los autobuses no hacen enlaces y por lo tanto, a falta de ese autobús urbano, un micro urbano interior, antes ha comentado el compañero Suerribusa, nosotros lo llamamos Guechobús, porque llevamos demandando desde hace mucho tiempo esa instalación de un microbús que conecte los barrios de nuestro pueblo entre el entorno. A falta de ese sistema interno de transporte, pues nos hace falta aparcamiento. Romo está súper saturado de aparcamiento, por mucho que se diga, la OTA no va a hacer más que empeorarlo y por lo tanto nos hace falta que la gente que venga a esa instalación o aprovechar que se pueda crear un aparcamiento, como hemos visto que hemos hecho con Manuel Gainza, que ha solucionado el problema del aparcamiento del barrio de Algorta. Este aparcamiento subterráneo se podría hacer aprovechando las obras de cimentación, bajar un poco más y daría solución al aparcamiento de Romo. Y también, como digo, el espacio verde. Yo desde el ayuntamiento instaría a que el estudio de necesidades incluiría que se dotase la zona del mayor metros posible de espacio verde, porque eso no se dice, incluso se dice en el anteproyecto que se puede usar de zona de esparcimiento de nuestros mayores el ático del edificio, o sea, vamos a subir a nuestros mayores al ático a que tomen el aire, eliminando esa zona verde. A mí me asusta mucho el proyecto tal y como el anteproyecto tal y cual se ha definido, porque, como les digo, yo por parte del ayuntamiento exigiría esas dos cosas y de eso se trata esa moción, ¿no? De recoger esos dos criterios, espacio verde y un aparcamiento subterráneo, y que se lo traslademos a la Diputación, porque así nos lo han dicho, que nosotros allí en Juntas no podemos hacer nada, que es una demanda del ayuntamiento. Pues bueno, aquí estamos para eso. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Andrade. Amiga Andrea. Señora amiga, adelante. Bai, eskerrik asko, Elgat Andrea. Bueno, una vez más sale el debate sobre el problema de aparcamiento en ciertas zonas y también sale el debate sobre la actual Nagusia Nechea de Romo o futuro centro intergeneracional. En su propuesta mezclan ambas, de forma que trataremos de dejar clara nuestra postura. Coincidimos con su diagnóstico, entendemos y sabemos que existe un problema de aparcamiento en Romo y que podría llegar a plantearse un parking, pero no hay. Estamos pendientes de que entre en unos meses en vigor la nueva OTA, que quizá nos dé algunas pistas de cómo se regula el tráfico y aparcamiento en Romo bajo esas nuevas medidas, si sufre algún cambio a mejor o no, y entonces quizás sea el momento de plantear si se necesita un parking como ustedes piden o no. Hasta entonces vemos que hacer obra porque sí, pues no hace falta, aparte de que apostamos por la movilidad sostenible.
Por otra parte, esta propuesta supone aceptar automáticamente el derribo del edificio y es algo que ya saben que no queremos dar por hecho mientras siga en pie y quede espacio para hablar y conseguir que se negocie la forma que tome ese centro con el que no estamos muy de acuerdo por el contenido presentado hasta ahora y que, como usted bien indica y con lo que estamos de acuerdo, indica que es contrario al modelo que busca la propia Diputación Foral de Vizcaya de pequeñas residencias y evitar así el derribo de un edificio emblemático del barrio que aporta identidad e historia, como hemos defendido siempre. Esto es lo que precisamente nos lleva a votar en contra, porque no damos ni daremos por hecho el derribo, porque creemos que hay margen de lucha, porque nuestra prioridad es mantener en pie este edificio y buscar soluciones para el mismo. Además, queremos destacar que incluso la propia Diputación Foral de Vizcaya, a través de Aspiegui Túrac, reconoce en un informe muy reciente el buen estado de conservación del edificio, que data de 1935 y que solo hay carencias que harían necesaria una importante inversión para adaptarlo. Incluso contempla 3 opciones, de las cuales 2 dejan el edificio en pie. Además, como dicen en la moción, ni siquiera se contempla en el nuevo proyecto el respetar algo tan necesario como el espacio verde que disponen ahora como lugar privilegiado entre tanto cemento. Pero así cuidamos, señor Andrade, del entorno de la gente mayor de Guecho y en concreto de Romo. Tampoco estamos de acuerdo en que se inste para que haya un parking para ese edificio, porque, entre otras cosas, parece que nos olvidamos de la parte importante y decisiva que tiene el Ayuntamiento de Guecho y este Gobierno en ese proyecto, que es donde debería poder influir si se quisiera y hubiera voluntad. Y es que tenemos el 50% de la representación en la comisión de seguimiento del proyecto. No todo es instar. El Ayuntamiento tiene más poder del que parece en este proyecto, aunque prefiera obviarlo para no involucrarse. Que solo se haya puesto dinero municipal para las viviendas dotacionales no quiere decir que no tengamos participación, sobre todo lo demás a través del órgano habilitado. Y seguramente esta petición debería hacerse en ese espacio en cuanto a lo de instar que usted comentaba. Lo que vemos claramente es que su propuesta, en consecuencia, da la razón al equipo de gobierno, que solo está buscando una excusa para derribar los edificios, destruyendo así la memoria de Romo, gastando innecesariamente millones de euros del dinero público en un edificio que nadie les ha pedido en Guecho y que además será gestionado de forma externa, pero entendemos que a eso a ustedes quizá les dé un poco igual. Lo que sí se pide de forma clara es respetar los edificios, rehabilitarlos y conseguir un buen equipamiento para el barrio que respete también el entorno, para que las personas mayores se sientan acogidas, cómodas y tranquilas. Pero no va a ser así. Y además, dudamos de que, de nuevo, hayan hablado con quienes están trabajando por mantener este espacio con actividad, porque les dirían claramente que se están equivocando de sitio para su idea de cemento. Dejen en paz a la Nagusienetxea de Romo. No son el saco de los golpes ni la excusa de quienes quieren aprovechar el terreno para diferentes intereses. Por eso votaremos en contra de su moción. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora. Yo adelante. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, el Partido Popular nos trae una moción a este pleno para que el Ayuntamiento inste a la Diputación Foral a que el proyecto constructivo del Centro Intergeneracional de Guecho incluya la construcción de un aparcamiento subterráneo y que disponga también del mayor espacio de esparcimiento posible. Bueno, comenzando por el segundo planteamiento, tenemos que decir que es compartido y creemos que es una cuestión que debe tenerse en cuenta en la redacción del proyecto constructivo definitivo. En cuanto a la construcción del aparcamiento subterráneo, compartimos la necesidad de dar solución a la problemática de aparcamiento que existe en el barrio de Romo. De hecho, una de nuestras propuestas era incorporar en este proyecto 60 plazas de aparcamiento público. Sin embargo, también es cierto que esto es algo que nos llevó a una reflexión profunda en el seno de nuestro partido, ya que, por un lado, nos encontramos con la enorme necesidad que, como acabo de decir, tiene el barrio de Romo de obtener nuevas plazas de aparcamiento, pero, por otro, nos encontramos también con las dificultades que a nivel técnico tiene añadir más de un nivel subterráneo a esta ejecución, debido, entre otras cosas, a la composición del subsuelo en toda la zona de las Arenas Romo y a que es un suelo que se encuentra por debajo del nivel freático. Confiamos en que la modificación que este equipo de gobierno va a implantar próximamente en el modelo de OTA, que, como ya es conocido, afecta al barrio de Romo en su totalidad, nos ayude a mejorar la movilidad y a fomentar también el transporte público de quienes vienen a visitarnos, liberando así plazas de aparcamiento para las personas residentes. También confiamos en que esta reflexión se trabaje técnicamente en el proyecto final, que se ha encargado a Aspiegui Túrac y que cristalice en el mejor proyecto posible para el barrio. Además, el Partido Socialista persigue un objetivo relacionado con este tema que se encuentra reflejado en el acuerdo de gobierno
En concreto, en el desarrollo urbanístico de la calle Santa Eugenia, donde queremos impulsar la construcción de viviendas de protección pública, preferentemente de alquiler social, y de un parking en régimen de alquiler para residentes en Romo, Areeta, en la parte trasera de la calle Ibaigane. Entendemos que todas estas medidas modifican el mapa actual, mejorando la movilidad, y confiamos en que Azpiegitura desarrolle el mejor proyecto posible, como no puede ser de otro modo. Por lo tanto, nuestra postura va a ser la abstención. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señor Rodríguez, adelante. Bueno, nosotros a esta propuesta le vemos dos problemas y van por los mismos derroteros del Elkarrekin Podemos. Bueno, por una parte, el problema de aparcamiento. A decir verdad, en Romo sí que tenemos este problema, pero no creemos que este edificio vaya a empeorar ese problema de falta de aparcamiento, porque a 2 minutos, por ejemplo, hay un parking que no suele estar lleno y puede que tengamos que pensar qué hacemos con ese parking. Pero además a 10 minutos hay otro parking, el de las Mercedes. A otros 5 minutos más o menos tenemos el metro y a 10 minutos tenemos una parada de autobús. Y además tenemos que ponernos a pensar lo siguiente. A ver, la gente que va a estar en ese edificio van a ser mayores, o al menos la mayoría. Pero aquellos que van a visitar a los mayores, la mayoría podrán caminar 10 metros. Entonces, el problema de aparcamiento sí que existe en Romo, pero no tiene nada que ver con este centro ni justifica su demolición. Itzultzeta Romo es un barrio que se mueve entre dos municipios. Sigue en castellano. Tal vez sería necesario afrontar el problema del aparcamiento en consonancia con Leioa o en colaboración con Leioa, que no parece que la haya mucho para este municipio. Pero nosotros, en cualquier caso, apostamos porque los aparcamientos se sitúen no en el centro, en el núcleo del barrio, sino en las afueras. Ya sea en la plaza que se sitúa enfrente del instituto o ya sea en el Parque José María Zuazo, pero en cualquier caso en las afueras del barrio de Romo para dejar los coches fuera. Eta bigarren arazoa eta are garrantzitsua. El segundo problema, que es aún más importante, es la búsqueda de la legitimación de una imposición por algo por lo que no vamos a pasar desde EH Bildu. Así, las personas mayores de Ibar Nagusienetxea llevan años luchando por su Nagusienetxea y llevan años luchando con la juventud. Y eso sí que es una colaboración intergeneracional, algo que ustedes quieren ocultar detrás de unos planos. Así, llevan luchando por esos edificios. Estamos hablando de un edificio que tiene la Ibar Nagusienetxea y el Euskaltegi. Están reivindicando su valor sentimental, así como su valor histórico. Es parte de la historia del barrio y parte de la memoria del barrio. Así están buscando protección y apoyo jurídico. Así todavía están luchando por esa causa. Son muchas las razones que han dado los vecinos y las vecinas de Romo para no derribar esto. Y como estos edificios, y como ha recordado el Elkarrekin Podemos, todavía están en pie. Y mientras están en pie, no se han derribado. Y mientras no se han derribado, nosotros no vamos a dar paso a cualquier propuesta que lo único que busque es la legitimación de una imposición. Porque una de las cosas que pedían los vecinos y vecinas de Romo, tal vez no todos, pero muchos y muchas de ellas, era una consulta popular. Una consulta popular que recientemente en Durango nos han demostrado que si se quiere y hay voluntad política se puede hacer, no hay ningún problema. Todo depende de la voluntad política, porque frente a quienes nos decís constantemente que habéis ganado las elecciones, pues más de una vez os hemos dicho, una cosa es ganar las elecciones, pero eso no quiere decir que los votantes tengan una sumisión absoluta a todas las políticas de los partidos a los que han votado, sino que hay momentos concretos o proyectos concretos que definen un pueblo o un barrio a futuro en lo que pueden tener una propuesta distinta a la del partido político al que votan, por lo cual es muy bueno y muy saludable preguntarles si les parece bien ese proyecto, otro, o mantenerlo, y que sean ellos que decidan. Y luego respetarle. No vale luego inventarse las propuestas y las respuestas, porque eso también es hacer trampa. Entonces, nos parece que son bastantes argumentos para no apoyar esta moción. Por un lado, Romo tiene un problema de aparcamiento, pero los aparcamientos deberán situarse en las afueras de Romo y desde luego no compartimos la postura del Partido Popular, que puesto a excavar va a dejar el pueblo como un queso gruyère. Ya vimos cuál era su planteamiento de parkings. Entonces, al final, uno igual hacen parkings y luego los conecta subterráneamente para no tener que mojarse por la calle, porque va a estar todo cerca, todos los agujeros cerca, pues ya veremos, ¿no? Los parkings deben estar en el exterior y desde luego no vamos a legitimar una imposición que en absoluto
tiene en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas de Roma hasta el punto de que se niega a preguntarles. Entonces, mientras esos edificios estén en pie, pues nosotros no legitimaremos ninguna actuación sobre ese entorno que no sea el respeto a la memoria y a la voluntad de los vecinos y vecinas de Roma. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Y a continuación, señor González, tiene la palabra. Muy buenos días nuevamente. El nuevo edificio intergeneracional en Romo va a ser un elemento rejuvenecedor del tejido edificatorio y urbanístico de Getxo y de Romo en concreto. Junto con la RKE constituye una importante mejora sobre la renovación urbanística de sus entornos que, junto con los elementos de reconocido valor patrimonial, forman un conjunto que mezcla modernidad y memoria. Pero no solo desde el punto de vista edificatorio se produce una renovación, una mejora, también desde el punto de vista de los servicios que se van a prestar, tanto en el renovado modelo de residencia para mayores por parte de la Diputación, como de la construcción de 40 alojamientos dotacionales para jóvenes, un tipo y modelo de solución habitacional que no existe aún en Getxo. Cuestionar la necesidad de aparcamiento en Getxo y en Romo a día de hoy sería del todo ingenuo, aunque todos sabemos que se están cuestionando todos los modelos de movilidad clásicos, desde la posesión de un automóvil hasta cuánta movilidad en términos de distancia, medio de transporte y sus consecuencias en términos de sostenibilidad desde el punto de vista social, económico y ambiental son asumibles para cumplir con nuestras obligaciones y satisfacer nuestras necesidades. Pero bueno, yendo al grano de la moción planteada, el 5 de marzo de 2020 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación para la promoción de un equipo público mixto de cohesión intergeneracional para albergar una residencia para personas mayores y alojamientos dotacionales municipales para jóvenes. Este convenio se puso a disposición de todos los partidos, tanto desde el Departamento de Acción Social de Diputación como el área de patrimonio del Ayuntamiento. El citado convenio se incluye un anexo, digo porque se incluye desde ese día, un anexo con las características geométricas del edificio a proyectar, que incluyen, como se ha indicado, las plantas, el ático y una planta sótano. Desde que tuvieron acceso a esa documentación hasta que han hecho la propuesta de incluir un parking han pasado varios meses, casi un año, en el que se han convocado el concurso para la redacción del proyecto con las características edificatorias acordadas en el convenio y un convenio que además se ha dotado económicamente en base a las estimaciones económicas previstas para la ejecución material de la obra. Por tanto, incluir una planta de parking sin modificar el programa de servicios a prestar por el nuevo edificio supondría anular el convenio actual para realizar los estudios correspondientes, ver si encaja técnica y económicamente el parking es viable o no en esa parcela y, en su caso, modificar las aportaciones económicas de cada parte. En resumen, supondría paralización del proyecto, que finalmente igual es el verdadero objetivo de esta moción, y también la posibilidad de añadir una justificación más para ponerse al desarrollo de un proyecto socialmente innovador. Y digo esto porque estoy seguro de que saben de las enormes dificultades técnicas que ya ha indicado mi compañero Gonzalo, que supone excavar en más de una planta en la zona de Romo, para obtener con la planta actual 30 plazas, apenas 30 plazas de aparcamiento, con una inversión que no sería mínimamente amortizable y que, según su propuesta de uso, sería inasumible. Y para terminar, sobre la propuesta de dedicar un mayor espacio al esparcimiento, confiamos, por lo menos yo confío en que Azpiegitur y el proyecto contratado va a tener en cuenta porque es una parte del programa que se indica que tiene que contar la redacción del proyecto. Vamos a votar que no. Eskerrik asko. Andrade Jauna. Muchísimas gracias, señor Andrade. Tiene la palabra. Vamos a ver. Agradeceros a los que apoyáis el proyecto. Me hace ilusión comprobar que todos compartimos la idea de que en Roma hay un problema de aparcamiento. Ya empezamos bien, por lo menos reconocemos ya todos que hay un problema de aparcamiento. Hasta el equipo de gobierno dice que negarlo sería ingenuo. Por lo tanto, estoy contento. En cuanto a que el proyecto intergeneracional es un proyecto novedoso, pues yo lo contradigo totalmente. Ya se lo digo en Juntas Generales siempre que tengo oportunidad en la acción social, se lo he dicho a una Rementería en persona. Eso que se está haciendo allí incumple toda la normativa y todos los nuevos proyectos de nuevas residencias que se quieren hacer de la Diputación. Pero bueno, ya que están, están. No es el momento, lamentablemente, el anteproyecto está aprobado, lamentablemente se está contratando ya el proyecto al equipo redactor y lamentablemente yo creo que la fase de derribo llegará. Ahora que ha dicho Álvaro que si esto puede ser una idea para paralizar el proyecto, pues tampoco estaría mal paralizarlo, pero bueno.
Yo creo que esa fase está superada, desgraciadamente, viendo cómo van los pasos y las mayorías absolutas que hay allí y aquí, pues el tema ya está avanzado y, como digo, pues un día de estos se adjudicará el nuevo proyecto. Y fue la propia Diputación la que nos dijo que se podía incorporar el aparcamiento, por eso la traje aquí, porque yo se lo planteé para darles en Juntas Generales y él mismo dijo que tenía que ser una propuesta que se puede cambiar entre este proyecto y el proyecto, que hay que traerlo aquí, pero que tiene que ser el Pleno Municipal el que pida ese aparcamiento. Decía el compañero Jorge Ayo que ellos también comparten la necesidad de estudio de la... ¿No es Jorge o qué? Sí. Gonzalo, joder, perdona. Gonzalo. Que compartía, ¿no?, la idea de la zona verde, pero es que en sus necesidades, que se acompaña al anteproyecto, que es con lo que van a trabajar en el proyecto, no se habla nada de que se dote el mayor número posible de metros cuadrados de verdes, porque ya os digo, incluso se le deja a la constructora que a los mayores los paseen en el ático. No se dice nada que se les disponga de una zona verde para poder pasear. Se les dice que si quieren que los paseen por el ático, o sea, por la terraza, que es lo que hacen las grandes mega residencias que hay de la Diputación. Por lo tanto, no esto. Y me parece una pena que hayáis abandonado la idea, como comentabas, de 60 parcelas de aparcamiento. Técnicamente es viable todo, o sea, no es imposible. Al lado hay un aparcamiento subterráneo. No cuesta mucho más hacer un aparcamiento subterráneo. Acabamos de ver lo que cuesta por organizar. Está claro que tenía que pagar al ayuntamiento, pero ya que van a hacer la excavación, pues como se hizo en el parque de Guechanchoquia, aunque con unos resultados penosos, porque la mala gestión de este ayuntamiento, se incorporó un aparcamiento en esa fase de proyecto que no estaba inicialmente prevista, ese aparcamiento que hay allí a lo del Anchoqui. O sea, inviable no es, técnicamente todo se puede hacer y se puede hacer rentablemente. Las 60 parcelas de aparcamiento son necesarias. Ya digo, por la gente que va a acudir, porque no van a acudir todos en metro, ni todos en bicicleta, ni todos, porque no tienen acceso desde el municipio y porque vienen muchos trabajadores que no son quechotarras y vendrán desde su transporte público, desde donde vengan. Entonces, los trabajadores pueden venir de todo Vizcaya, voy acabando, sí. Y entonces es imprescindible, si ya está saturado el aparcamiento como compartimos todos y encima se van a incorporar otros 60, 70 trabajadores a diario allí, pues aquello va a petar y lo vamos a echar en falta como lo echamos en Las Arenas cuando no se hizo en el Bizkaitik, se aprovechó para hacer un aparcamiento para los vecinos de Las Arenas. Gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Mieva. Tiene la palabra. Va, eskerrik asko. Bueno, elemento rejuvenecedor de elementos arquitectónicos, mezcla modernidad y memoria. ¿Qué concepto de memoria tienen si están echando abajo un edificio de casi 100 años? Desde luego no se entiende. Y qué curioso, ni se nombra a las personas, porque lo importante aquí es que los edificios sean modernos y socialmente innovadores, que tampoco tenemos mucha idea de qué significa. Y ese renovado modelo de residencia de Diputación Foral de Vizcaya no es el que ustedes están planteando en este proyecto. Queda clarísimo, lo ha dicho el señor Andrade, y nosotros estamos de acuerdo. Se plantean 100 plazas, que no es ni de lejos lo que la propia Diputación estaba intentando proponer. Y además nos dicen que sí, que el convenio y el anexo están desde hace más de un año y que ha pasado bastantes meses hasta que se ha hecho esta propuesta y que supondría empezar de cero. Bueno, es que igual es lo que hay que hacer. Es que no solamente lo está proponiendo el Partido Popular, lo hemos propuesto nosotras desde el primer día, ya no por un parking, que queremos que se pare esto porque no se está haciendo bien. Llevamos desde el principio, desde incluso antes de ese convenio, pidiendo que no se derribe y se considere como opción que se deje en pie, pero no se ha considerado como propuesta firme. Esto sí, lo del Partido Popular sí. ¿Por qué? Es nuestra pregunta. ¿Por qué unas sí y otras no? No han dejado espacio tampoco para posibles propuestas porque se ha ocultado información o se nos ha dejado de responder a preguntas muy claras desde el principio hasta donde han podido, hasta donde ha sido posible. Con lo cual nos sorprende mucho que ahora nos digan que resulta que podíamos haber hecho propuestas. Qué curioso, porque no han querido dar información, no han querido responder a preguntas y ahora nos dicen que vamos tarde. Pues por nosotras, nuestra propuesta firme es que esto se pare en seco y que se vuelva a replantear el proyecto teniendo en cuenta las necesidades de la gente, las peticiones vecinales y la verdadera memoria e historia de Romo, no la que ustedes están planteando. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Mieva. Señora, yo no desea intervenir. Desde H. Bildu, señor Rodríguez, tiene la palabra. Parkings en este municipio, claro, es que no todo el mundo tiene acceso al metro, hombre, pues que vayan a Ibarbengoa, que también está vacío el parking, y que cojan el metro, es una opción. O luego vendemos el oso también antes de nada, ¿no? El éxito de Manuel Gainza. Bueno, veremos si Manuel Gainza soluciona el problema de tráfico de hecho. De momento, habitualmente está casi vacío. También es cierto que acaba de iniciar, pero considerarlo ya como que ha solucionado el problema es mucho. Y respecto a la innovación y las propuestas del centro
Hombre, mira, a mí lo que me parece claro es que constantemente el equipo de gobierno se escuda en los apartamentos dotacionales para jóvenes, porque se escuda, porque claro, tiene otros sitios donde ponerlos, pero justo tiene que ser ahí. Un proyecto que ha venido después de otros proyectos para un objetivo, derribar ese local. Innovador, socialmente innovador de verdad, sería preguntar a los vecinos y a las vecinas. O vamos a ir incluso más allá, ya que Thinking Fadura es tan exitoso, hagamos un Thinking Nagusienetxea de Romo, por poner un ejemplo. No, innovador es tirar cemento y una residencia de 100 plazas. Si eso es innovador, que venga el otro y lo vea. Eso no es innovador. Y a veces los edificios innovadores luego tienen muchos agujeros y tienen unos mantenimientos muy largos, como alguno que tenemos en Algorta que conocemos. Entonces, hay veces que es mejor pensar en la memoria y quedarse lo que hay. Insistimos, innovador socialmente en Romo sería preguntar a los vecinos y a las vecinas de Romo qué es lo que quieren, sería reunirse con voluntad de diálogo con los jóvenes de Romo y con las personas jóvenes de Romo, reunirse con voluntad de diálogo con los usuarios y usuarias de Ibar Nagusienetxea y ver qué se puede hacer para mantener la memoria del municipio. Eso es innovador. Y buscar otras ubicaciones para esos apartamentos dotacionales tan absolutamente necesarios, que se puede empezar por no construir tanta vivienda pública, de venta, quiero decir, porque claro, aquí se nos llena la boca de los jóvenes y los apartamentos dotacionales y luego vamos cascando barrios como el de Iturribarri, que es un barrio dormitorio que no tiene ningún tipo de cohesión social y con viviendas que no son asequibles para jóvenes. Entonces, seamos coherentes en lo que digamos. Insistimos, no vamos a apoyar, mientras ese edificio esté en pie, no vamos a apoyar nada que legitime algo en contra de la memoria y la voluntad o la opinión de los vecinos y vecinas de Romo. Por lo menos que se les pregunte. Y nosotros nos comprometemos a que haga lo que se les pregunte y salga, se cumpla. O nosotros lo apoyaremos, sea lo que sea, aunque no estemos de acuerdo. Pero es muy fácil, el resto también es cuestión de voluntad política. Si se quiere, en Durango se ha demostrado que se puede, pero claro, hay que querer. Eskerrik asko, Rodríguez. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Pasaríamos directamente a la votación de este punto. ¿Votos a favor de la moción? ¿Voto a favor del Partido Popular? ¿Votos en contra? EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Partido Nacionalista Vasco y abstención, Partido Socialista Euskadi Esquerra. Y así pasaríamos ahora al punto 43 del orden del día, que consiste en lo siguiente. Moción del Grupo Municipal EH Bildu sobre la adhesión a la plataforma contra el desperdicio de alimentos. Señora Guijarrubia, tiene la palabra. El despilfarro de alimentos es una grave enfermedad que genera y padece nuestra sociedad. Este problema tiene varios puntos de vista. Sin duda, el enfoque ambiental es importante. Sometemos el medio ambiente, la naturaleza, la tierra y todo ello para producir alimentos, los sistemas intensivos de explotación. Además, estos sistemas generan un estrés insoportable a nuestro medio ambiente. Pero no acaba ahí el problema, ya que aumentamos los daños en el momento de destruir los alimentos sobrantes. Por otra parte, tenemos una visión humana y solidaria. Es éticamente inaceptable desperdiciar comida cuando la gente muere de hambre en el mundo entero. Pero el hambre no es algo que ocurra lejos, el hambre también está en nuestras calles, oculta unas veces, al descubierto otras veces, cada vez más. No cabe duda de que para hacer frente a este problema es necesaria la participación de todos y todas. Los ciudadanos y ciudadanas debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad y cambiar nuestras conductas. Las empresas tienen que actuar de otra manera y las administraciones también tienen una labor importante que hacer. Los ayuntamientos, por ejemplo, pueden impulsar convenios con comercios que venden alimentos, con hosteleros y restaurantes y poner a disposición de la ciudadanía herramientas para evitar el despilfarro de alimentos. Puede establecer programas especiales en los comedores escolares, etc. No cabe duda de que solo el ayuntamiento no va a conseguir nada, que el ayuntamiento de Getxo actuando por su cuenta no va a cambiar la realidad, pero sí lo hace junto a otros. Así, las gotas hacen el pozo y los pozos un río caudaloso. Con este propósito surgió la estrategia y plataforma contra el despilfarro de alimentos. Con el impulso del Gobierno vasco participan diversas instituciones y empresas privadas, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento de Rentería, Eudel, Carrefour, Mercadona, Diputación Foral de Álava, Elica, Uvesco, Ayuntamiento de Gasteiz, Ayuntamiento de Zumaya y un largo etcétera.
Pero, a pesar de la participación de Guecho Elica, no está el Ayuntamiento de Guecho. Formar parte de la plataforma puede ser de gran ayuda y se pueden conocer iniciativas que otros han puesto en marcha y entre todos dar solución al problema. La adhesión al manifiesto conlleva los siguientes compromisos. 1. Colaborar y participar activamente en la puesta en marcha del Plan de Acción 1 de 2. 2. Generar sinergias para facilitar la puesta en marcha con más facilidad de todas las acciones relacionadas con el plan. 3. Facilitar la información necesaria para identificar los puntos de la cadena alimentaria vasca en los que se desperdician alimentos y las causas de estos despilfarros. 4. Actuar como agente de sensibilización de la sociedad, de los agentes económicos y de la comunidad educativa sobre el problema del despilfarro alimentario. 5. Impulsar la formación en buenas prácticas para el aprovechamiento de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria. 6. Canalizar y promover acuerdos de colaboración con redes solidarias. 7. Contribuir a la definición de normas claras y consensuadas para la donación de alimentos, el uso de alimentos no destinados finalmente al consumo humano para la alimentación animal y otras acciones. 8. Promover cambios normativos y seguridad jurídica que permitan el aprovechamiento de los alimentos. Aldaketak eta segurtasun juridikoa sustatzea. A la vista de todo lo anterior, el Pleno de Guecho solicita a la alcaldesa de Guecho lo siguiente. 1. Que en nombre del Ayuntamiento de Guecho manifieste su adhesión al manifiesto contra el desperdicio de alimentos y que el Ayuntamiento de Guecho sea miembro activo de esta plataforma. 2. El Ayuntamiento de Guecho nombrará entre su personal y funcionarios a la persona responsable de la estrategia de desperdicio de alimentos. 3. El Gobierno Municipal de Guecho presentará al Pleno en un plazo de 2 meses las primeras medidas urgentes contra el despilfarro de alimentos y en 4 meses la planificación para 3 años. Y 4. El seguimiento de la estrategia de Guecho contra el desperdicio de alimentos se integrará de forma permanente en la comisión informativa y en el área correspondiente. A continuación, paso a la defensa de la moción. Podemos decir que, a decir verdad, en la moción se explica muy claramente cuál es la intención que tenemos con la presentación de esta moción, así como las razones que esgrimimos en ese sentido. Así, hicimos diferentes propuestas en la anterior legislatura para luchar contra el despilfarro de alimentos. Estábamos hablando del desperdicio de las diferentes instalaciones municipales y hablábamos de alguna vía para darle salida a los desperdicios de alimentos para que algunas personas o instituciones aprovecharan estos alimentos. Así, el equipo de gobierno votó en contra y el responsable o la responsable política de servicios sociales nos dijo que no había desperdicio alimentario, algo que es muy increíble porque el despilfarro es muy común. No suele ser adrede o algo que se desea, pero suele ocurrir en casa, en las empresas, en los centros escolares y también en los servicios de alimentos y de comedores del Ayuntamiento de Guecho. Y los datos nos dicen que eso es así. Así hay miles de millones de personas que sufren de hambruna en el mundo, pero podemos decir también que 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, es decir, 1.300 toneladas de alimentos se tiran al año y es muy importante tener en cuenta todos estos datos para que nadie sufra hambruna y además contribuiríamos a cumplir el segundo desarrollo de objetivo sostenible, el de erradicar la hambruna. Además de las pérdidas económicas, también podemos decir que todo este desperdicio de alimentos consume muchísimos recursos naturales y además también produce cambio climático porque se emiten a la atmósfera 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Y es por ello que tenemos que concienciar a la ciudadanía y para ello necesitamos iniciativas de este tipo, para que la ciudadanía sea consciente de la realidad y esta es la vía para concienciar a la ciudadanía de la importancia de luchar contra el desperdicio de alimentos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Guijarrubia. Amieva Andrea. Señora Amieva, cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Coincidimos plenamente con lo que plantean en su moción. Desde luego, el tema del despilfarro de alimentos es un ítem a tener en cuenta y más cuando hablamos de la situación actual de crisis, donde tanta gente lo está pasando mal y no les llega ni para pagar la luz ni para comer 3 veces al día en demasiados casos. De ahí que la demanda de ayudas en casos de emergencia aumenten cada vez más y es que la pobreza se está dejando ver de la forma más dura y cruenta posible. Negar esto junto a la evidencia del desperdicio de alimentos sería absurdo.
Además, en este debate, como se dice en la propuesta, de alguna forma entra también el cambio climático en juego en muchas de sus vertientes. En cambio, creemos que el Ayuntamiento de Guecho sí tiene capacidad para ir cambiando con voluntad la forma en que vivimos en el municipio a través de acciones concretas, pedagogía y dando ejemplo. Si además se unen otros ayuntamientos y otras instituciones, sería estupendo, claro. Toda iniciativa en esta línea la vemos muy positiva y que exista Guecho Elica no debería ser un impedimento para que este ayuntamiento decida ser parte de esta plataforma que aúna a quienes intentan construir una sociedad más consciente y cuidadosa. Sensibilizar y crear sinergias nos parecen imprescindibles para poder dar pasos hacia una forma de vivir más justa y equitativa. Además, si se crearan esas redes solidarias, seguro que el recorrido sería más fácil y rápido. Ni qué decir el ejemplo que ha dado la ciudadanía de Guecho cuando más falta hizo el año pasado en pleno confinamiento, ayudando a quienes más lo necesitaban a través de redes de barrio, formadas por gente voluntaria y valiente que no dudó en hacer todo lo posible en un momento tan difícil. Ya sabemos que hay predisposición, por lo que estaría bien aprovecharla y dar cabida a esas nuevas redes solidarias de las que hablan. Quizá lo único que agregaríamos sería que en lugar de una sola persona responsable como proponen, creemos que estas medidas deberían llevarse a cabo por un equipo multidisciplinar porque abarca varias áreas y servicios, pero es un detalle que seguro que el Gobierno puede solventar si muestra voluntad política para sacar adelante esta propuesta. Por nuestra parte tendrán un sí rotundo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, amigo Andrea. Muchísimas gracias, señora Mieva. Señora Díaz, cuando quiera, tiene la palabra. Desde el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, creemos que el despilfarro de alimentos es un mal endémico, fruto de la sociedad capitalista de consumo en la que vivimos inmersos. No es sostenible desde una perspectiva medioambiental ni tampoco desde una perspectiva social. Mientras el sistema hace que muchas personas consuman por encima de sus necesidades y que se generen excedentes que se pierden, hay personas, como se ha dicho, que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, unir estas realidades es una tarea complicada. En primer lugar, porque hay dificultades en la definición del modelo, ya que no debemos vincular la recogida de excedentes como un modelo válido para cubrir las necesidades de las personas excluidas del sistema, sino que debemos trabajar en clave de igualdad de oportunidades y de garantía de acceso a los derechos sobre la base de la dignidad de todas las personas como pilar básico de la construcción social. Por otro lado, este sistema requiere de una programación importante y creemos que no es viable para este ayuntamiento en el corto plazo, porque una cuestión es sensibilizar y otra cuestión es ir más allá en esa recogida de excedentes. Hay que identificar a los excedentes, hay que crear una logística para la recogida y transporte de los mismos. Es necesaria una infraestructura que garantice las condiciones de salubridad de los alimentos, el mantenimiento de la cadena de frío o el de la temperatura, en otros casos, además de establecimiento de puntos logísticos de recogida y distribución. Lo que sí nos parece interesante es reflexionar sobre este tema, que es una interpelación a la mirada crítica del sostenimiento medioambiental y social. Pero creemos que no es el momento para abordar una planificación de este nivel sin tener muy claro aún el modelo y los recursos que se pueden necesitar para su implementación. Lo que este equipo de gobierno, lo que ha hecho en la urgencia de la gestión de esta crisis es priorizar que se cubran las necesidades básicas de todas las personas a través de las ayudas de emergencia social, ayudas municipales no periódicas, la ayuda especial con motivo de la COVID y aumentando las subvenciones a entidades del tercer sector que operan en este ámbito, como el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Sortarasi, Cáritas y el Comedor Social de Caridad 10. Desde el Grupo Socialista nos parece que incluirnos en la plataforma puede ser interesante para ir conociendo nuevos modelos, ir generando reflexiones y poder así avanzar en la necesaria sensibilización. Por todo ello, nuestro posicionamiento será de abstención. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Díaz. Y no sé ahora quién desea intervenir, señora González del Valle. Sí, adelante. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues voy a hacer una pequeña reflexión sobre la adhesión a la plataforma contra el desperdicio de alimentos. Es cierto que, por desgracia, el hambre es una lacra de nuestra sociedad, una lacra tanto como si se parece en lugares lejanos o en lugares próximos a nosotros y que para que esta lacra desaparezca hay que tomar medidas. También es cierto que este tremendo problema se puede ver
desde distintos enfoques. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, el estallido de una crisis económica como la sufrida en nuestro país en 2008 o la causada en nuestros días por la pandemia, o desde un punto de vista consumista, problema creado por el hombre por sus hábitos de consumo y de alimentación. Y es aquí donde se ha centrado esta moción. Por supuesto que los ciudadanos, en este caso los guechotarras, debemos ser conscientes de que cambiando nuestros hábitos a la hora de comprar alimentos, a la hora de elaborar los menús de nuestras casas, podemos paliar este problema del que somos en gran medida responsables. Con una compra y consumo responsable, además, beneficiamos a nuestra economía doméstica. Al mismo tiempo, también comeremos de una forma más saludable. En primer lugar, quiero señalar que las grandes superficies que tienen establecimientos en nuestro municipio ya tienen establecidas y adoptadas medidas para evitar tirar los alimentos caducos, realidad que no se recoge en esta moción. En segundo lugar, tampoco se hace mención a la diferencia de los consejos de consumir preferentemente antes de y fecha de caducidad. Por regla general, no solemos prestar mucha atención a estas propuestas y sí deberíamos hacerlo, ya que consumir preferentemente no quiere decir en ningún caso que el alimento en cuestión esté malo para su consumo después de la fecha indicada en el envase, pero que en la mayoría de los casos leemos la fecha y tiramos alimento a la basura, tiramos comida que puede ser ingerida sin causar ningún perjuicio a nuestra salud. En cambio, cuando se nos indica la fecha de caducidad, sí hay que cumplir con la fecha que debemos darle uso y antes de que se caduque pasar a consumirla. En tercer lugar, lo que también resulta extraño es que nos haga mención al movimiento europeo Too Good To Go, movimiento que actúa a través de una app móvil gratuita. Por medio de esta aplicación se puede adquirir comida de calidad a muy buen precio y lo más importante es que ya se está comprando comida con este sistema, comida sobrante de bares y restaurantes en nuestro municipio. De esta forma estamos minimizando los problemas de los hosteleros que tanto han sufrido con esta pandemia. Con esta aplicación ya existente evitaríamos la pérdida de tiempo que supondría cambios normativos y cambios de seguridad jurídica que se proponen. Tampoco necesitaríamos la fijación de plazos y menos que las medidas sean para 3 años, cuando las medidas tienen que ser para siempre, adaptándose a los avances que nos proporciona la ciencia a lo largo del tiempo. Un problema tan grave no puede esperar a medidas que sean presentadas en este pleno en el plazo de 2 meses. Y si el ayuntamiento solo, como se indica en la moción, no puede hacer nada, ¿cómo le vamos a encomendar un trabajo que no pueda poder realizar en su totalidad? Dejemos que el ayuntamiento se ocupe de sensibilizar a la población de cómo existe un movimiento que soluciona en parte un problema de hosteleros, ayudando al mismo tiempo al bolsillo de los guechotarras, especialmente de los más vulnerables, y nos ayuda a todos a practicar una buena alimentación. El PP de Guecho se va a abstener, dado que, a pesar de compartir las consecuencias del desperdicio de alimentos, no está de acuerdo en las soluciones que propone Euskal Herria Bildu por no considerar unas soluciones reales existentes y pedir otras que entorpecerían la solución del problema que nos atañe a todos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señor Uriarte, adelante. Gracias, señora alcaldesa. En la reflexión que hemos realizado desde nuestro grupo municipal, así como desde el equipo de gobierno, tras haber leído la moción presentada, también nos barajamos la opción de presentar una transaccional, pero yo creo que el objetivo es centrarnos en el primer punto de la propuesta. Al final no lo hemos hecho porque nos pareció que no sería suficiente y ahora me voy a explicar mejor. Contra el despilfarro de alimentos tenemos que trabajar todos y todas, y todo el mundo se tiene que concienciar de ello en su día a día, adquiriendo ciertos hábitos. Como ayuntamiento, tenemos que promover una alimentación saludable y sostenible, así como una vida saludable y unos buenos hábitos que se favorezcan la sostenibilidad del medio ambiente. Y teniendo en cuenta eso, fomentamos acciones. Sigue en castellano. Filosofía de vida enraizada en el desarrollo humano sostenible en sus 3 vertientes, la social, la económica y la medioambiental. Así ha sido durante años y así continuará. El Ayuntamiento de Guecho quiere dar más pasos en el sentido que propone esta moción, porque está entre los objetivos que se ha propuesto.
Aún así, los tiempos marcados y las formas que se proponen no concuerdan con el planteamiento de las actuaciones municipales actuales y por ello nos vamos a abstener en la votación. Bai, Ijarrubia Andrea. Adelante, señora Ijarrubia. Bueno, lehenik eta behin eskerrak. Para empezar, quiero dar las gracias a los partidos políticos por su respuesta, pero un par de cosas. Yo no sé si lo he entendido bien, no sé si he conseguido captar lo que me querían decir de verdad. Yo no sé si es solo cosa mía, pero bueno. Por una parte, en el caso del Partido Popular, quiero recordarle que esta plataforma la promueve el Gobierno vasco. Por ello, la señora González del Valle nos ha querido explicar distintas propuestas, medidas que pueden ser viables. Creemos que no hacen que se tengan que dejar de lado otras medidas o la plataforma. Es decir, poner en marcha la plataforma y adoptar las medidas que ella propone pueden ser compatibles. Entonces, no se genera ningún tipo de incompatibilidad, ya que ella proponía algunas medidas a adoptar a nivel municipal y creemos que seguramente esta plataforma tiene un mayor recorrido en comparación con este ayuntamiento en lo respectivo a medidas y puede que el ayuntamiento tenga mucho que aprender de esta plataforma para luego implementar en sus propias políticas lo aprendido y también adoptar nuevas medidas. Por otra parte, quería decir lo siguiente al señor Uriarte. Que hubiésemos acogido esa transaccional con los brazos abiertos, porque al fin y al cabo igual los plazos no son los adecuados, pero también podemos tener otras opciones, ¿no? Y tenemos que tener la oportunidad de proponer otras opciones y por nuestra parte, pues bueno, podíamos haber aceptado lo propuesto. De todas formas, creo que ha quedado bien claro cuál es el objetivo de esta moción, que es el siguiente: concienciar o fomentar la concienciación en el municipio contra el despilfarro de alimentos y para ello adoptar las medidas que sean adecuadas, para lo cual contamos con una herramienta adecuada que es la plataforma donde participan numerosos agentes y creemos que en este caso esos ayuntamientos también, así como organizaciones que participan, pues unirnos a ellos y a ellas para que también podamos implementar algunas medidas en nuestro municipio. Creemos que puede ser una buena opción, que tenemos que analizar este camino en nuestro municipio. Eskerrik asko. Beste norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? Hemen ere. González del Valle Andrea. Señora González del Valle, ¿quiere volver a intervenir? Sí, gracias. Un momento, mire, simplemente decirle que estamos de acuerdo con, o sea, que tenemos que llevar a cabo una serie de medidas para evitar que se siga produciendo esta lacra de esta sociedad. Pero lo que nos ha impedido aceptar esta moción es precisamente los plazos que han puesto. Eso no nos parece pertinente, de la misma forma que tampoco nos parecía pertinente que si se da por hecho que el ayuntamiento no lo puede hacer, no lo podíamos dejar en sus manos. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación de este punto. Votos a favor de la moción. EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Votos en contra. No se registran votos en contra y abstenciones. Partido Popular, PSE Euskadiko Ezkerra y el Partido Nacionalista Vasco. Así pues, pasamos al punto número 44. Siguiente moción del Grupo Municipal de EH Bildu sobre la solución al problema de la vivienda en Getxo. Zeinek
¿Quién desea intervenir? Señor Rodríguez, adelante. Urteak daramatzagu esaten, Llevamos años diciendo que el problema de la vivienda tiene una visión poliédrica, que no se va a solucionar con una simple y única medida, pero entre todas las medidas que se necesitan aplicar, quizá tenga que priorizar la necesidad de vivienda social de alquiler. Es más, el ayuntamiento debería tener como prioridad el parque de vivienda para ponerlo en alquiler en función de las necesidades. El acuerdo de gobierno que presentaron el 25 de junio del 2019 el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista dice textualmente: garantizar el acceso a la vivienda, analizando todas las necesidades, reforzando las políticas urbanísticas municipales, con el objetivo de proteger los derechos sociales y redactando un nuevo plan de vivienda para el plazo 2020-2035 que ofrezca soluciones ante las necesidades, incrementando así el patrimonio público de vivienda y apostando por el alquiler social. Parecía que había intención de favorecer la disponibilidad de la vivienda, pero Getxo y los getxostarras, y sobre todo los jóvenes getxostarras, no tienen tiempo. Se menciona la planificación 2020-2035, lo que significa que hasta que se empiecen a ejecutar esa supuesta planificación pasarán al menos 4 o 5 años y nuestra gente, nuestros jóvenes, no pueden esperar tanto tiempo. Porque en 4 o 5 años empiezan y se desarrollan proyectos de vida, muchas veces lejos de Getxo. Y por lo tanto, Getxo sigue convirtiéndose en una ciudad envejecida. Es conocido el retraso del PGU en este municipio, pero también es sabido que, tal y como marca la ley, en septiembre de 2021 debéis haber presentado el nuevo PGU, lo que significa que todavía es posible asimilar e incluir ideas. Tal y como se ha mencionado, existen muchas posibilidades para hacer frente al problema y no seremos pioneros en nuestra propuesta. No vamos a proponer nada nuevo. Como ustedes conocen, en noviembre de 2020 se vendieron al Ayuntamiento de Donostia los terrenos de la Guardia Civil en el barrio donostiarra de Loyola para construir viviendas. Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente, solo venimos a pedir lo que se ha hecho anteriormente por otros y otras y lo aprobado por sus partidos. En ese sentido, solicitamos lo siguiente al Pleno del Ayuntamiento de Getxo: que se pongan en marcha los procesos necesarios para que el pueblo recupere ese terreno de suelo que ocupa la Guardia Civil y que cuando recupere los terrenos realice todos los estudios y adaptaciones normativas necesarias para poder incluir en el nuevo PGU la reconstrucción de este terreno. Ahora me paso a la defensa de la moción. Si no nos equivocamos, espero que de verdad no sea así, a la hora de definir el problema podemos estar todos y todas de acuerdo. En Getxo tenemos un problema de vivienda y sobre todo la gente joven, porque tienen dificultades para dar con una vivienda digna. Podemos tener distintos puntos de vista en lo que respecta a las posibles soluciones y es así. Tenemos que sumar otro problema al problema de la vivienda, que agrava este primer problema de la vivienda. En Getxo no tenemos un lugar libre donde construir, porque cada vez tenemos menos espacios verdes, que son zonas de esparcimiento imprescindibles y no las podemos llenar de cemento. Pero este es nuestro punto de vista, porque a algunas personas les gusta mucho el cemento. Pero sí, necesitamos vivienda, necesitamos sitio para construir vivienda, protegiendo a su vez nuestras zonas verdes, sin atentar contra ellas. Lo hemos dicho en más de una ocasión y lo recalcamos en la moción, es un problema poliédrico y hay más de una solución. Y necesitaremos mucho tiempo, pero aún así tenemos que empezar a trabajar lo antes posible. La propuesta que presentamos aquí no se presenta por primera vez, pero esta vez pedimos un trabajo adicional a todos los partidos políticos. Analicemos la propuesta desde el punto de vista de la vivienda. Empecemos a analizar las distintas opciones desde el punto de vista de la ordenación urbana. Dejemos de lado nuestra ideología y las opiniones que podamos tener sobre la Guardia Civil, porque no nos van a ayudar a dar con una solución lógica. Ya hemos debatido ampliamente en este pleno sobre la Guardia Civil y muchas veces no ha dado fruto la propia discusión. Dejemos todo eso de lado y ahora pongámonos a analizar cuál es la situación del cuartel desde el punto de vista de la vivienda, solamente desde el punto de vista de la vivienda. El cuartel de la Guardia Civil está compuesto por 6 bloques pequeños y 3 bloques dobles.
están en el centro, a 3 minutos del metro, y a esos bloques hay que sumar pues, los patios y los callejones colindantes. Pero de esas viviendas, ¿cuántas están ocupadas? Pues no lo sabemos concretamente, pero diríamos que una tercera parte o algo así. ¿Es lícito que en el casco urbano tengamos tanta vivienda vacía y que además sean de la Administración? ¿Es justo que nuestros jóvenes tengan que dejar nuestro municipio y que mientras tanto tengamos vivienda vacía en el casco histórico? Diríamos que no. Y ahí, además, podríamos contar con apartamentos dotacionales o tutelados para nuestros jóvenes. Por otra parte, ¿necesitamos de verdad una instalación militar en el centro de Guecho a día de hoy? ¿Para qué? ¿No se puede llevar a otro sitio? Para hacer el DNI o para la supervisión de armas no necesitamos tanta vivienda vacía. En Donostia nos han enseñado que hablar da sus frutos. Los militares se irán de ese cuartel y allí el cuartel se va a utilizar para el pueblo. No vamos a comparar nuestro caso con el de Donostia, ¿no? Porque en el caso de Donostia era completamente diferente, más difícil, pero aún así han dado con una solución. Y no somos tontos y tontas, sabemos que este tipo de operaciones llevan tiempo y que hay que recorrer un gran camino, pero cuanto antes empecemos a dar pasos en este camino, antes conseguiremos nuestro objetivo. Por esto, en esta moción hemos sido muy humildes con nuestras peticiones. Queremos dar los pasos necesarios para recuperar los terrenos que ocupa la Guardia Civil. Y cuando lo hagamos, tenemos que tener en cuenta esos terrenos recuperados en el PGU para construir vivienda social para nuestros jóvenes. Nada más. Puede haber malentendidos, eso ya lo sabemos. También puede haber ideas preconcebidas. Pero les vuelvo a pedir, por favor, analicemos esta propuesta desde el punto de vista del problema de vivienda. Eskerrik asko. Muchas gracias. Desde H. Bildu, bien. Elkarrekin Podemos, desean intervenir. Uribe de la Espriella, adelante. Compartimos la preocupación de H. Bildu por la vivienda en nuestro municipio. Creemos que todas y todas entendemos que esta es la gran asignatura pendiente que tenemos en Guecho y que supone incluso una deuda con nuestra juventud, que por un lado no se puede emancipar y que ha de optar por vivir en otros municipios debido al alto precio de los pisos, tanto para compra como para alquiler. También debido a la poca movilidad de la vivienda vacía y a la falta de una estrategia de vivienda ambiciosa por parte del gobierno municipal y sí, también por parte del gobierno vasco, aunque esto no es un eximente para no actuar y para no apostar con el ahínco necesario por el alquiler social y por otros modelos de vivienda alternativos. La misma moción dice que existen muchas posibilidades para hacer frente a este problema y ellos proponen concretamente una que pasa por recuperar el terreno del suelo que ocupa la Guardia Civil para usarlo en la construcción de vivienda social. Sabemos que hay otras soluciones antes de hacer construcción o de reutilizar edificios que también pasan por la movilización de vivienda vacía, que sería, digamos, la que primero apoyaríamos desde Elkarrekin Guecho. Insistimos entonces que puede haber múltiples opciones para solventar el problema de la vivienda en Guecho y que este problema se puede abordar desde lo local, si hay voluntad, como ya se ha demostrado en ciudades como Barcelona, pero sí es verdad que no deja de sorprendernos que en esta moción parece ser que se estaban juntando dos cosas, así que agradezco la explicación que estaba haciendo hasta ese momento el compañero de H. Bildu sobre que nos pide que la enfoquemos desde el punto de la vivienda, pero a nosotros nos cuesta, porque ya sabemos que esta moción, concretamente sobre la relación entre vivienda y Guardia Civil, se ha presentado por parte de H. Bildu en otras legislaturas. Y creemos que aquí se mezclan dos debates que nos gustaría hacer ambos y debatirlos de forma independiente. Por ello, entendiendo que sí nos parece bien que se hable de la reutilización de edificios que la ciudadanía puede parecerle que no son los más apropiados para estar en nuestro municipio, nos vamos a abstener en este caso para poder abordar las dos situaciones de forma independiente y también teniendo en cuenta la opinión de vecinos y vecinas con qué hacer con este edificio o no. Repito que por todo lo anterior votaremos abstención. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señora Olaeta, adelante. No nos llega la imagen desde aquí. A ver, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Es verdad que Bildu ya presentó en otra ocasión un tema parecido, solamente que el título entonces era viviendas vacías de la Guardia Civil y ahora es el problema de la solución al problema de la vivienda en Guecho.
Vamos a ver, vamos a empezar a decir, a ver, yo la información que tengo del cuartel directamente, de personas que viven en el cuartel, no hay viviendas vacías en el cuartel de la Guardia Civil. Están todas las viviendas ocupadas. El decir que las viviendas, que ocupar las viviendas de la Guardia Civil dan solución al problema de la vivienda en Guecho, a mí me parece un poco grotesco. No creo que se solucione vaciando, que se vaya a la Guardia Civil, vayamos a solucionar el problema de la vivienda. Y los ciudadanos que viven en esas casas son ciudadanos de Guecho, son gente que le quiere vivir en Guecho y si no viven ahí vivirán en otras casas de Guecho. No solucionamos el problema de la vivienda porque esa gente se vaya. Y si yo, no sé, a ver, esta es una opinión mía personal, pero si lo que EH Bildu quiere es que la Guardia Civil se vaya de Guecho, pues que lo digan abiertamente, pero escudarse en la necesidad de viviendas para jóvenes, me parece a mí un insulto a la inteligencia. Votaremos que no. Eskerrik asko. Muchas gracias. Partido Popular Elorza Jauna, Seguridad Txanda. Señor Elorza, adelante desde el Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, nuevamente nos traen a este pleno el problema de la vivienda y la necesidad de solucionarlo. Seguramente la escasez de vivienda y el precio de la misma será uno de los problemas más graves de nuestro municipio. La realidad social que ustedes exponen en su moción es cierta y siempre ha sido denunciada por el Partido Popular. El retraso en el PGU, declaraciones grandilocuentes, proyectos e intenciones, al final nada de nada. Y seguimos con el problema de la vivienda en un municipio que encabeza los primeros puestos en el ranking de los más caros de España. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo. Sin embargo, y como ya nos tienen acostumbrados, en vez de hablar sobre el problema de la vivienda y tratar de sus soluciones, ustedes, dando una larga cambiada, prefieren derivar y enlazar este problema con la presencia de la Guardia Civil, su cuartel y viviendas de nuestro municipio. De esta manera, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, han decidido que con el suelo en el que legalmente se asientan las viviendas de nuestra Guardia Civil, ya solucionamos el problema de la vivienda y de paso eliminamos a este cuerpo de nuestro municipio. Miren, el cuerpo de la Benemérita Guardia Civil lleva a cabo una serie de labores que justifican más que de sobra sus cuarteles y viviendas en nuestro municipio. Y a modo de pinceladas, les voy a refrescar algunas de las competencias de la Guardia Civil en el País Vasco. Es el cuerpo que coordina la lucha contra el tráfico de drogas, sobre todo en nuestros puertos. El que desmantela las redes de tráfico de personas y en ellas las redes de prostitución. Estas redes operan en los puntos fronterizos con Francia, como puede ser Irún, Hendaya, Beovia, Vidiatu. Sin embargo, sin olvidar las fronteras en los pasos por monte o por mar. Tampoco podemos dejar de mencionar que es la Guardia Civil un actor principal en la lucha contra el terrorismo yihadista. Ha sido cuerpo fundamental en la lucha armada contra ETA y lo sigue siendo en la medida de que son los que continúan trabajando para esclarecer los actos terroristas pendientes de resolver, por cierto, sin ninguna aportación ni colaboración por su parte ni de sus protegidos etarras. Tienen encomendado al día de hoy los controles fronterizos en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. Continúan con labores de escolta y guardia de personas y de instalaciones de especial tratamiento. La Guardia Civil es la encargada en muchos casos de llegar a montes y montañas donde otros cuerpos no llegan, a rescatar a montañeros accidentados y perdidos. En fin, la lista de servicios de la Guardia Civil que la Guardia Civil realiza en favor de la ciudadanía es mucho más larga y no me voy a extender. La institución de la Guardia Civil es una de las más valoradas y cumple una misión importantísima en la seguridad de la ciudadanía, garantizando la libertad y los derechos de todos. Todo lo anterior justifica más que de sobra su implantación en el País Vasco y en concreto en Guecho, donde tenemos mucho que agradecerles y además su presencia nos da tranquilidad. En definitiva, mientras la Guardia Civil continúe su impagable labor, deberá continuar entre nosotros en sus cuarteles y casas cuartel. Por otra parte, considerar que podríamos solventar, aunque sea en parte, el problema de la vivienda en Guecho con el suelo que al día de hoy ocupa el cuartel y las viviendas de nuestra Guardia Civil, no hace más que confirmarme la simpleza y cortedad de miras con la que ustedes pretenden acometer el problema de la vivienda en Guecho. En el pasado pleno pretendían que dejásemos todo prácticamente como está para no perder identidad. En este sentido, pues ¿qué quiere que le diga? Las casas cuartel de la Guardia Civil forman parte de nuestro paisaje urbano, así como la presencia de este cuerpo entre nosotros. Sin embargo, hoy quieren ustedes que desalojemos a la Guardia Civil. Francamente delirante. En otro pleno
pretendían que suprimiésemos los apartamentos turísticos. Mire, realmente ya nos gustaría que entre las casas de la Guardia Civil, los apartamentos turísticos y dejar sin intervenir en todos los edificios que ustedes consideren representativos, se solucionase el problema de la vivienda, porque es lo único que hemos oído en esta legislatura sobre sus aportaciones a la vivienda. Por otro lado, permítame que les ilustre sobre un asunto que en definitiva no hace más que constatar su absoluta ignorancia. Hablan en su moción de los cuarteles de Loyola de San Sebastián. En nuestros cuarteles se asienta el Ejército de Tierra y no la Guardia Civil. No se ha desmantelado ni ha dejado de permanecer entre nosotros el Ejército de Tierra, sino que lo que han hecho es cambiar a un emplazamiento anexo que es donde estaba la antigua hípica de San Sebastián. Por favor, comprueben su información antes de aseverarla, pues lo único que consiguen es confundir por medio de mentiras o, en el mejor caso, de medias verdades. Por último, y termino, definitivamente lamentamos comprobar que, dada la opacidad, falta de transparencia y dilación inmensa en la elaboración del PGU, nos permite afirmar que al equipo de gobierno en este asunto y sobre todo en el tema de la vivienda ni está ni se le espera. Y a esto tenemos que añadir una posición como la de ustedes, que aportan soluciones absurdas como las que últimamente nos traen a este pleno para resolver la necesidad de vivienda. Así no vamos a ningún lado y seguiremos siendo deficitarios en vivienda, pero sin lugar a dudas conseguiremos que sea la más cara de toda España. Muchas gracias. Eskerrik asko, Uriarte jauna, zeurea txanda. Adelante, señor Uriarte. Señora alcaldesa, muchas gracias. De la moción, que H. Bildu mezcla dos temas en una única moción. Por un lado, lo relativo al PGU y la política de vivienda en Guecho, y por otro lado, la solicitud de que la Guardia Civil se vaya a otro lado y deje libre el suelo que actualmente mantiene en Guecho. Sobre el PGU hay una moción específica al siguiente punto, y sobre la política de vivienda se ha hablado mucho en este pleno. Y lo seguiremos haciendo, sin duda. Sobre este tema daré, sin embargo, algunas pautas marcadas por el Gobierno municipal. La política de vivienda, que esperamos que quede reflejada en el próximo PGU, es aquella que dé respuesta a todo tipo de demanda existente en el municipio. Desde las más conocidas como la vivienda pública de alquiler, la vivienda tasada o la vivienda libre, hasta las más novedosas como los alojamientos dotacionales, especialmente para jóvenes, y el denominado cohousing. El modelo del sistema de vivienda debe ser sostenible y equilibrado, es decir, el sistema debe ser capaz de generar los recursos necesarios para garantizar la vivienda pública de alquiler y los alojamientos dotacionales. Todo ello independientemente de la coyuntura económica de cada momento. Y sobre la otra parte, sobre el cuartel de la Guardia Civil, nos ceñiremos como EAJ-PNV a algo que ya se ha acordado en otros momentos en este mismo pleno y que mantenemos e impulsamos y que a H. Bildu parece que se lo ha olvidado, que es que se cumpla el estatuto y, en concreto, que el Gobierno del Estado lleve a efecto la adecuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad a su estricto ámbito competencial, conforme a lo establecido en el Estatuto de Gernika y el ordenamiento jurídico vigente. Y, además, asimismo, queremos que los bienes inmuebles utilizados por la Guardia Civil y la Policía Nacional sean convertidos en bien público en Guecho y que su uso sea convenido entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento. Pero esto que digo ya fue aprobado en este pleno y seguimos manteniendo esa postura. Sin embargo, esta moción, como he dicho al comienzo de mi intervención, mezcla varios temas. Añado ahora que de una manera un tanto frívola, temas que pensamos deben tratarse de manera independiente por ser de muy diferente nivel. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Muchas gracias, señor Uriarte. Abrimos segundo turno. Señor Rodríguez, adelante. He aprendido a hacer una cosa, y es escuchar lo que se dice, no lo que creo que me dicen. Los que estamos en este pleno creo que me conocéis. Podemos tener un debate sobre las bondades o no bondades de la Guardia Civil cuando queráis, pero no es el momento. Un matiz a Elkarrekin Podemos. No planteamos construir nada ahí, ya está construido. Pero siguiendo a matices, que ahí se asentó de forma legal la Guardia Civil. Yo me acuerdo cómo se asentó ahí la Guardia Civil. Y lo de la legalidad y cómo se hizo es otra cuestión que sería discutible. Luego, Asun del Partido Socialista. Hombre, yo creo que hay que ser un poco serios. Yo vivo enfrente de la Guardia Civil. Entonces, hay dos problemas. Si todas las viviendas están ocupadas, hay que ver en qué condiciones vive alguna gente. Ahí hay viviendas vacías. La mayoría de las viviendas están vacías. En cualquier caso, tratemos de recabar esa información. Es algo que no se consigue tampoco. Por matizar, nosotros no hemos hecho ninguna alusión a que la Guardia Civil se vaya de ningún sitio. Hemos dicho que recuperemos ese terreno, que es un cuartel militar infrautilizado, en el centro del municipio para vivienda social que ya está construida.
¿Que hay que hacer otro cuartel de la Guardia Civil? Bueno, pues ese será otro debate, pero no hemos propuesto que se vaya ni de Getxo ni de Euskal Herria en esta moción. Más cuestiones que se nos ha dicho. Que es parte de la vivienda, que es la solución. No, no es la solución al problema de la vivienda. Lamentablemente, el problema de la vivienda es tan grande que no tiene una única solución. Pero, desde luego, el volumen de vivienda vacía que hay en ese cuartel, y esto es comprobable, no hay más que ir y verlo, las persianas que se abren, que se cierran, las que no se abren nunca, las que no se cierran, las que desde el metro se ven en mal estado, pues es importante. Entonces, lo que decimos es aprovechar eso. Y bueno, un matiz también al PNV. Hay una diferencia sustancial entre lo que nosotros entendemos que es política de vivienda y lo que vosotros entendéis. La política de vivienda has dicho que tiene que dar soluciones a todas las demandas, a la demanda. En otras ocasiones habéis dicho del mercado, a todas las demandas del mercado. No, la política de vivienda tiene que dar soluciones a un derecho. Es a un derecho al que da soluciones. Y tiene que poner las demandas del mercado por debajo del derecho. Que es algo que vosotros hacéis constantemente, poner el mercado por encima del derecho. Por eso hacéis viviendas libres y no hacéis viviendas de protección oficial o viviendas dotacionales para jóvenes, más allá de las excusas que buscáis para barrios determinados. Os hemos pedido un esfuerzo que a nosotros también nos cuesta, y nos gustaría ver a la Guardia Civil, pero no vamos a hacerlo, y es, ese terreno en el centro del municipio está infrautilizado. Esto lo puede ver cualquiera. Para ver la amplitud del terreno no hay más que entrar en Google Maps. Ahí se ve todo lo que ocupa el terreno. Si está infrautilizado, vamos a utilizarlo, que Getxo no está sobrado de terreno. Es lo que estamos planteando, el debate que estamos planteando y en el que vamos a seguir y vamos a plantear esta medida contra el problema de la vivienda y otros tantos, a pesar de que seamos cortitos, simples, ignorantes y frívolos, pero preferimos hacer algo que quedarnos en la inanición permanente. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. ¿Alguien más desea intervenir en el segundo turno de intervenciones? Si nadie desea intervenir, pasaríamos a la votación, sí. Disculpen, sí. Señora Olaeta, no la había visto, disculpe. Tiene la palabra. A ver, no se le oye, tiene que encender el micrófono, por favor. A ver, yo sigo insistiendo que la información directa de la Guardia Civil que están todas las casas ocupadas. Yo no tengo por qué poner en duda que ellos me estén mintiendo. Yo es lo que traslado. Yo no he ido casa por casa a mirar si están ocupadas o no. Es lo que me trasladan desde la Guardia Civil. Y luego otra cosa que no he comentado antes, y es que cuando habláis de terrenos ocupados, esos terrenos no los ocupa nadie. Esos terrenos los compra el Estado, son propiedad del Estado, que es su legítimo dueño. El Estado, si el gobierno vasco quiere tratar con el Estado como lo han hecho con otros terrenos, para que luego, pues para que ellos hagan lo que tengan que hacer, pues no es una cuestión que el ayuntamiento pueda trabajar en ello. Y de todas maneras, y tampoco el pueblo tiene que recuperar nada porque son terrenos, insisto, que no han sido ocupados. Tampoco creo que hay que engañar, ¿no? Todos sabemos muy bien, y yo también sé muy bien porque porque el constructor de esas casas era primo nuestro. Y entonces sé cómo se hizo y allí no creo yo que ha habido trampas ni ha habido nada. Y luego terrenos un terreno que está infravalorizado y que está, infrautilizado en Getxo, como son las casas cuartel. Pues hombre, también hay otros sitios, otras casas muy grandes que vive poca gente y también hay, en fin, se podría hacer un estudio en todo el municipio donde no solamente está infrautilizado esas viviendas. No sé, yo sigo insistiendo que creo que aquí lo que subyace en esta moción es exclusivamente que la Guardia Civil se vaya de Getxo y punto. No sé, podéis presentar la moción de otra manera. Creo yo. Es que ricasco. Muchísimas gracias, señora Olaeta. Y ahora sí, pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de esta moción? EH Bildu. ¿Votos en contra de esta moción? Partido Popular, PSE Euskadiko Ezkerra y EAJ-PNV. ¿Abstenciones? Elkarrekin Podemos. Así pasaríamos al punto 45 del orden del día, que consiste en lo siguiente. Moción del Grupo Municipal Elkarrekin Podemos sobre la transparencia en el proceso de renovación del PGOU de Getxo. No sé quién va a intervenir. Señora Uribe de la Espriella, tiene la palabra. Adelante. Ricasco. Muchísimas gracias. Moción sobre la transparencia en el proceso de renovación del PGU de Getxo.
El proceso de renovación del PGU de Guecho se está haciendo esperar y desde la oposición hemos solicitado en numerosas ocasiones que se rindan cuentas del proceso en distintas comisiones e incluso en este pleno. Y vemos esta necesidad dado que vivimos con un PGU caduco y obsoleto, que no responde a la situación y demandas actuales del municipio y que sobre todo no protege y organiza de forma sostenible nuestro territorio, pero que tampoco se acaba de actualizar. Además, en la pasada Comisión de Territorio quedó en evidencia la necesidad de reglamentar de qué forma se seleccionan las personas o entidades que asesoran a este ayuntamiento en diversas materias de interés público y concretamente en el PGU. Esto implica también estipular cómo se traduce su participación y saber si se tienen en cuenta las posibles incompatibilidades de estas para el correcto desempeño de una labor que es muy necesaria, pero que debe responder solo y exclusivamente al interés general de las vecinas y vecinos del municipio. Por todo ello, presentamos ante este pleno la siguiente propuesta de acuerdo. 1. El Ayuntamiento de Guecho se compromete a que se constituya de nuevo y de forma inmediata el Consejo Asesor de Planeamiento para conocer el funcionamiento ordinario, tanto las áreas implicadas en el proceso como en el equipo redactor del PGU. 2. El Ayuntamiento de Guecho actualizará el apartado sobre el PGU en la web municipal, dando información clara y pública sobre el momento en que se encuentra este proceso, cuáles son los próximos pasos a dar, calendario del mismo y que se habiliten cauces inmediatos de consulta y participación ciudadana en el mismo. 3. El Ayuntamiento de Guecho establecerá un protocolo para establecer criterios objetivos y regular el desempeño de funciones de asesoramiento y consejo a los diferentes proyectos y planes del municipio, así como que se establezca de forma clara que no podrán ser asesores o asesoras de ninguna forma personas que puedan tener intereses que entren en conflicto con el interés general o que favorezcan de forma directa o indirecta al interés particular o privado. 4. El Ayuntamiento de Guecho se compromete a que comparezca al Consejo Asesor de Planeamiento o en su defecto en la comisión informativa correspondiente cualquier miembro del equipo redactor para dar todas las explicaciones sobre las personas a las que se les consulta, reuniones mantenidas, etc. Vale. Antes que nada, queremos decir que con esta moción lo que buscamos desde el Elkarrekin Guecho es que el proceso del avance del PGU se haga con total y absoluta transparencia. Y lo hacemos porque nos preocupan mucho las sospechas que han salido a la luz en las últimas comisiones informativas de territorio en torno a qué personas están asesorando, bien sea política o técnicamente, este proceso. Y precisamente para que situaciones como esas no se repitan y que no tengamos dudas, creemos que lo más sano y responsable es plantearnos la elaboración de un protocolo para establecer con criterios objetivos quién o quiénes dan asesoramiento y consejo a los diferentes proyectos y planes del municipio y que esto sea conocido y acordado entre todas y todas las personas. Así también como que se establezca de forma clara que no podrán ser asesores o asesoras de ninguna forma las personas que puedan tener intereses individuales o empresariales que entren en conflicto con el interés general de las vecinas y vecinos de Guecho, que entren en conflicto también con la protección del medio ambiente o que se puedan beneficiar económicamente de sus servicios o colaboraciones. Esta es una medida que lo que busca es engrandecer nuestra democracia y demostrar que como ayuntamiento propugnamos por un modelo de gobernanza centrado en las necesidades municipales que no dan lugar a dudas y de que ninguna de las personas o empresas que nos puedan asesorar van a tener intereses encontrados o se pueden beneficiar de esta asesoría. Es una medida de autocontrol que engrandece a esta administración y disipará cualquier duda que pueda existir sobre el proceso de redacción del avance del PGU. Aclarando que esta moción no es para señalar o acusar a nadie con nombres propios, también queremos proponer otras medidas para que el muy largo ya proceso de elaboración del PGU se dé a conocer a la oposición y entre la ciudadanía como no puede ser de otra manera. Esto se debe hacer con algo tan sencillo como crear en la web municipal un apartado para dar información clara y pública sobre en qué momento se encuentra este proceso, cuáles son los próximos pasos a dar, cuál es el calendario del mismo y que se habiliten cauces inmediatos de consulta y participación ciudadana para ello. Por último, creemos que se debe constituir nuevamente el Consejo Asesor de Planeamiento, que si bien fue creado ya hace varios años, las personas que lo componen no se han renombrado con el cambio de legislatura. Y es necesario que este comience a trabajar lo más pronto posible y dé cuentas de su trabajo en la Comisión de Territorio. Apelamos a la buena voluntad del Gobierno municipal para construir nuevamente este consejo, porque a día de hoy, desde la oposición, no sabemos a ciencia cierta quiénes lo conforman y no vemos necesario esperar mucho tiempo más para poner en marcha este espacio que puede ser de gran utilidad.
Llevamos más de 11 años en este proceso y nuestro municipio sigue con un PGU obsoleto y rudimentario que data de hace más de 2 décadas. Un PGU lleno de reformas puntuales para dar permisos de construcción y licencias provisionales y que lleva años sumido en el oscurantismo y la negligencia. Necesitamos actualizar nuestro PGU ya. Actualizarlo a las necesidades actuales de vivienda, de protección oficial, de impulso del alquiler para que sea más accesible para las personas jóvenes, para que sea capaz de adaptarse al cambio climático y a la necesaria protección del medio ambiente. Esperamos que este 2021 por fin vea la luz este avance y lo haga bajo escrupulosos criterios de transparencia. Con esta moción que presentamos hoy desde la honestidad y desde la total claridad, os pedimos el voto a favor a toda la corporación. Mila esker. Díaz Andrea, Segura de Chanda. Señora Díaz, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. El proceso de renovación del Plan General de Ordenación Urbana de Guecho es un proceso reglado, aprobado por decreto de alcaldía, claro y público, y que establece un procedimiento pautado para cada hito contemplado en el mismo. Es un proceso que recoge un programa de participación ciudadana que además se encuentra resumido en un cronograma de acciones que está disponible en la página web. Durante la moción del Carrequín Podemos se cita en varias ocasiones al Consejo Asesor de Planeamiento, atribuyéndole funciones que no se corresponden con la realidad. El Consejo Asesor tiene que intervenir en el programa de participación ciudadana y estudios previos, informando sobre el preavance, emitiendo 2 informes en el avance sobre la redacción inicial y también sobre el proceso de exposición pública y participación ciudadana. En este momento nos encontramos en los trabajos por parte del equipo de redacción, por parte del equipo redactor, que derivará en la aprobación inicial que abrirá un nuevo periodo de alegaciones. Entendemos que la propuesta sobre la regulación no se ajusta al contenido del decreto y, por tanto, el procedimiento que nos hemos dado, pudiendo acarrear además vicios de nulidad o anulabilidad del proceso. Por todo ello, nuestro posicionamiento será contrario a la moción. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Díaz. Desde EH Bildu, ¿quién va a intervenir? Sí, señora Guijarrubia, tiene la palabra. Antes también se ha mencionado en el punto anterior. Así, el tiempo ha demostrado que la revisión del PGOU no es una prioridad para el equipo de gobierno. Así, vemos que hay una revisión interminable en la que vemos irregularidades, como denunciamos en la Comisión Informativa de Territorio de febrero. Y la respuesta del equipo de gobierno fue que esas irregularidades no existen porque pueden acudir a quien deseen para preguntar cuestiones de su conocimiento. Así, nos hablaron de que no existen intereses particulares. Además, también nos reivindicaron que no estaban dándose casos de prevaricación. Ante todo esto, el responsable político del PGU fue una persona a la que le hicimos una pregunta y le hicimos el ruego de que se celebrara una reunión monográfica, pero no hemos recibido respuesta al respecto. Así, en la Comisión Informativa de Territorio de febrero no se respondió a esta petición, pero tampoco se ha respondido en marzo, teniendo en cuenta que volvimos a hacer la misma petición. Podemos decir que este silencio es muy expresivo y además también es muy preocupante. Así, en las anteriores legislaturas no hemos sido ejemplarizantes con el PGU, pero nunca se negaban a dar información. Así, ahora en los 2 últimos años vemos un gran obscurantismo en el proceso de revisión del PGU y lo decimos así porque las acciones dicen que eso es así. Estamos hablando de irregularidades, de falta de información y esas son las características y las actitudes predominantes en los 2 últimos años. En más de una ocasión hemos dicho que el PGU es una herramienta fundamental para dibujar el futuro de Guecho, para dibujar un futuro sostenible, para que sea una ciudad habitable y equilibrada. Pero, al parecer, no es suficiente para seguir en este trabajo de revisión del PGU. Además, de hecho, a pesar de que no se haya finalizado la revisión del PGU, se está desarrollando y se está modificando el PGU obsoleto que todavía está en vigor. Es por ello y por otras muchísimas razones por las que queremos votar a favor de esta moción. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Guijarrubia Andrea. Muchísimas gracias, señora Guijarrubia. Y a continuación, desde el Partido Popular,
Señora Arandui, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Llevamos más de 9 años enzarzados en el proceso de un PGU que data de hace casi 20 años. Ha pasado ya tanto tiempo que el plan, como efectivamente dice Podemos, el Carrequín Podemos, ha quedado obsoleto y más todavía después de este último año de pandemia, en donde todo se ha visto alterado y ha cambiado la percepción de muchas cosas. Por eso es más necesario que nunca actualizarlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias. ¿Pero quién está llevando a cabo todo esto si no hay un consejo asesor? El último se constituyó en 2013 y no nos consta que exista ningún equipo redactor. En su lugar, parece que el equipo de gobierno prefiere asesorarse por medio de empleados de organismos autónomos que nada tienen que ver con el urbanismo municipal, despreciando la labor de los funcionarios adscritos al Departamento de Urbanismo. Por eso, el Partido Popular va a apoyar esta moción. Es inadmisible que el equipo de gobierno, por su desidia y dejadez, no haya cometido esta actualización, acumulando un retraso de 20 años. Gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Arandui. Eta Urquiza jauna. Y a continuación tiene la palabra el señor Urquiza cuando quiera. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bien, en relación a la propuesta de acuerdo sobre la transparencia en el proceso de renovación del Plan General, hemos de señalar que la especial naturaleza que establece el Plan General hace necesario el respeto cuidadoso de las disposiciones legales que regulan tanto su tramitación como el proceso de participación ciudadana. Por lo que conviene recordar que las determinaciones y funciones del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal se regulan tanto en la ley así como en el reglamento municipal. A la vista de esta regulación concreta, de las funciones y competencias del Consejo Asesor de Planeamiento, es preciso indicar que este órgano tiene una naturaleza consultiva y deliberante, no siendo estas las funciones propuestas en el acuerdo que se indica en la moción. En cualquier caso, y en relación a las propuestas concretas que se describen, en relación a la primera, comentar que el Consejo Asesor, de acuerdo con la Ley Decreto y Reglamento Municipal, tiene encomendada una función tanto en el momento de la formulación del preavance, como ha dicho muy bien la compañera del Partido Socialista, como tras la aprobación inicial, pero en todas ellas relativas a propuestas y alternativas de ordenación, es decir, cuestiones de diseño urbano y sus alternativas, siendo la organización y el proceso de redacción una cuestión interna municipal. En relación a la segunda propuesta que hace el Carrequín Podemos, entendemos que no resulta procedente, porque en este momento estamos en el proceso de definición y elaboración técnica, donde el equipo redactor es quien va desarrollando los distintos trabajos junto con los técnicos y el equipo político municipal, que todavía no permite anticipar de manera concreta el resultado. Además, hay que tener presente que el Plan General es un instrumento integral, complejo e interdisciplinar, que hasta que no se encuentre confeccionado para su aprobación inicial, está sufriendo cambios y ajustes constantes. Y en cuanto a la participación ciudadana, tras la aprobación inicial, se atenderá a los procedimientos previstos en la ley y en la propia propuesta técnica ofertada por el equipo redactor. En relación a la tercera propuesta que se formula, nos parece incoherente porque, según la definición de la moción, cualquier persona, ciudadana o colectivo que tenga una propiedad o desarrolle una actividad en Guecho, por ejemplo, podría tener un interés directo o indirecto, particular o colectivo, que afecte o puede verse afectada por el interés general, lo cual llevaría a la imposibilidad de desarrollar ningún tipo de asesoramiento o consejo. Y en referente a la cuarta propuesta, el equipo redactor del Plan General tiene como únicos interlocutores a los técnicos y al equipo político, sin perjuicio del procedimiento arreglado para la participación ciudadana, por lo que no corresponde a un prestador de un servicio municipal como es el equipo redactor comparecer ante el Consejo Asesor o la Comisión Informativa para dar cuentas de las consultas, reuniones mantenidas con los interlocutores municipales, sino únicamente para explicar, en su caso, el resultado del documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se propone rechazar la propuesta de acuerdo formulada. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señor Urquiza. Bai, Uribe de las Señora Uribe de las Priella, cuando quiera. Segundo turno de intervención. Bueno, cuando presentamos esta moción sabíamos que nos íbamos a encontrar de nuevo con el
digamos, con el rodillo del gobierno. Es verdad que no teníamos muchas expectativas, pero sí queríamos dejar claro en este pleno que cada vez que se quiera hablar del Plan General de Ordenación Urbana desde la oposición y en este pleno o en estas comisiones nos encontramos con lo mismo, con respuestas vagas, con oscurantismo, con una especie de parapeto de reglamentos, un entramado en el que parecen ocultar lo que está pasando con el PGU, que según vemos es un proceso que tiene una vida propia, pero que nadie ve dónde se está realizando, ni nadie sabe quién lo está redactando, ni nadie sabe quién lo está asesorando. En ese sentido, pues nos parece triste que cada vez que preguntemos nos demos de bruces contra la misma pared. Y creo que es significativo que toda la oposición se queje de lo mismo y se tendría que tener en cuenta. Por todo lo que nos han dicho, queremos comentar un par de puntos. Primero que todo, creo que es normal y es de cajón que con todo cambio de legislatura los consejos, como se hace ya con otros consejos y con otros organismos, se renueven y que luego esto se haga público. No creemos que el reglamento impida una reunión excepcional de dicho consejo, más si este está paralizado después de una cantidad de paréntesis eternos que parece que no terminan, paréntesis que parece que sufre y padece constantemente el proceso del PGU. Me imagino que ya hablaremos de nuevo en este tema en las comisiones, pero estamos seguras que si buscamos los nombres de las personas que pertenecen a este consejo, los partidos que hemos entrado en esta legislatura, pues no sabemos exactamente a qué persona tenemos en ese consejo porque ni siquiera nos lo habéis comunicado. Creo que es importante volverlo a reunir, renombrarlo y darnos cuenta que es un organismo vital y fundamental para poner en marcha. Por otro lado, luego los procesos no solo lo hacen las reglas, también las hacen las voluntades. Creemos que este proceso necesita un impulso y necesita transparencia para que no pasemos 10 años más sin PGU. Pero esa transparencia tiene que pasar por saber qué personas asesoran técnica y sobre todo políticamente a este proceso. Creemos que ahí todavía queda muchísimo que desear. Y luego lo que más nos sorprende es que cada vez que pedimos información no escuchamos en qué se está avanzando o oímos en este momento una voluntad por parte del gobierno que no ponemos en duda de cuidar nuestro entorno y de organizar nuestro territorio. Y esa voluntad no la ponemos en duda, pero no entendemos por qué a esa negativa de dar información. Creemos que la ciudadanía de Guecho se merece esa transparencia, creemos que habría sido una gran oportunidad de empezar a hablar de un protocolo que despeje cualquier tipo de dudas ante sospechas que puedan existir, que insisto que no estamos señalando nombres ni estamos diciendo nada, y nos parece penoso que perdamos una oportunidad de nuevo para poner en el centro la información necesaria sobre el plan de ordenación general de nuestro municipio. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, señora Uribe de la Espriella. ¿Desde H. Bildu alguien desea intervenir? Nadie desea intervenir. ¿Desde H. Bildu? ¿Desde el Partido Popular? Tampoco se desea intervenir. Y desde el Partido Nacionalista Vasco tampoco. Por lo tanto, pasaríamos a la votación de este punto. Del punto 45, ¿votos a favor de la moción del punto 45? Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Votos en contra, PSE, Euskadiko Ezkerra y Partido Nacionalista Vasco. Y así pasaríamos al punto 46 del orden del día, que consiste en lo siguiente. Moción del Grupo Municipal Elkarrekin Podemos sobre la prevención de la basura leza en Guecho. Yo misma. Vale, procedo. Disculpe, ¿sí? Señora Uribe de la Espriella, sí. Ahora la veo, sí. Muchísimas gracias. Moción sobre prevención de la basuraleza en Guecho. La acumulación de basura en los espacios verdes de nuestro municipio, a nuestro criterio, es alarmante. Este fenómeno está tan generalizado en entornos naturales y costeros de todo el mundo que incluso las organizaciones medioambientales le han puesto un nombre propio, basuraleza. Esta cuestión tiene un evidente impacto negativo en la conservación de la naturaleza y se requieren estudios que cuantifiquen y analicen tanto el alcance de las afecciones sobre el medio ambiente como sobre la salud de la ciudadanía. También tiene un claro origen, que somos nosotras y nosotros. El abandono masivo de desechos en los espacios naturales deja clara la necesidad de elevar la conciencia ciudadana. Es preciso liberar de basura la naturaleza para construir un futuro limpio y descontaminado.
El objetivo, pues, de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía quechotarra para mantener los espacios naturales libres de basura. Desde hace años, Sea Life, con su proyecto Libera, Unidas por la Basuralesa, está trabajando para contribuir a la erradicación de la basuralesa, así como para evitar que impacte y menoscabe el capital natural del planeta. Desde la asociación consideran que para atajar este problema es necesario abordarlo desde 3 premisas: el conocimiento, la prevención y la participación. Desde el Elkarrekin Getxo compartimos este enfoque. Por todo lo expuesto, presentamos ante este pleno la siguiente propuesta de acuerdo. 1. El Ayuntamiento de Getxo se compromete a hacer un diagnóstico del impacto del abandono de residuos en la naturaleza del municipio, de tal forma que conozcamos la dimensión del problema, su cantidad, composición, origen, comportamiento, áreas de acumulación, etc., para así identificar y proponer soluciones eficaces para su prevención. 2. El Ayuntamiento de Getxo reforzará las infraestructuras y equipamientos necesarios en los puntos sensibles que señala el diagnóstico con el fin de reducir el abandono de residuos en la naturaleza. 3. El Ayuntamiento de Getxo impulsará y desarrollará campañas de sensibilización y concienciación que muestren los efectos que el abandono de residuos tiene en el medio ambiente, así como el papel que pueden desempeñar los vecinos y vecinas de Getxo para poder evitarlo. Bueno, hay una enmienda. A ver, transaccional bat daukagu. Bueno, tenemos desde los grupos de gobierno una enmienda transaccional que, bueno, la hemos compartido. Bien, que paso a leer porque he visto que está un error en el texto, está repetida una frase, ¿vale? Entonces, esta está ya corregida. La transaccional consistiría en suprimir el primer punto y en el segundo sustituir la frase en los puntos sensibles que señala el diagnóstico por en las partes que se detecte la necesidad. La segunda modificación viene lógicamente porque al no haber diagnóstico no tendría sentido, habría que ajustarla, ¿vale? Entonces, el punto segundo pasaría a ser el primero y lo leo porque es el que se modifica. El Ayuntamiento de Getxo reforzará las infraestructuras y equipamientos necesarios en los puntos en los que se detecte la necesidad con el fin de reducir el abandono de residuos en la naturaleza, quedando el punto tercero tal y como propone la moción. Desde el Elkarrekin aceptamos la enmienda transaccional. Ongi, verás. Muy bien, de acuerdo. A continuación pasaríamos a la defensa. Sí, adelante. Vale. El abandono de basuras en la naturaleza es uno de los peores impactos que genera la acción humana sobre el medio ambiente. Ya sea en medios terrestres como acuáticos, la llamada basuraleza es uno de los agentes que afecta a la pérdida de especies, espacios naturales, así como al cambio climático. Nuestro municipio no es ajeno a esta realidad. Zonas tan apreciadas como los acantilados de la Galea, Isporri, la Ribera del Bolúe, entre otros, se ven afectados por este fenómeno que nuestra manera de ver va en crecimiento debido a que desde la pandemia y a raíz de las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad, nuestro medio rural está soportando de muchas más visitas. Ahora que se acerca el buen tiempo y la temporada estival y previendo que las medidas para el control de la pandemia pueden traer consigo más visitantes a Getxo y a nuestras playas y zonas naturales, muchos más que en años anteriores, creemos que hemos de poner herramientas y esfuerzos para evitar que la basuraleza aumente y para recogerla y eliminarla adecuadamente. Además, esta medida no solo implica la conservación de nuestros espacios naturales, sino que mantiene la belleza y riqueza de nuestro entorno rural al liberar el paisaje de residuos higiénicos y orgánicos que son desagradables, envases y plásticos, mascarillas, colillas y escombros, entre muchos otros. Que queremos dejar claro que no solamente hablamos de los escombros y de los Kleenex, sino también de todo tipo de residuos, sobre todo ahora las mascarillas que encontramos simplemente cuando caminamos entre la zona del acantilado, entre los versos o en los pinares diversos que tenemos por Isporri. Desde el Elkarrekin Getxo queremos que este ayuntamiento promueva que la ciudadanía comprenda el valor de mantener limpios los entornos naturales. Por eso, con esta moción buscamos cambiar hábitos, informar y educar en el cuidado y el respeto de la naturaleza. Y para esto vemos necesario desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para evidenciar los efectos que el abandono de residuos tiene en el medio ambiente y el papel que cada uno de nosotros y nosotras debe desempeñar para evitarlo. Hoy queremos agradecer la enmienda del PNV porque
aunque es claro que no compartimos el mismo diagnóstico ni la lectura que hacemos al principio de la moción y de la problemática de la basuraleza, ponemos en valor que este tema les suscite preocupación y creo decir también que nos parece muy bien que con la moción del PP que se habló de colillas también se puso en foco el tema de la basuraleza. Y nos parece bastante interesante que sea posible que alcancemos un compromiso para iniciar campañas para atajar este problema y caminar hacia un municipio más verde y sostenible. Si bien es verdad que nosotros pedíamos un diagnóstico para conocer la dimensión del problema, de momento vamos a dejar esta petición para más adelante y lo haremos más a modo de evaluación, ya que el mismo ayuntamiento nos ha manifestado que tiene conocimiento, ¿no?, de cuáles son estas zonas. Pues bueno, vamos a ver si están claramente identificadas y si el inicio de las campañas pues produce algún efecto sobre ellas, y insisto que si no, pues hablaremos más adelante de ello. Por último, quiero destacar el trabajo de los diferentes movimientos ecologistas, del Proyecto Rivera, de Sea of Your Life, de Greenpeace, de Ecologistas Marches, entre otros, que desde hace ya algún tiempo están tratando de llamar la atención sobre esta problemática y que piden a las instituciones que tomemos medidas. También esto está haciendo desde las plataformas vecinales, que ya forman brigadas de recogida de basuraleza desde el bosque, montes y playas. La última no fue hace más de 2 semanas, de la mano de Asco Revisiri, que trajeron toda la basura que recogieron a las puertas de este ayuntamiento. Así que agradecemos el apoyo a la moción y esperamos pues que desde otros grupos también la apoyen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Señora Olaeta, cuando quiera, tiene la palabra. Eskerrik asko. Bien, nos alegramos del acuerdo alcanzado con Elkarrekin Podemos, ya que no veíamos necesario hacer un diagnóstico del impacto de abandono de residuos en la naturaleza del municipio, porque afortunadamente, y aunque todo es mejorable, de hecho puede presumir de ser una localidad muy limpia, y este abandono de residuos no creemos que es un grave problema para nuestro municipio, ni mucho menos alarmante. Sí que nos parece oportuno hacer campañas de concienciación sobre el abandono de residuos, pues en zonas menos urbanas, como la zona de Andramari, sí vemos con cierta frecuencia que se depositan basuras en donde no se debe, y también incluso vienen a nuestros contenedores a dejarnos basuras abultadas que en sus contenedores del centro del pueblo a lo mejor no quedan bonitas y nos las vienen a traer a nosotros. Eso es bastante habitual. Lo mismo van con el coche y te tiran una lata, tiran paquetes, tiran papeles. Eso sí que es verdad que lo vemos a diario. Y también es cierto que cuando llevamos al ayuntamiento por alguno de estos problemas, la respuesta es absolutamente inmediata. Es decir, nos responden y limpian lo que les pedimos que tengan que limpiar. Y de todas maneras, yo creo que sí que en los últimos años hemos retrocedido en la concienciación a los jóvenes sobre este problema. Yo lo veo cuando se venían los chavales a hacer botellones por ahí cerca de nuestras casas y veías cómo lo dejaban todo asquerosamente sucio, lleno de basura. Y eso yo lo he visto con mis hijos que están entre 35 y 41 años, no lo han hecho jamás. Siempre han recogido sus basuras después de sus fiestas y nunca habíamos tenido nosotros este problema, que lo estoy viendo ahora, que sí que es preocupante. Y sí que es cierto que ahí habría que tomar medidas sobre este tipo de esta concienciación. Y los que vienen, los visitantes que vienen, pues hombre, también igual deberíamos decirles que, porque alguna vez sí nos comentan cuando una persona haciendo las necesidades delante de la puerta de mi casa. Y cuando le dijimos, venga, no sé, y me dice, pero es que esto es el campo. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Que como es el campo, en el campo se puede hacer lo que uno le dé la gana. Bueno, pues esas cosas también pues pasan. Entonces sí que estaría bien, pues no sé cómo hacerlo, pero sí que sería necesario. Y bueno, pues seguiremos mejorando, votaremos que sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EH Bildutik, zeinek defendatzen. Desde EH Bildu, señor Vildosola, cuando quiere puede pasar a la defensa. Ya se ha hablado mucho y voy a ser muy breve en este tema. Es lógica la moción de Elkarrekin Podemos y también es lógica la enmienda transaccional del Partido Nacionalista Vasco para ir en la misma línea. Si consideramos que, como se ha dicho, la basuraleza es un problema muy grave y, como ya ha dicho Carolina, es un problema grave que puede traer consecuencias muy graves para nuestra salud, para la salud de los animales, para nuestras playas y también para nuestro medio ambiente. Por lo tanto, no voy a alargarme demasiado, pero sí que me gustaría decir que no se trata de un problema de la juventud actual. La basuraleza es algo que nos compete a todos y a todas. Tenemos que concienciar a toda la ciudadanía. Así, como ha dicho Asun, yo no creo que el foco no tiene que centrarse en la juventud. En mi época, yo tengo 38 años y en mi época puedo decir
que las personas de mi entorno, de mi edad, ensuciaban tanto como las personas jóvenes de ahora. No es algo aislado. Sin más dilación, me gustaría decir que vamos a votar a favor de esta moción y que esperamos que el plan salga adelante y que en algún momento se ejecute este plan. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Vildosola. Y no sé si desean intervenir desde el Partido Popular. Señora González del Valle, adelante. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, el Partido Popular de Guecho coincide con el Elkarrekin Podemos en que la acumulación de basuraleza en los espacios verdes de nuestro municipio es alarmante. Y añadiríamos, además, que es alarmante no solo por la cantidad, sino por la duración en el tiempo. No se trata solo de un problema novedoso, sino que se trata de un problema antiguo al que no se ha dado solución hasta el momento. A raíz de la enmienda que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, coincidimos en que el diagnóstico no haría nada más que retrasar la solución de algo que es evidente, del que todos somos conscientes. También queremos señalar en esta moción el papel de los rechotarras con respecto a este problema. Y en relación a esto quiero señalar que siempre se ha tenido en cuenta la opción de concienciar a los niños, a los más jóvenes de nuestra sociedad. Y observamos que la concienciación del mantenimiento de la naturaleza del ecosistema, en resumen, de un municipio sin basuraleza, se ha materializado más en niños. No digo jóvenes, en niños. Entonces, ¿por qué no les damos a los niños la oportunidad de enseñar a mayores y a jóvenes a mantener limpio nuestro espacio en el municipio, a depositar la basura en su lugar indicado de una manera selectiva? Hay programas, se han tratado ya muchos programas a la inversa, los mayores enseñando a los menores, y se ha llevado a cabo a lo largo de años y el resultado no ha acabado siendo el deseado. Hay que tener en cuenta que el futuro es para ellos, para los niños, para los futuros mayores, y quizá por eso lo cuidarán mejor. Con respecto a lo que ha dicho el Partido Socialista de Euskadi, en cuanto a los visitantes, habría que enseñarles también lo mismo que se hace, que tengan el hábito que tienen los montañeros cuando van a los refugios de montaña, que cada uno se lleve los desperdicios que producen. Entonces, de esta manera mantendríamos limpio estas zonas verdes del municipio. Entonces, por todo lo expuesto, el Partido Popular de Guecho va a apoyar esta moción, no sin antes recalcar la importancia de poner todos los medios para que la basuraleza deje de existir en nuestro municipio. Muchas gracias. Eskerrik asko. Arregi jauna, zure da txanda. Bueno, el proyecto Libera, que acoge el concepto basuraleza y que lo desarrolla, emplaza a las administraciones y personas consumidoras a una correcta gestión de los residuos, tomando conciencia de la gravedad del problema para cualquier ecosistema del planeta. Centra sus pilares en la difusión, conocimiento y prevención, así como la participación para avanzar hacia la economía circular. Este ayuntamiento, evidentemente, como casi todos los ayuntamientos, trabaja desde esos principios: conocimiento, prevención y participación. Y además también coloca en esos espacios naturales infraestructuras siempre y cuando no interfieran mucho en dichos ecosistemas. Es decir, las infraestructuras en espacios naturales no están recomendados por el propio proyecto Libera, más allá de lo estrictamente necesario. Y en relación a las propuestas concretas que abordamos en la moción, especialmente la de conocimiento, compartir, como ya hemos comentado con el grupo político proponente, que incluiremos las mismas dentro de los programas del Plan de Acción Agenda Local 2023 de Guecho, la actual llamada Agenda 2030. Así vemos que estos acuerdos los podemos abordar en torno al verano en la Aste Verdea y con la ampliación de actividades desde el Aula Medioambiental Municipal de Larrañasure. Y también, como no, también por ponerlo en valor, continuando con el apoyo a jornadas que desde varias asociaciones, que la portavoz del Elkarrekin Podemos ya ha comentado, vienen realizando en Guecho desde hace muchos años en relación a este nuevo concepto de basuraleza. Y lo hacen tanto en playas como en costa, fondos marinos, en Bolúe o en La Galea. Así, por ejemplo, por resaltar, en los 2 últimos años hemos contado con jornadas de limpieza de basuraleza organizadas por el Marítimo,
por Gaude y otras asociaciones, por Mare Fondum, que incluso es dentro del grupo Libera, el grupo estudiantil FFF, otras asociaciones y centros de enseñanza de idiomas del municipio, otra por distintos clubes deportivos, otra por Greenpeace, y pido disculpas si me dejo alguna, pero creo que he recogido las que se han realizado en los últimos 2 años. El Ayuntamiento, evidentemente, colabora con todas ellas, facilitando, cuando menos, su realización y gestión de permisos, así como la posterior gestión de los residuos recogidos. Y también, en este momento, debemos nombrar y resaltar, ya sé que se cita a los niños y niñas, la enorme labor que se realiza curso a curso en nuestros centros escolares desde la Agenda Escolar 21, hoy Agenda 2030, donde contamos con un profesorado muy comprometido y así en este curso, por ejemplo, están trabajando el tema de los residuos plásticos bajo el concepto Stop Plásticos, donde, por cierto, también ha salido la problemática de las colillas. Y con respecto a los espacios públicos naturales de Guecho, que creo que es a los que nos debemos referir, decir que, en principio, hablamos básicamente de Bolúe, la Reña Subí, Govela y sus afluentes, así como la zona de la Galea, Azcorre y nuestras playas. En todos ellos debemos citar que están cubiertos, en principio, por servicios públicos municipales. Resaltamos esto porque hay que distinguir espacio público natural de espacio privado natural. Es decir, en los espacios privados naturales, evidentemente, el Ayuntamiento no puede intervenir más que a través de requerimientos. Pero bueno, nos alegramos de compartir con todos la problemática. Seguro que tenemos cosas que mejorar y nos empeñaremos en ello. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias. Uribe de la Espriella, bigarren txanda. Uribe de la Espriella, segundo turno. Desde el Elkarrekin Getxo queremos agradecer unánime que ha tenido esta moción. Creemos que es un buen punto y es un buen inicio que ya en este ayuntamiento todas y todos los partidos políticos estemos hablando de basuralesa. Creo que eso alegraría solamente el hecho de que ya nos estemos apropiando del concepto. Es un motivo para felicitarnos. Y bueno, vamos a estar muy vigilantes de la campaña porque no solamente nos sentimos muy agradecidos y estamos muy contentos porque se ha dado la moción, sino porque vemos que ya hay medidas concretas que nos acaban de comentar desde el Gobierno que se van a visibilizar en campañas pronto. Entonces estaremos vigilantes a que se den y para que estas pues lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias. Eskerrik asko. Beste norbaitek? ¿Alguien más desea intervenir? Entonces pasamos a la votación de la moción. Votos a favor de la moción. Se aprueba por unanimidad. Mozioen atala. Damos por finalizado el apartado de las mociones. No sé si hay algún ruego o pregunta. ¿Sí? Sí, nos gustaría dirigir una pregunta a la señora alcaldesa para saber si está al tanto de cómo se encuentra la situación del tanatorio de Las Arenas, porque se dio el año pasado la licencia y bueno, las informaciones que nos han llegado hasta ahora es que parece que hay una denuncia en curso y bueno, pues a ver si usted dispone de más información. Eskerrik asko. Bueno, orain Bueno, pues el tanatorio sigue su proceso legal y estamos a la espera de ver qué pasa. De todas formas, recojo la pregunta y me voy a informar. A ver en qué punto concreto se encuentra en este momento el proceso. Dentro de ese proceso, ¿existe algún problema legal actualmente? ¿Se conoce por parte del Gobierno si hay algún problema legal que esté impidiendo la puesta en marcha de este tanatorio? Yo creo que ya le he respondido y le vuelvo a repetir la respuesta. Legalmente no existe ningún problema, sigue su proceso. El ayuntamiento sigue los procesos con total transparencia y se atiñe a la ley, respetándola. Así pues, eso es lo único que puedo responder en este momento. De todas formas, me voy a informar, pero lo vuelvo a decir,
Este ayuntamiento siempre trabaja ciñéndose a la ley. ¿Más preguntas? No tenemos más preguntas. Así que pasamos a los ruegos y preguntas de la ciudadanía. Tenemos una pregunta registrada que va a ser leída por el secretario. Se formula por Jesús Urrutia Oleaga en nombre de representación de la Asociación de Vecinos Propietarios de Andramari. Los vecinos de Andramari entendemos que la certidumbre y seguridad plena jurídica debe ser uno de los objetivos a cumplir por la revisión del PGU una vez finalizada. La declaración institucional aplicada de forma coherente y justa debe tener en cuenta y considerar, como así lo hemos concretado y solicitado en nuestra propuesta, las diferentes situaciones reales de las casas de los vecinos sobre el terreno, permitiendo así dar solución a la injusta situación de casas y terrenos en situación de proindiviso o, lo que es lo mismo, herencias sin posibilidad de división entre herederos, situación que así se mantiene desde hace más de 20 años. Sin duda, lo anteriormente referido y repetido por nosotros muchas veces es uno de los principales objetivos de nuestra asociación, pero no el único. Nuestros interlocutores políticos, agentes sociales y el equipo redactor deben también tener en cuenta de forma prioritaria los tres aspectos o pilares de la sostenibilidad, o lo que es lo mismo, el hecho futuro que queremos. 1, el aspecto justicia social, con especial atención y referencia a la necesidad de vivienda. 2, el aspecto económico. Y 3, la sostenibilidad ambiental. Con respecto a la necesidad de atender a la necesidad de vivienda, es prioritario ofertar vivienda protegida en suficiente Con respecto a la necesidad de atender a la necesidad de vivienda, es prioritario ofertar vivienda protegida en suficiente cantidad, pero a su vez teniendo muy en cuenta que cualquier desarrollo urbanístico que se pudiera proponer debe ser viable en términos económicos, con el consiguiente equilibrio entre vivienda protegida a precio asequible, viviendas de precio tasado y BPPO, y las viviendas libres, de precio libre, de forma que en su conjunto el posible ordenamiento urbanístico que en su caso se propusiera sea viable en términos económicos y por ello posible de llevar a cabo. Respecto a la economía, ayudar en lo posible a las empresas en crisis del municipio. En estos difíciles tiempos de pandemia, además tratar también de reactivar la economía, propiciando la instalación en nuestro municipio de empresas con actividades de viabilidad de futuro y a su vez limpias, no contaminantes. En referencia al medio ambiente, vincular o concretar los espacios de especial protección, Bolúe, franja litoral, acantilados, playas, dunas, etcétera, con los nuevos espacios verdes de uso y disfrute público que se generen en el nuevo ordenamiento urbanístico a través o por medio de una trama o red de carriles, bici e itinerarios peatonales que den continuidad a los ecosistemas y a la fauna auxiliar en ellos residente. De esta forma quedaría conformado un auténtico y mejorado pulmón verde en Andramari y a la vez disfrutable por todos los vecinos de Guecho y de otros lugares que nos visitaran. Todo lo anteriormente referido debería potenciarse con el conveniente y necesario apoyo lo más mayoritario posible de los partidos políticos. Desde mediados del mes de febrero hasta el pasado lunes, día 22, nuestra asociación, nosotros, nos hemos reunido con todos los partidos políticos aquí presentes. Queremos mostrar nuestro agradecimiento por la disposición talante y comprensión que hemos encontrado los siguientes interlocutores e interlocutoras: la alcaldesa Maya Aguirre, Íñigo Urquiza, Álvaro González y Yanire Ocio por el PNV, Carmen González y Mijaela por el PSE, Eduardo Andrade, Francisco Javier Elorza, Alicia González y Natalia Arandui por el PP, Paula Mieva y Carolina por el Carrequín Podemos. Por nuestra parte, les hemos aportado diferente y creemos conveniente información como son: un documento confeccionado por nuestra asociación sobre la evaluación del impacto medioambiental en la hipótesis de un posible ordenamiento urbanístico en Andramari, que siempre lo contemplamos, en su caso, como equilibrado, armónico y sostenible. Un plano con nuestra propuesta de aplicación de nuestra declaración institucional. 11 láminas que proporcionan información gráfica y escrita sobre la fauna auxiliar y la necesidad de su conservación en relación con su necesaria presencia en los ecosistemas de Andramari y Guecho en general y su vital y beneficiosa influencia sobre el medio ambiente y la conservación de las especies que residen en los citados ecosistemas, especies vinculadas e interdependientes para poder subsistir. Los partidos políticos y nuestra asociación seguiremos avanzando hasta donde sea posible en futuras reuniones, tratando de potenciar los aspectos en los cuales tenemos un importante grado de acuerdo y a la vez seguiremos dialogando con la pretensión de que en las ideas u objetivos en que haya menos coincidencia no lleguen a ser contrapuestas. Ideas diferentes no tienen por qué ser opuestas. Con los partidos políticos aludidos hemos establecido el compromiso de visitar con ellos a Andramari para que en su visita sobre el terreno
adquieran una mayor y mejor información sobre nuestros argumentos, ideas y propuestas. En breve concretaremos fechas. Preguntas para la alcaldesa. 1. Si tuviera información sobre previsiones o estimaciones de vacunaciones en mayor cantidad y frecuencia contra la pandemia, sería importante y un cierto alivio poder escucharlo. 2. Si en cualquier momento, a medida que avanza la revisión del PGU en el camino hacia su aprobación inicial, considera usted la conveniencia de reunirnos, estamos a su disposición, pues sin duda estamos en la fase crucial de la revisión previa a su aprobación en el Pleno, cuyas consecuencias serán determinantes, a la vez que esperamos sin duda positivas para todos los vecinos de Getxo y entre ellos nosotros, los vecinos de Andramari. Bueno, lehenik eta behin, Bueno, pues para empezar quiero dar las gracias por haber presentado este escrito. Y bueno, para responder a la primera pregunta, como ya saben, por parte de este ayuntamiento estamos trabajando conjuntamente con Osakidetza. En este momento el ayuntamiento ha hecho lo siguiente, ha instalado 3 carpas en todo Getxo, una de esas carpas en el parking del Polideportivo Andramari, otra carpa en la plaza de Bihotzalai, en el centro de Algorta, y la tercera carpa en las Arenas, en la plaza Jaque. Sigue el proceso de vacunación, en las carpas empezó ayer mismo y sigue su curso, así lo hará. Y de ahora en adelante, en lo que respecta a la organización del proceso de vacunación y los pormenores, eso todo ya lo marcará Osakidetza. Así que nosotros y nosotras obedeceremos las instrucciones de Osakidetza en ese sentido. Y para responder a la segunda pregunta, quiero dar las gracias de nuevo porque desde un principio hemos tenido las puertas abiertas para mantener una reunión con ellos y ellas saben que esa puerta sigue abierta por si quieren celebrar otra reunión. Tanto para Andramari Gure Lurra como para cualquier otro ciudadano o ciudadana de Getxo. Así que muchas gracias. Y si no existen más preguntas, damos por finalizado este pleno. Quiero comentarles una cosa antes de nada. Antes de acabar, quiero dar las gracias de verdad a todos los grupos políticos porque llevamos todo el año dialogando, pero al final hemos conseguido llegar a un acuerdo para el plan Getxo Ekinez 2021. Lo hemos conseguido entre todos y todas y yo creo que eso merece una mención especial en este pleno. Muchas gracias a todos y todas.